y hoy tendrá como novedad principal a su nuevo goleador, si se puede decir así, por lo menos estreno con 2 goles para Maggi, hoy ya titular porque justo el partido pasado igualmente se fue lesionado Walter González. Así que una de las novedades ya es la presencia de Maggi de titular, al igual que Sergio Díaz, que por ejemplo estoy observando que está de titular para este juego. También algunas variantes del lado del Nacional, después de ya vamos a ir detallando todo. Feliu, por ejemplo, será el lateral por derecha en el equipo tricolor. Una de las novedades en el cuadro tricolor. Están realizando ya la entrada en calor los jugadores tanto de Luqueño de Nacional, lo propio el árbitro, sus asistentes. Y a ver, actualizando, sí, 30 grados, por lo menos aquí me marca en el monitor correspondiente, si no es un poquito más. La sensación, la temperatura, en algún momento vino algo de tormenta eléctrica en algún sector, pero ya un sol pleno a estas horas en la zona de Itagua. No sé si en la zona de Itagua Pacaraí llegó la lluvia o no. ¿Sabes que cuando nosotros nos desplazamos hasta esta zona de Pacaraí no? No. Ni Pacaraí en Itagua no. Ahí no. Entonces fue aquí más en la zona de Asunción. Zona de Luque también. Zona de Luque, Lambaré, Fernando, llegó una especie de chubasco, lluvia, pero no, zona de Itagua y de Pacaraí. Entonces el detalle porque es la zona allí, Jorge Casal. Nosotros hoy estamos en estudios centrales. Una cuestión de logística también del trabajo de esta parte, pero igual, por supuesto, para traerle todos los detalles en cuanto a lo que va a ser este partido, con las alineaciones, con todo lo que tiene que ver ya con eso. Por eso Germancito Altirner, que ya está también en la parte baja, él sigue allí in situ para comentarnos todo, pero nosotros ya como títulos le tiramos algunas novedades en cuanto al equipo de Luqueño y de Nacional. Por realizar la primera fecha, con la victoria de Luqueño y Nacional, promete que va a ser un partido bastante atractivo en la tarde a pesar de la temperatura. Es así, señores, esperando por Luqueño y el conjunto de Nacional. Los arqueros ya activando dentro del campo de juego para este partido que arranca a las 18. ¿Cómo te va, Germán Tilner? Bienvenido, Germán, buenas tardes. Compañeros, y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM 1080 y todas sus plataformas, es así, ya estamos desde hace un buen rato aquí en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itagua para presenciar este choque de ganadores, como bien ya lo presentaban al principio de la transmisión, compañeros, y con el adicional de que el que gane este partido asumirá la punta del campeonato de manera solitaria a la espera de lo que haga mañana Olimpia en el norte del país cuando enfrente al 2 de mayo. El que gane aquí sumará en total 6 puntos, quedará como único dueño de la cima del campeonato. Ese es el condimento especial también que tiene este encuentro entre ganadores de la primera fecha. En cuanto a los equipos, sí, ya lo mencionaba Jorge Niño. La principal novedad, aparte de la de Díaz, es la de Iván Maggi, que a fuerza de goles sobre la hora, ya sobre tiempo de descuento en Pedro Juan Caballero contra el 2 de mayo, se hizo con la titularidad, sumado también a la lesión de Walter González. Una mezcla de las dos cosas conspiran en el buen sentido a favor del delantero argentino llegado como refuerzo en este mercado de verano a nuestro fútbol, para que hoy ya sea en su segundo encuentro como titular, ya se presente como titular en la alineación presentada por Lucas Barrios para esta tarde aquí en Itagua. Y en Nacional las novedades, aparte de la de Feliu, también es la de Fernando Díaz, la de Gastón Benítez por Fernando Díaz. Los dos laterales va a cambiar para esta tarde el técnico Felipe Jiménez, y también en la media cancha se espera la presencia de Roberto Ramírez, que hay que decir que tuvo un semestre regular para abajo porque no tuvo muchos minutos, apenas había jugado 5 partidos en el semestre pasado, nos referimos a Clausura 2025, y en este inicio del 2026 ya rápidamente se le presenta la posibilidad de ser titular, de mostrarse nuevamente al volante que había dejado muy buenas sensaciones, aparte de la apertura del año pasado en el 2 de mayo, en el año 2024 había dejado muy buenas demostraciones en campo de juego, así que veremos si es que este año vuelve a tener ese tipo de performance, esta vez con la camiseta del tricolor, al igual que el año pasado. Este año le toca defender.
En cuanto a la temperatura, se mantiene alta, se siente la humedad, compañeros, pero tampoco ha llovido. De todos modos, se siente pesado el ambiente, así que si es que de por ahí en el trámite del juego se ve afectado, sobre todo en el despliegue físico de los jugadores, una de las razones podría ser justamente las condiciones del ambiente. Mucha humedad, mucho calor hacen al ambiente para esta tarde aquí en Itagua. Cuando quieras, compañeros, sobre todo vos, Jorge, compartimos ambas alineaciones totalmente confirmadas, tanto la del Chanchón como la del Trico. Muy bien, Germán, en instantes vamos a conocer el 11 del Sportivo Luqueño, también en Nacional, para este partido que abre la fecha número 2, jornada de adelanto del torneo Apertura, ambos con 3 unidades, como estaba acotando Germán Tinner. Si hay un ganador, va a ser el líder, al menos hasta que se disputen los demás partidos del torneo Apertura. ¿Cómo te va, Rodrigo? Un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, a toda la audiencia de la 1080 AM. Acá ya estamos nosotros listos para informar también. El día de hoy, a las 17:45, Vélez Sarsfield en Argentina se enfrenta a Talleres de Córdoba. En Talleres, nuestro compatriota Ronaldo Martínez aparece de titular. Muy bien, allí está Ronaldo, que viene de convertir un gol frente a Newell's en la jornada anterior, en el inicio del fútbol argentino. Darío Argüello, buenas tardes. Ya en instantes vamos a estar con Darío, Luqueño con Nacional. El juego allí, señores, en Itagua. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez, asistidos por Julio Aranda y José Mercado. Dionisio Cristaldo, el cuarto árbitro en el VAR, José Armoa, y el asistente VAR, Eduardo Cardoso. Estamos con la información. Informa Personal, elegí la conexión total Personal Flow. Los equipos, Germán. Como no, Jorge, Luqueño forma con el 12, Alfredo Aguilar, y cinta de capitán para él en portería. Defensa 22, Santiago Campos. 2, Paul Riveros. 6, Facundo Viechniak. Y 34, Álvaro Martínez. Media cancha, 37 para Lautaro Comas. 18, Sebastián Quintana. 23, Aldo Maíz. Y 8, Giovanni Bogado. En ataque, las dos novedades para este encuentro. Con la 10, Sergio Díaz. Y con la 20, el argentino Iván Maggi. Esa es la alineación inicial para esta tarde por parte de Lucas Barrios, entrenador luqueño. Repetimos, 12, el capitán Aguilar en el arco. Defensa 22, Ocampos. 2, Riveros. 6, Viechniak. Y 34, Martínez. 37, Comas en la media cancha ya. 18, Quintana. 23, Maíz. Y 8, Bogado. En ataque con la 10, Díaz, y con la 20, Maggi. Los suplentes son Francisco Mongelós, el arquero de emergencia en Luqueño, Adrián Brizuela, Alexis Villalba, Axel Balbuena, Fernando Benítez, Sebastián Maldonado, Tiago Franco, Jonathan Ramos, Marcelo Ojeda, Kevin Pereira, Oscar Ruiz y Alan Pereira. Por su lado, Nacional forma con el 30, Santiago Rojas en el arco, defensa 21, Juan Feliu, 3, Alexis Cañete, 4, el venezolano Tomás Gutiérrez y 5, Gastón Benítez. Media cancha, 33, Orlando Gaona Lugo, 8 para Fabricio Jara, 25 para Roberto Ramírez y en principio con la 18, Iván Valdés. En ataque un poco más retrasado con la 10 y cinta de capitán, Carlos Arrúa. Y como principal referencia en ataque, el 24, Roque Santa Cruz. Ese es el equipo titular que presenta Felipe Jiménez para esta tarde aquí en la ciudad de Itagua. Repetimos, 30 Rojas en el arco, defensa 21 Feliu, 3 Cañete, 4 Gutiérrez y 5 Benítez, media cancha 33 Gaona Lugo, 8 Jara, 25 Ramírez y 18 Valdés, en ataque el 10 y capitán Arrúa y 24 Santa Cruz. Suplentes, Gerardo Ortiz, el arquero auxiliar. El resto, Fernando Díaz, Líder Cáceres, Carlos Espínola, Sebastián Vargas, Leandro Mesa, Danilo Santa Cruz, Lucas González, Mauricio Cabrera, Ignacio Bailone, Hugo Adrián Benítez y Matías Almeida, Jorge. El árbitro y sus asistentes, Germán. El árbitro principal es Juan Gabriel Benítez, va a estar asistido por el 1, Julio Aranda, y por el 2, José Mercado. En el VAR va a estar José Armoa. Allí va a estar asistido frente a los monitores por Eduardo Cardoso. El cuarto en el equipo arbitral será Dionisio Cristaldo. el árbitro Dionisio Cristaldo, el cuarto árbitro.
Muy bien, allí está entonces el juez principal con sus asistentes, sus colaboradores. Están ingresando los aficionados del Sportivo Luqueño en Itagua para el partido que arranca a las 18. Posteriormente en Capiatá para jugar San Lorenzo y Cerro Porteño. Jornada adelanto, fecha 2 de la apertura. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguro Chaco. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En Luqueño al menos la línea defensiva se mantiene con relación al partido anterior. También en mitad de terreno sí hay cambios allí en ofensiva, Germán. Exacto, Jorge. Y si vamos a ser bien estrictos con la presentación de la semana pasada en Pedro Juan Caballero, nos referimos a la de el Sportivo Luqueño, son dos. Sergio Díaz e Iván Maggi, los que salen son Marcelo Ojeda. Él sí está, eso hay que aclarar, Jorge. Marcelo Ojeda sí está como opción de Lucas Barrios en la banca, simplemente una decisión técnica. Esa es la razón por la cual él no forma parte hoy de la alineación titular. Y sí, en el caso de Walter González, el otro hombre de ofensiva al que te referís, él sí está lesionado. Él había salido con una molestia en el partido contra el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Eso había ocurrido aproximadamente ya sobre el final del primer tiempo. No había regresado para la etapa complementaria allá en el norte del país. No pudo recuperarse para este encuentro, así que lo va a reemplazar el goleador de la noche en aquella ocasión, Iván Maggi. Así que por lo menos si vamos a juzgar por el antecedente reciente, podría ser garantía de gol para el equipo de Lucas Barrios. Nos referimos a Iván Maggi en este caso, Jorge. Estupendo allí, Germán. Rápidamente así mirando la zona de las cabinas, ¿cuántos hinchas? Porque creo que de momento se puede contar todavía allí así a la mirada. Te doy ahí un tiempito, porque mirando las gradas van llegando los hinchas, pero creo que tiene que ver mucho el horario y eso. Rápidamente, qué cantidad de aficionados en cada sector de las gradas, como son nuestros ojos a estas horas, y para transmitir también a toda la audiencia la cantidad exacta de hinchas por sector, Germán. Son allí lo que sería una especie de plateo de preferencia donde están las cabinas. ¿Cuántos hinchas más o menos? Y a ver, si nos referimos a las preferencias, ahora mismo que estamos a exactamente 16 minutos del inicio del partido, hay 120 personas más o menos aquí en el sector preferencial, repartidos entre todos los sectores justamente del sector preferencial, entre todas las bandejas, digamos. En lo que es a la gradería, a ver, norte, comparando con el Defensores del Chaco, que es el que está a la izquierda de las cabinas, donde está colocándose ya llamativamente, por cierto, esto también, Jorge, vos que sos siempre muy, Jorge Niño, vos que sos siempre muy atento a la cuestión del sonido, de la batucada, del colorido y demás. Temprano hoy llegaron los integrantes de la hinchada organizada de Luqueño, de los Chancholigan, buen porque punto, ya extendieron las banderas, no solamente una, sino unas cuantas que distinguen a los distintos barrios luqueños de donde provienen para alentar al equipo. Ya están instalando también los tirantes, así que a diferencia de lo que nos tiene acostumbrados la hinchada organizada de Luqueño, hoy llegaron bastante temprano. Y en cuanto a plateas, y a ver, con los que están allá en la boca de acceso, que se están protegiendo todavía del sol, serían más o menos 60, 70 más o menos a esta hora. Esperemos que esto, por supuesto, y esperamos de hecho, porque todavía estamos en horario laboral para muchos, crezca a medida que no solamente se acerque el horario del inicio del partido oficialmente, sino también posterior a ello. Completito el informe, Germán, porque vos estás allí, insisto, y estás observando a la gente por lo menos que está ingresando en cada sector, más lo que tiene que ver con el precalentamiento también de los protagonistas allí. A pesar de la temperatura, uno tiene que hacer la entrada en calor, y el sector con mayor aficionados, entonces esas son las preferencias hacia donde está la arboleda, por decir así, y la parte más fuerte, aquellos que estarán del lado de las plateas, allí directamente al sol, que ya están también algunos hinchas del Sportivo Luqueño en esa zona. Hoy habló Miguel Garepe, me va a dar lo que cuando se tenga también eso, Rodrigo, allí junto con Marcelito. Hoy habló Miguel Garepe al mediodía acerca de la lesión de Alex Arce. Vamos con Darío y después, cuando tengamos eso, escuchamos a Garepe.
Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Pacaraí, Encarnación. Crea con la AVI y participa por premios. Copetrol, vamos. Inscribite hoy en la Universidad Iberoamericana con matrícula exonerada y 35% de descuento en las cuotas. Universidad Iberoamericana, tu diferencial sos vos. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales. 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. En las últimas horas, Recoleta presentó a Richard Ortiz, aquel delantero que pasó mucho tiempo en el ascenso, General Caballero, otros equipos, anunció en sus redes. Y hablando de Recoleta, así como están las cosas, hay un nuevo reglamento también para este año que directivos de APF no pueden jugar. Sería una ley anti-Vidal, si se puede decir así, porque Vidal en su momento lo que pasó el año pasado, a jugar así mismo. Hoy hay una nueva reglamentación que va a entrar en vigencia para los torneos APF en este caso. O sea, el torneo ya comenzó, pero nos pasaron ese dato igualmente, que algún directivo de APF no puede integrar ningún plantel de primera división. Rodri, ya está lo de Garepe, me da el ok, está en segundos lo de Garepe. Darío. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pecho nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. En San Justo y Arroz, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembí. Venta 0183 30 88 13. Re San Justo y Arroz. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Ahora sí, Miguel Garepe, la lesión de Alex Arce de 4 a 5 semanas, estará fuera el delantero. ¿Cómo está, don Miguel? Le saluda a Jorge Sosa, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días, un saludo a los chicos de la mesa y un gusto hablar en fútbol a los grandes. Igualmente, señor Miguel, la noticia lastimosamente no es buena del lado de Alex Arce. Tiene para 4 a 5 semanas un problemita allí en la clavícula después de su partido el fin de semana jugando allí en Independiente Rivadavia. Sí, lamentablemente sufrió ese pequeño contratiempo, ¿no? De ya confirmado una lesión en la clavícula, una fractura. El plazo inicial es de 4 a 5 semanas, pero esperemos que pueda, con suerte, y se pueda estar recuperando un poquito antes. Así sigue enchufado como él venía muy motivado, muy concentrado para hacer una buena temporada, como viene haciendo estos años anteriores, y poder seguir manteniendo el level para estar en cuenta en el grupo que va a participar en el Mundial, ¿verdad? ¿Cómo se produce la lesión? Porque uno no me tocó ver el partido, en algún desenlace, llega a caer, se golpea, ¿de qué manera se dio? Sí, una jugada normal, se cayó él mismo, solo se cayó por encima de su cuerpo y bueno, lamentablemente sabemos que el futbolista está expuesto, ¿verdad?, a ese tipo de situaciones y nada, ahora le toca ponerse juicioso, como le dije ayer, recuperarse, estar concentrado en lo que es la recuperación y tratar de salir de eso lo antes posible, pero no fue ningún tipo de agresividad, nada, fue simplemente una situación ocasional que ocurre en muchos partidos. Y por allí, dentro del momento complicado, no son muchas semanas en relación por allí a otras situaciones, ¿verdad? Porque justo el fin de semana para Compatriota fue un fin de semana para lesiones importantes. Manuel Romero, que recién debutó también allí en el fútbol argentino, ligamentos. Esto es algo menor, es cierto, le deja fuera una semana y poquito, pero conociendo a Alex, la fuerza mental que tiene, se va a recuperar rápido esto para estar nuevamente ahí al pie del cañón, como se dice. Sí, como dice el dicho, ¿no? Una mancha más para el tigre no le va a hacer diferencia, ¿verdad? Ya pasamos por tantas situaciones y bueno, esta es una más. Como te dije, sin ser repetitivo, esperamos que sea una pronta recuperación, que pueda arrancar bien. Sabemos que esta temporada es una temporada un poco atípica porque empezó fulminante, ¿no? Justamente por causa del Mundial. Como los campeonatos tienen que terminar antes del Mundial, entonces están muy acelerados, ¿no? Imagínate jugar el viernes, ya hoy ya juega nuevamente Independiente Rivadavia y bueno, y así va a ser durante todo el primer semestre.
se va a perder unos cuantos partidos, pero bueno, lo más importante es que se recupere, que pueda volver a nivel para ayudar, primeramente ayudar al club, y bueno, y luego, como te dije ya anteriormente, poder estar a nivel de poder seguir metido en el grupo de la selección, ya que en marzo está la primera convocatoria, ¿no? Señor Miguel, ¿él va a tener que operarse o cómo le refirieron que es el tratamiento para este tipo de casos? No, simplemente inmovilización local nomás, sin cirugía, y bueno, como es una fractura lleva su tiempo para recuperación, ¿verdad? Pero no hay intervención cirúrgica hasta el momento. Correcto, así que a estar atentos allí a lo que va a ser la recuperación, como bien decía, justo el formato de calendario en las diferentes ligas con una buena cantidad de partidos encima, y ahora Alex no va a poder estar en esta parte de la competencia. Mirando un poquito lo que tiene que ver con Tales, en las últimas horas, ¿apareció alguna oferta o no para él, señor Garepe? No, en principio él está incorporado al plantel de General, está haciendo una pretemporada junto a la par del plantel. Como siempre dijimos, ¿no? Hay un reconocimiento muy grande, un agradecimiento muy grande en esta parte con General, que fue el equipo que le abrió las puertas a Tales para que él pudiera militar en el fútbol paraguayo y hacer su labor acá, ¿no? Entonces, de no surgir nada concreto, Tales no tiene ningún inconveniente en seguir integrado al plantel y trabajar por el pronto regreso de General Caballero a Primera División también. Correcto, sí, porque justo exactamente un mes a partir de aquí todavía está el libro de pases abierto a nivel fútbol de Primera División, y decía por allí algún hueco, algún espacio, si algo surgió en las últimas horas, pero de momento no. No, de momento no. Varios mercados están abiertos, no solamente Paraguay, creo que Brasil sigue abierto hasta fin de febrero, otros mercados también siguen abiertos, entonces no sabemos, como tú mismo lo dices, puede haber algún inconveniente, se puede lesionar algún portero, puede pasar algo y por ahí puede ser recordar el nombre de Tales, ¿no? Pero él en este momento no está pensando en eso, está pensando solamente en la pretemporada, en prepararse bien y en poder ayudar a General en el año difícil que tiene, un desafío importante que tiene General para poder volver a Primera División. Siempre un gusto charlar con usted, don Miguel. Gracias por este momento, y a la distancia igualmente el saludo y lo mejor para Alex en esta recuperación. Gracias por la consideración con los chicos que yo represento, y estoy siempre a disposición para colaborar con los amigos. Un abrazo grande, buenos días. Igualmente, Miguel Garepe, representante Alex Arce, y estas 4 a 5 semanas, Víctor, por la lesión de la clavícula. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Por la importancia de la nota, digo, reiteramos esto, pronta recuperación para Alex Arce. De a poquito ya se preparan en el túnel los jugadores de Luqueño Nacional. Va creciendo a poquito el ambiente en las gradas. Bien decías, hoy llegó temprano la barra, van ubicando sus banderas, los hinchas de platea en preferencia, va tomando todo un colorido importante allí en la zona baja de las preferencias, Germán. Tal cual, Jorge, ya hay mayor densidad de hinchas aquí en el sector preferencial, por supuesto el sector asignado para el Sportivo Luqueño, y a medida que también ya saben los hinchas que están en plateas que se acerca en la hora oficial de partido, ya van saliendo de la boca del túnel, salen donde estaban protegiéndose del sol, estaban ahí en la sombrita, ya directamente quedan expuestos ahí con todo al sol, con tal de ver el partido. Y la gradería ecológica, esa me faltó hace rato, Jorge, dar detalles. La gradería ecológica destinada para el público de Nacional, que también, a ver, haciendo una vista gorda, está rondando los 30 aproximadamente allí en ese sector aquí del Estadio Luis Salinas. Estupendo. Cuando ya están los equipos, está Luqueño, está Nacional, va creciendo la cantidad de aficionados. Si bien el horario por ahí complica un poco para el horario laboral, la distancia allí Itagua para los hinchas de Luqueño y también de Nacional, pero igual por lo menos en la zona de las preferencias no deja de ser interesante la presencia de aficionados, principalmente por cómo arrancaron en la primera fecha ambos, con victoria tanto Luqueño como también del propio Nacional, Darío. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta.
En San Justo de los Ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perfecto, Socorro Ñembú. Venta 018-330-8813, Rey San Justo y Arroz. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC. Adaptado a tus necesidades, diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona, te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Jorge. Señores, si escucho. Ya arrancó el encuentro entre Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba. Como decíamos, Ronaldo Martínez titular en Talleres y también otros paraguayos que posiblemente verán acción a las 20 horas. Gimnasia de Mendoza se enfrenta a San Lorenzo. En el arco de San Lorenzo titular Orlando Gil y en la banca de Gimnasia están nuestros compatriotas Juan Franco y Blas Armoa. Muy bien, gracias Rodrigo, el árbitro con sus asistentes dentro del campo de juego. Se perfilan ambos equipos para que esto arranque en Itagua, fecha 2 de la apertura. Prometen y mucho. Luqueño Nacional viene de ganar en el inicio del campeonato. Luqueño de visita el 2 de mayo 2-1. Nacional de local ante San Lorenzo 1-0. En lo previo el comentario de Jorge El Niño Sosa, una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cebechalame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Aguilar en el arco del Sportivo Luqueño. Allí no se toca toda la zona defensiva. Sale con ataque las novedades de Díaz y Maggi, pero en el caso de Maggi por la lesión de Walter González. Después va saliendo a poquito de memoria el equipo de Luqueño. Si viene la fecha 2 recién. Aguilar en el arco. Santiago Campos por Riveros, Beñac, ayer Argentino y Martínez. Álvaro Martínez, el ex 12 de junio. El otro día la dupla de zagueros en el primer tiempo tuvo algunas dudas. Después como que se acomodó un poquito en el segundo tiempo. Si bien 2 de mayo ya no atacó casi mucho en ese segundo tiempo, porque fue lo opuesto. El que atacó fue Luqueño y principalmente el ingreso de Sergio Díaz le hizo bien. Hoy titularidad para él. En el medio campo Sebastián Quintana, Aldo Maíz, Lautaro Comas, otro buen rendimiento, y más adelantado Gio Bogado. Si bien el otro día la función de doble 6 le fue bien, hoy veremos exactamente dónde se para, pero al estar Quintana, Maíz, en principio estos serán los encargados de la recuperación del doble 6. Comas más tirado por derecha, un poco más por izquierda Giovanni Bogado, arriba Sergio Díaz junto con Maggi, el autor de los 2 goles el otro día en Pedro Juan. Del lado de Nacional, titularidad nuevamente para Santa Cruz, que va allí con el saludo con Lucas Barrios, en su momento en la selección nacional. Ambos, previamente el saludo también con Aguilar, se encontraron en el Olimpia. Santiago Rojas en el arco tricolor. Hoy novedad, la presencia de Feliu, Juan Feliu como lateral sobre el sector derecho, no está Espínola. Alexis Cañete junto con Tomás Gutiérrez, los centrales en el equipo tricolor. Gastón Benítez, el lateral sobre el perfil izquierdo. Aquí también novedad porque Gastón Benítez no había jugado el otro día. Cambia a los laterales Felipe Jiménez, Feliu y Benítez. Hoy titularidad para ellos. En el medio campo Gaona Lugo. Fernando Díaz estuvo el otro día por izquierda y Espínola por derecha. Gaona Lugo por derecha. En el medio campo, doble 6, Fabricio Jara, Roberto Ramírez, Iván Valdés, el autor del gol el otro día en el triunfo de Nacional. Más arriba, Carlos Arruba, titularidad igualmente para Carlos Arruba junto con Roque Santa Cruz. Así va Nacional, así va la academia. Juan Gabriel Benítez será el árbitro del partido. Mira para los costados Juan Gabriel Benítez, está esperando el ok de la TV cuando sean puntualmente el horario marcado de las 18. Va a estar arrancando este compromiso, cuando no sé si hay algo o no, pero por lo menos algo le están comunicando por el intercomunicador a Juan Gabriel Benítez. Al parecer algo se está ajustando, viendo o detallando allí. No sé si tiene que ver con el VAR o algo así. Por eso la demora para el comienzo del partido. Se acerca igualmente al veedor. Hay algo que están previendo allí, Germán, aunque ahora parece que sí. Se da nuevamente, pega la vuelta. Hay algo que están por cerrar allí que no está del todo bien. Por eso sigue Juan Gabriel Benítez comunicándose con la gente de parte baja. Miran todos los costados. Ahora sí, se dirige al centro del campo de juego. Ahora sí va a dar el ok Juan Gabriel Benítez con algunos minutitos de retraso, pero un poquito nada más. Esto está por arrancar en Itagua. Señores, vendrá la orden del juez. Vamos a ver Maggi. Lo hace ahora. Comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. Maggi jugando para atrás para Quintana, la salida del conjunto auriazul. La pelota le va quedando a Viesniat, el zaguero del equipo del Sportivo Luqueño, descargando sobre la presencia de Paul Riveros. Riveros y la salida del equipo auriazul de Luqueño. Se muestra sobre la zona izquierda Martínez. La pelota para Abogado, va tocando Luqueño en su terreno. Con Recuperar el activador energía extra, una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIO, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell.
Más info en @CEL Paraguay. Pelota que le va quedando sobre la zona izquierda a Gutiérrez. Se viene Gutiérrez para el conjunto nacional. Encara y escapa de la marca de Sergio Díaz que lo persigue. Apertura sobre la zona izquierda para Gastón Benítez que reemplaza a Fernando Díaz en esta variante del conjunto de la academia en defensa y también en el medio con la presencia de Roberto Ramírez, arrancando allí de titular con Jara en mitad de campo. Recaptura Ocampos y va saliendo el equipo de Luqueño. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Afiliado y emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Y en total son 3 los cambios, porque Feliu por derecha, Benítez por izquierda y Roberto Ramírez, que ingresa por Pieto. 3 las variantes del lado de Nacional. Cambia sus laterales en medio campo. Hay entrenadores que optan por cambios, teniendo en cuenta que hay fútbol entre semanas nuevamente. Olimpia, por ejemplo, así como están las cosas, Vitamina prepara 5 variantes. Así como están las cosas para el juego mañana allí en Pedro Juan. Señores, inicio de partido en Itagua. La salida de Luqueño en su terreno, 0-0. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Hoy por la fecha 2 en el Erico Galeano, San Lorenzo recibe a Cerro Porteño. Esto va a ser a las 20:15. Muy bien, la jornada allí en Capiatá con la presencia del Sportivo San Lorenzo jugando frente a Cerro Porteño. San Lorenzo viene de perder ante Nacional. Cerro de igualar de local ante Libertad 1-1. Parado Felipe Jiménez. Hace lo propio Lucas Barrios. Tiro libre para Luqueño en su terreno. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de la salud. Tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Largo pelotazo sobre la presencia de Maggi. Corre sobre la banda derecha. Quiere ganar fondo de cancha Quintana para el conjunto del Sportivo Luqueño. Se le termina yendo la pelota a Quintana. Habrá tiro de portería. Pese al reclamo de Quintana que pedía córner. Saque de meta que favorece a la academia. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se unen a Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. El 10 Arrúa juega por bajo para atrás. La pelota le va quedando a Alexis Cañete. Cañete descargando sobre la zona derecha para la academia. Balón para Gaona Lugo. Retrocede todo con Feliu. Feliu que el año pasado estuvo con el 2 de mayo. Hoy con la camiseta de Nacional. Balón esférico, pelota para Gutiérrez. Cruzamiento de terreno. Apertura sobre Jara. De espaldas al arco Ramírez. Va recapturando Quintana y se viene Luqueño de contragolpe. Todos hablan del Mundial con Slot del Sol. Puedes ganar un viaje topado con la Orisiva. Más jugas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Martes de ahorro con Continental. Hasta 30% de descuento con tarjeta de crédito. Contactanos al 627-7000. Farmacias Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Se mete Ocampo sobre la banda derecha. Carga Luqueño. Lautaro Comas tiene buen panorama. Encara Lautaro. Eleva centro. Pelota al área para Maggi. Gira y está el gol del remate. Poste y afuera. Poste y afuera, señores. La pelota de Maggi impacta en el caño izquierdo. Parecía gol. Aguantó bien de espaldas al arco como un salonista. Pivoteó. Giró el disparo con la zurda. Pega en el caño izquierdo del arquero. Rojas se salvó Nacional. Casi el primero de Luqueño Niño. Buena jugada con Comas por derecha. Después recepciona, gira, saca el solazo Maggi. Es un delantero a temer. Marcó 2 goles el otro día. Le van a mirar varios equipos de forma diferente. Aquí la primera que ya tuvo Maggi al poste. Cerca Luqueño, que de los dos es el que está arrancando mejor el partido en Itagua. Habrá salida para la academia. En Supli celebramos 70 años siendo tu liga de confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Intenta Nacional ahora con la presencia de Feliu que pica sobre la zona derecha. Se le termina yendo el balón a Feliu, pide córner. Reclama Feliu, pero en realidad la pelota pegó finalmente en la última acción. Habrá salida para Luqueño. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Están empatando en el inicio de la jornada 2 de la apertura. Luqueño Nacional 0-0. Y su seguro Chaco. Lautaro Comas descargando sobre la presencia de Sergio Díaz. Toma contacto con la pelota Quintana. Maíz por el medio. Se viene Aldo Maíz para el equipo de Luqueño. Pelota por abajo para atrás con el lateral izquierdo Álvaro Martínez, que el año pasado estuvo en el 12 de junio de Villa Ayes. Balón sobre la banda derecha. Se viene bien Niat, el argentino, buscando el ataque del equipo de Luqueño. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana o Pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA. Es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras.
quieras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Responde Roque Santa Cruz, la pelota para Gaona Lugo. Feliu solo sobre la zona derecha. Está habilitado Feliu, avanza Nacional. Se entra bien el gol de Ramírez. No le pegó nadie, no se animó Ramírez. Tampoco Jara cuando tenía el ángulo para el disparo. Nadie se animó Nacional. Arrúa tiene la pelota, le va quedando a Jara. Protege Jara, le queda la pelota a Arrúa. Va Nacional a Arrúa. Solo Gaona Lugo. Si alcanza hasta el primero dentro del área Gaona Lugo. Va para Roque. ¿Quién remata en Nacional? Nadie se atreve increíblemente, niño. Le quedó atrás la pelota a Roque, por eso no pudo disparar. Optó por una cachetada al balón y buscar ceder el pase nuevamente para Arrúa. Así como en la anterior avisó con el tiro de Maggi Sportivo Luqueño. Ahora le llega el turno al cuadro de Nacional, equipo albo, que de los pies de sus hombres en ofensiva, con Carlos Arrúa, con Valdés, con Gaona Lugo, comienza de a poquito a generar también situaciones Nacional. Me agrada el comienzo del partido en Itagua. Hasta aquí situaciones para uno y otro. Arrancó bien el partido, falta de Ramírez, tiro libre en su terreno, pelota para Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. También por la Liga Profesional Argentina, a las 22:15, Newell's Old Boys se enfrenta a Independiente. En Newell's Old Boys, en el probable equipo se encuentra Saúl Salcedo y en Independiente, Gabriel Ábalos. Muy bien, Rodrigo, la salida de Bieniat para el equipo de Luqueño. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilitolo y todos, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria sea Amaro Gaule, la camioneta al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta Gutares Torres, @Volpac en Paraguay. Pelota do campo sobre la zona derecha. Toma contacto con el esférico de vuelta Facundo Bieniat, el zaguero del equipo de Luqueño. Apertura para Paul Riveros, alta presión de Roque Santa Cruz. Colaborando también en la salida, tratando de bloquear Gaona Lugo. Recoge Riveros, balón para Abogado. Se viene Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago CBL 751, llámanos al 129-60-60 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fanático del Sportivo Luqueño, el amigo Timax reportando sintonía. Muy bien, saludos para don Justo Garay en el departamento de Canindeyú, en Salto del Guairá, hincha fanático de Nacional. Así que un abrazo para don Justo Garay, que está reportando sintonía desde Salto del Guairá. El partido sigue 0-0. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en NGF Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Se va metiendo en ataque sobre la zona derecha. Intentó aquí Comas y cruza bien. Directo, sí, directo a la pelota. Neta estuvo bien Tomás. A veces le suelo pegar porque es algo lento, pero neta no. El que pegó fue Tomás, pero primeramente pelota y después la humanidad del autor Comas. En su momento hubiera sido Mario Baracu, grandote, mochón, barbudo. Así la presencia de Tomás Gutiérrez, el central de Nacional. El partido 0-0, Darío. Otro paraguayo destacado por el mundo. Esta vez hablamos de Adam Vareiro, que el día de ayer marcó un gol para Fortaleza, que ganó 1-0 al Floresta. Esto por el campeonato cearense en Brasil. La pelota le va quedando a Valdés, que hizo el gol de la victoria frente al Deportivo San Lorenzo. Se viene de contra Nacional. Cruza en un mito de terreno, agiliza, acelera, corta bien. Se arroja al suelo Campo. Saque de costado en terreno rival para el equipo de Nacional. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobrar seguro, cobrar con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota le va quedando al 10. Se viene Arrúa. Buena descarga para Ramírez. Ramírez carga para el equipo de Nacional. Pisa la pelota otra vez para Arrúa. Campo rival. Apertura para Gastón Benítez, que reemplaza a Díaz sobre el lado izquierdo para el equipo de Nacional. Vino la marca de Bieniat, del zaguero del equipo de Luqueño. Balón por el medio para Abogado. Protege Sergio Díaz. Aguanta. O al piso. Se va recuperando. Se viene Luqueño sobre la zona derecha. Ofertas en aires con instalación gratis y cuotas desde 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. PY. Señores, en Capiatá, Lorenzo frente a Cerro Porteño, con Diego Iván, con Ricardo, con Víctor y todos los compañeros. En la continuidad de la jornada número 2. Fecha de adelanto de la apertura. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litros exacto indica Jorge. Que están empatando Luqueño Nacional 0-0. Hizo seguro Chaco. Monumental.
Sube, atención, bien por Ocampos. La pelota le queda a Lautaro Comas, primero en camino. Cruza bien en la marca Gastón Benítez. Tiro de esquina, córner. Sobre la zona derecha, pelota en ofensiva para Luqueño. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 029-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A.D. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Siguen llegando los hinchas del Sportivo Luqueño cuando Comas apunta, coloca centro, pelota arriba, golpea de cabeza, sacando desde el fondo como puede el zaguero Gutiérrez. En colaboración con Cañete intenta el contragolpe Jara. Buena marca en el fondo, recoge Sebastián Quintana y va a responder Luqueño, que asoma buscando el primero Darío. En Concasa, acá ladrillo, tejagrama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Samber. Banco, viví el verano. Y de a poquito siguen haciendo mayor cantidad de aficionados en las gradas. Eso es importante también para todo lo que genera el marco, zona de preferencias, la zona de las graderías, precios populares desde 15.000 guaraníes. Iban los precios para la zona de graderías, plateas, preferencias. Esto también genera un buen ambiente en las gradas y buen comienzo del partido. A pesar de la temperatura, le imprimen ritmo en el comienzo, tanto Luqueño y Nacional. La primera, la más clara para el Chanchón, fue ese tiro de Magic que fue al palo. 11 tenemos de la primera parte, 0-0, salida para la academia. Martes TikTok, 35% de descuento en productos varios, 30% medicamentos y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras excedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo, cuanto más compras más chances tenés de ganar. Lo pone Luqueño, lo espera Nacional, que toca en su terreno con Gutiérrez, el arquero Rojas, tomando contacto con la pelota, descargando sobre la zona derecha para Cañete. Le terminó regalando el balón a Quintana, se equivoca Quintana, recoge el rebote Ramírez, apertura para Gaona Lugo, buen anticipo de parte de Martínez, se viene Álvaro Martínez para Sergio Díaz, el 10 piensa, va a retroceder todo, vuelve a comenzar desde el fondo Martínez con Bogado para Luqueño. En Vileta, zona residencial, salía rutas importantes, contactar 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Promo como tal por último mes, comprando 3 cubiertas te regalamos una para automóviles, camionetas, utilitario, como mejor en todos los caminos. Saludos para los Jorge, dice Omar Pantera Frete, que está reportando sintonía camino a Villa Ayes para observar fútbol de salón, dice Omar la Pantera Frete. Es un abrazo para él. Saca Ocampos para Luqueño. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Siguen llegando los hinchas de Luqueño, Germán. Así es, Jorge, no solamente en el sector preferencial, sino también ahora en el sector de gradería norte, ya con mayor presencia, ahora sí, de los integrantes de la hinchada organizada del Sportivo Luqueño. Hace rato eran los primeros adelantados los que colocaban las banderas, los tirantes y demás detalles que hacen al colorido de la hinchada organizada. Ahora sí llega el grueso ya con la batucada incluida. Señores, 13 de juego, primera parte del partido, está 0-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640. Teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema de Flores. Reiteramos, en el inicio del partido, por ahora Luqueño mejor. Claro, queda mucho todavía. Nacional le cede el campo y la pelota al conjunto de Luqueño. Cañete tiene la pelota, el esférico para el equipo de Nacional. Protege el balón, no se fue el esférico. Va Sergio Díaz, le sacó a Cañete, gol en camino. Gol de Maggi, va a rematar, no tiene ángulo. Cuando se perfilaba para el disparo, no tuvo ángulo. Le pedía el pase, Comas insiste, Quintana remata al arco. Pega el balón en Gutiérrez, tiro de esquina que favorece al equipo de Luqueño que está jugando mejor, niño. Sí, aquí aplaude Quintana a sus compañeros, bien, bien. Buena presión en la recuperación, se complicó primeramente Cañete en una pelota que parecía que se iba, cubrió, pegó en el banderín del córner, regresó ese balón, de allí fue a pelear Maíz, recuperó este balón, terminando el tiro de esquina de Luqueño, a ver qué pasa. Insiste el conjunto de Luqueño, balón arriba, saca Ramírez para la academia. Informa personal, elegí la conexión total, personal Flow. El día de mañana sigue la fecha 2 del torneo Apertura 2020. Aguardame, Rodrigo contragolpea, Nacional Gaona Lugo para el gol, no pudo rematar porque venía bloqueando allí Quintana.
Respondió Nacional, se ríe Gaona Lugo, no lo puede creer. Parecía gol de Nacional. Esta vez el córner es para el equipo de la Academia Niño. Se le fue cerrando el ángulo de tiro, pero picó solito Gaona Lugo de lo que parecía ser la chance para el gol de Luqueño. Esta muy buena contra de Nacional y este tiro de esquina a favor de la visita. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Están empatando Luqueño Nacional en Itagua, 0-0. Y su seguro Chaco. Cara y el córner para la Academia, va, pelota bien arriba con destino de Cañete, no alcanza, cierra bien Quintana y va saliendo lentamente el conjunto de Luqueño. Reiteramos, el día de mañana sigue la fecha 2 del torneo Apertura 2026. En el encuentro entre Libertad Ameliano a las 18 horas. Esto va a tener lugar en La Huerta. Sí, señores, así mañana continúa la jornada número 2. Fecha de adelanto del torneo Apertura, también en Pedro Juan Caballero. El juego entre el 2 de mayo y Olimpia en el piso Díaz. Tiro libre en ataque sin niño. Sí, Germán, que estás allí cerquita, nosotros por TV, pero se ven impecables condiciones en el campo de Itagua, ¿verdad? Ya el año pasado se vio muy bien el campo del 12, se ven muy buenas condiciones el campo, ¿verdad? ¿Qué tal está observando allí in situ más cerca, zona baja, Germán? Tal cual, Jorge, se ve impecable, verde por todas partes. ¿Te acordás que el año pasado se veía pelado en el medio, también en las áreas chicas, en algunas zonas también del área grande? Ahora no, impecable, como una mesa de billar. Está por lo menos en este inicio de la temporada 2026 el gramado del estadio Luis Salinas. Sí, inclusive después en un trabajo de la actual directiva mejoraron bastante eso para el clausura. Inclusive ellos optaron por venir a jugar local en el Ricardo Gregor. Hablamos del 12 de octubre. Este año habrá que ver si deciden jugar allí en Itagua en la primera vez o lo van a hacer nuevamente aquí en la zona de Asunción. El partido sigue 0-0. Ofertas renovadas de los imbatibles de estos productos de primera necesidad con los mejores precios del país en supermercados Stock Express y Online. Como el Albiroca dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albiroca. Se va metiendo Díaz, falta, infracción de Cañete sobre Sergio Díaz, tiro libre en ataque. En realidad el que está en el piso es Bogado, reclama la tarjeta Sergio Díaz. Señores, tiro libre en ataque, tiro libre para el equipo de Luqueño que busca el primero en Itagua. El comentario Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Cebellala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ya a tempranas horas llegaron los compañeros en Capiatá, ya están reportando sintonía allí. Ricardo Facu nos enviaban la foto correspondiente desde el móvil, allí sí, ya tempranito, ellos están por allí con Damián, Diego, así que ya después para el entretiempo vamos a bajar unas cuadras de Itagua hasta Capiatá para lo que se vendrá. Don Benito Maldonado reportando sintonía, igualmente saludos para él allí en la ciudad de Luque. Atención, Bogado se perfila para el tiro libre, peligroso, 3/4 de terreno sobre la zona izquierda, pelota arriba, carga Luqueño, saca Cañete de cabeza, el rebote le va quedando, Valdés intenta el contragolpe, bloquea a Díaz, recoge el rebote, va Sergio Díaz, cabecera del área, avanza Luqueño, Díaz quiere ganar fuera de cancha, puntea Benítez, saque de costado, campo rival para Luqueño. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco son en Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo, envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricias, vencedores del verano. Va cargando Luqueño que se aproxima de vuelta al arco defendido por Santiago Rojas. Quiere el primero el equipo auriazul, un disparo de Maggi al poste izquierdo en el inicio. Se mete Ocampo, avanza Luqueño, pelota para Sergio Díaz dentro del área, el disparo mal afuera. Saque de meta que favorece a la Academia. Con Coca-Cola y Power viví la Copa Mundial, buscar las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Pelota para el equipo de Nacional, mejor Luqueño, pero el juego continúa 0-0. 19 de la primera etapa. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Está ganando Talleres de Córdoba con el compatriota Ronaldo Martínez al minuto 27 con el gol de Sorts. Esto en el fútbol de Argentina también en la jornada de adelanto cuando se va metiendo en campo rival Quintana. Luqueño juega mejor buscando el primero con la presencia de Comas. Saca Cañete para Nacional. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Guibol. Ven encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y mucha chance para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Sube Benítez tocando la pelota sobre la presencia de Ramírez para Rúa, cierra
cierra bien en la marca, despejando Maggi que colabora en defensa. La pelota le queda a Ramírez, acusa un empujón de Viñat, el zaguero del equipo del Sportivo Luqueño. No dice el juez. Habrá lateral para el equipo de Nacional en su terreno. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Están empatando en Itagua, jornada 2, fecha de adelanto, Luqueño Nacional 0-0. Eso seguro Chaco. La pelota le va quedando en su terreno a Gutiérrez. Le está reclamando algo allí al árbitro del partido, que le indica que tiene que retroceder un poco más. Enoja Gutiérrez. Tiro libre que favorece al equipo de Nacional en su campo. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Peropar construyen contigo. Le queda la pelota a Gutiérrez, levanta el esférico, se equivoca, reclama algo Felipe Jiménez. De los dos, el que más da indicaciones es Felipe Jiménez, Germán. Así es, fiel a su estilo, recorre su área técnica al bordecito. Ahora se fue a conversar un ratito con su asistente Valentino Rejala. Lucas Barrios también, permanentemente dando indicaciones, pero mucho más quieto él a comparación del técnico de Nacional. El partido sigue 0-0. Cargate de 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Pacará y Encarnación. Carga con la AVI, participa por premios Copetrol. Vamos. Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar, básica, bachilleratos en ciencias sociales y mucho más. Inscripciones 2026 abiertas. Consultas al 0186-156. Ibero.tu.py. Sigue siendo agradable el desarrollo del partido, solo que la primera chance fue ahí en el comienzo y después se apagó. Las ganas están de uno y otro. El Luqueño de Nacional, recordar ese tiro de zurda, además ya el poste izquierdo, después de una aproximación de Nacional. Luego como que se fue igualando todo en cuanto a condiciones, pero igual buen arranque de partido en Itagua. El juego continúa 0-0, sentido Cañete pide falta. No dice el árbitro, finalmente saque de costado en su terreno sobre la zona derecha para la academia. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento donde estés, velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HD Play, promo hasta el 39 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Saludos para los grandes amigos Armando Báez y Mauri Velázquez, hinchas de Olimpia que ya se están dirigiendo hasta Pedro Juan Caballero para el partido de mañana, cuando va Roque, carga Nacional. Roque pisa al área, el disparo a las manos del arquero. Le queda la pelota al golero Aguilar. Roque Santa Cruz quiso rematar de todas maneras. El mandarín me parece estaba arriba. Habrá salida para Luqueño. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. En San Justo y Arroz, ángulos, plancholas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 018-330-8813. Re San Justo y Arroz. Hablando de Pedro Juan Caballero, el partido de ida Copa Libertadores fase 1 del repechaje el 4 de febrero en Pedro Juan Caballero. 2 de mayo recibiendo Alianza Lima. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Saca Ocampos, la pelota viene arriba, tiene destino de Lautaro Comas, se frenó Luqueño, ahora sí comienza a ganar terreno rival el conjunto de Nacional con Roque Santa Cruz. Baja la pelota para Jara, intentó meterse, no pudo controlar Fabricio Jara porque termina sacándolo Campos, jugando el balón para el arquero. Aguilar con la pelota tocando sobre Paul Riveros. Riveros por el medio, saca Quintana para el equipo de Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. También por la Liga Profesional Argentina, a las 20 horas se enfrentan Huracán e Independiente de Rivadavia. En el Independiente se encuentran convocados José Florentín e Iván Villalba. Maggi sale a buscar la pelota, le va quedando a Quintana. Quintana pone el esférico sobre la presencia de Martínez. Va subiendo Bogado, pierde Aldo Maíz. Recoge el rebote. Gaona Lugo quiere el contragolpe. Le cierra el paso Martínez. Colabora Aldo Maíz, reclama el lateral de Luqueño. Finalmente, balón que corresponde a la academia en su campo. El juego 0-0 Darío. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperar la actividad energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADI y evolucionamos juntos. Barroque Santa Cruz responde Nacional, cerrando bien Lautaro Comas. Insiste la academia, fue al piso Lautaro Comas, le saca bien Benítez,
Pide la pelota Ramírez, carga al equipo de Nacional con Valdés. Valdés y el mano a mano que le propone a Quintana. Gana, fondo de cancha Valdés, pelota para Rúa. Piso Lara, pero no tiene ángulo para el disparo. Le va al centro, balón para Roque. Desactiva de cabeza por Riveros. Comienza a ganar terreno rival Nacional, niño. Sí, en anterior con ese disparo de zurda que tapó muy bien Aguilar de Roque. Ahora nuevamente Roque metiéndose en el área. Rúa ganando allí sobre el perfil izquierdo. Fue buena la situación donde Benítez adelantó líneas. Comienza a poquito el tricolor a tomar también las riendas del partido, porque el anterior era Luqueño. Ahora despierta a poco el equipo de Felipe Jiménez, que da permanente indicaciones. Es de los técnicos que más da indicaciones, sin dudas, en el fútbol paraguayo, Felipe Jiménez. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando en Itagua, Luqueño Nacional 0-0. Hizo seguro Chaco. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. El banco de Luqueño, Germán. El de Luqueño está compuesto por Francisco Mongelós, el arquero auxiliar, Adrián Brizuela, Alexis Villalba, Axel Balbuena, Fernando Benítez, Sebastián Maldonado, Tiago Franco, Jonathan Ramos, Marcelo Ojeda, Oscar Ruiz, Kevin Pereira y Alan Pereira. De la visita, perdón, el de Nacional. Gerardo Ortiz es el arquero de emergencia, Fernando Díaz, líder Cáceres, Carlos Espínola, Sebastián Vargas, Leandro Mesa, Danilo Santa Cruz, Lucas González, Mauricio Cabrera, Hugo Adrián Benítez, Matías Almeida e Ignacio Bailone. Muy bien, gracias Germán. Al piso Díaz, tiro libre en ataque, pelota para Luqueño que busca el primero. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell más info@Shell Paraguay. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Atención con este tiro libre en las cercanías del área, del arco defendido por Rojas. Le va a pegar con la pierna derecha. Abogado le quiere dar rosca, comba. 12 la barrera. Suben los zagueros de Luqueño. Hablamos de Bieniat, de Riveros, del propio Maggi que está merodeando el área chica. Va al centro de Abogado. Balón arriba. Testazo defensivo de Roque Santa Cruz. Insiste Quintana. Retrocede todo. Vuelve a comenzar desde el fondo Campos para Luqueño. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. El gol de Luqueño vino. Afuera. Afuera el remate de Maggi, solo no lo puede creer Lucas Barrios. Era gol del equipo de Luqueño. La pelota le quedó en el área tras el centro de Ocampos. Me parece hubo un error allí en el fondo del conjunto de Nacional y era el zaguero Facundo Bieniat el que tenía el primero y tenía que ser córner porque logra bloquear en cierta manera Cañete, o si no iba adentro Niño. El propio Roque Santa Cruz estaba en una función defensiva buscando bloquear el tiro y sí, sorpresivamente el central fue, luchó, peleó allí Facundo Bieniat, le queda esa pelota, saca el zurdazo y sí, debió ser tiro de esquina, no se percató de esto el asistente, mucho menos el árbitro, por eso reclamó y mucho el hombre de Luqueño. Qué chance aquí tuvo el Auriazul, justito, se cruzó Cañete. El partido sigue 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de la salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillalamen 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se sigue lamentando en el banco de Luqueño la situación que terminó desperdiciando el zaguero del conjunto Auriazul cuando va Roque para Valdés, cierra bien en el fondo Abogado colaborando en defensa, la pelota le queda a Ramírez, pone el frico sobre la zona derecha buscando el primero, la academia con Feliu. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se une en Café Traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Cierra en el fondo Bieniat, tiro de esquina sobre la banda derecha para Nacional. El jueves 29 sigue la fecha 2 del torneo de apertura. Trinidense recibe a Guaraní a las 18 horas en el Martín Torres y Rubio Ñu a Recoleta a las 20:15. Esto va a ser en la Arboleda. Muy bien, ambos partidos el jueves entonces. Allí en Santísima Trinidad, en cancha de Trinidense, en campo de Rubio Ñu, cuando vendrá el córner de Arrúa para Nacional. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Arrúa va a colocar el centro para la academia, tiro de esquina, va, pelota bien arriba, golpea de cabeza sacando desde el fondo Álvaro Martínez. El rebote le va a quedar a Jara, no, porque habrá pausa. Se van a refrescar los integrantes de ambos equipos, es así, Germán.
Así es, casi cuando llegamos a la media hora de juego dispone esto el árbitro Juan Gabriel Benítez. Minuto de hidratación para los jugadores, también aprovechado por los jueces para tomar un poco de agua y aprovechado también por los técnicos y sus asistentes para brindar indicaciones con mayor detalle, con mayor cercanía a sus dirigidos. Intenso el calor, señores, en Itagüá y pausa, 0-0 el juego. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juega y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Martes de ahorro con Continental. Hasta 30% de descuento con tarjeta de crédito. Contactanos al 627-7000. Farmacia Catedral. 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Recordando que después en Capiatasa, Lorenzo frente a Cerro Porteño. 20-15 en realidad el partido. Arbitraje de Darlis Benítez. Fernando López en el bar con Diego Iván, Ricardo, Víctor y todos los compañeros en la cobertura. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio de calidad de litro exacto indica Jorge. Que siguen empatando Luqueño Nacional en Itagüá 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Da indicación en Lucas Barrios, hace lo propio también Felipe Jiménez en esta pausa por el calor. Sí, niño. Del partido anterior no tiene nada que ver con lo deportivo propiamente, pero del lado del cambio de look. Camisa blanca estuvo en el primer partido Felipe Jiménez, ahora camisa negra. Porque algunos a veces por cabra mantienen el color de la camisa, no, aquí fue lo opuesto, camisa negra para este segundo partido para Felipe Jiménez, que es de los técnicos que dan más indicaciones, no se queda atrás en este momento de hidratación, una especie de futsal allí, o también de básquet o de baloncesto, dan indicaciones los entrenadores. En medio de la hidratación, toma un poquito de agua allí, muchas indicaciones, pero el más activo sigue siendo Felipe Jiménez, que da permanentes indicaciones, Germán. Así es, tal cual, Jorge. No se queda un segundo el técnico de Nacional. Prácticamente a los 10, salvo el arquero, a los 10 jugadores de campo les habló, aprovechó al máximo de este minuto de hidratación para hablarles de cerca a sus jugadores. Y vos sabés que de tanto que está en ese tema Felipe Jiménez, ahora vuelve a llamar a dos de sus dirigidos, a Iván Valdés y también a Gastón Benítez, a dos jugadores que se desempeñan por la izquierda. Vuelve a llamarles para darles nuevas instrucciones. Con todo está el técnico de Nacional. Sin dudas, una más. Darío, y a la vuelta después de tu conteo. A estas horas, ¿qué cantidad de público tenemos? Pero vamos con Darío y después regreso contigo, parte baja. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Volvemos a la Liga Profesional Argentina porque esta noche Atlético Tucumán recibe a Central Córdoba. En Atlético Tucumán estará en la banca Clever Ferreira. Este partido va a ser a las 22:15 horas. Ahora sí, una actualización más o menos de los ingresantes a estas horas en Itagüá. Y a estas horas estamos sí o sí más de 600 más o menos, Jorge. 600, si no superamos luego los 600, porque si sumamos con los integrantes de la hinchada organizada de Luqueño, más lo que en los últimos minutos llegaron al sector preferencial, superamos ya esa barrera. Creció bastante en media hora más o menos de haber iniciado el juego. Muy bien, gracias Germán. Ambos equipos retornan al campo de juego. Prosigue esto y habrá salida para la academia. En Supli celebramos 70 años sin ductilidad, confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa. No te vas, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Se viene Valdés sobre la zona izquierda para el equipo nacional. Juega por abajo para Ramírez. Ramírez para Gutiérrez. Está en campo rival Gutiérrez cruzando un de terreno. Se viene con todo Nacional buscando el primero la academia, aunque retrocede Cañete. La pelota de Gutiérrez, el que lo espera ahora en su campo es Luqueño al conjunto de Nacional. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa, Choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para aprender el juego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo, filiales en Ambareque, Petecta, Huacorón, de Lovío, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo de Pilar. Unisal. Cañete con la pelota dejando para Feliu, que pica sobre la banda derecha. Balón que le va quedando a Gaón Alú. Empujón. Infracción, niño, allí de Martínez. Sí. Lo aguantó un poquito, pero después le metió cuerpo allí Martínez. Efectivamente, falta a favor de Nacional. Habrá que ver si aprovecha esta acción de pelota quieta el cuadro tricolor. Muy bien, tiro libre en ataque sobre la banda derecha para la academia. Para Internet Industrial, Fábrica, Organización, Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gable, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volpac en Paraguay. Sobre la zona derecha, tiro libre que favorece, que corresponde, que pertenece al conjunto nacional. Le va a pegar la pelota Rúa, 34
clavado tenemos ahora en Itagua, el partido 0-0. La Academia quiere el primero. Roque lo sabe, está dentro del área. Pelota arriba, termina sacando desde el fondo Campos. Recoge el rebote, se mete sobre el sector izquierdo Gaona. Lugo, centro. Impacta la pelota en Ocampos. Y va saliendo Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. También por la Liga Profesional Argentina, Newell's Old Boys recibe a Independiente. En Newell's Old Boys probablemente ingrese de titular Saúl Salcedo y en Independiente Gabriel Ábalos. Este choque va a ser a las 22:15. Allí está el fútbol en la Argentina con la presencia de nuestros compatriotas. Sí. Salcedo, que se afirmó de vuelta en Newell's. Buena presencia, cantidad de compatriotas, así como decir, Salcedo en News, lo de Ábalos en Independiente y ahora se sumó lo de Romero también allí en Boca, así que siguen sumándose la legión de paraguayos en la Liga Argentina. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Sigue el empate luqueño Nacional 0-0. Y su seguro Chaco. Mañana Libertad Ameliano a las 18:20:15 para 2 de mayo Olimpia. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. El saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Ya estamos aquí en Capiatá para lo que será el partido entre San Lorenzo y Cerro Porteño. Arranca a las 20:15. De entrada podemos decir que ya va ingresando el público, principalmente a la zona de plateas, también un puñado de gente en Gradería Norte. Se estima una concurrencia de alrededor de 10.000 personas para este partido entre el Rayadito y el Azulgrana. En Cerro la novedad principal es la presencia de Pablo Vegetti como titular, reemplazando a Santiago Mosquera. Así también otro cambio que realiza Baba es la presencia del juvenil Carlos Franco en reemplazo de Rodrigo Gómez. En San Lorenzo la única novedad será el volante central Héctor Villamayor, que reemplaza al juvenil Tobías Jara. Están caminando en este momento los jugadores de San Lorenzo, ingresan los del Cerro para pisar el césped del Erico Galeano, que desde arriba se ve en buenas condiciones, dentro de todo, con algunas imperfecciones en algunos lugares puntuales, pero bien, no será excusa probablemente para desarrollar el mejor juego. Aquí el partido será arbitrado por Derlis Benítez, en las líneas Carmelo Candia y Guido Miranda, el cuarto árbitro Aldo Quiñones, en el bar Fernando López y Abar Milcia de Saldívar. 20:15 arranca el partido, en un ratito tendremos las planillas oficiales de San Lorenzo y Cerro Porteño aquí en Capiatá, Jorge. Muy bien, gracias Víctor. Seguramente vamos a retornar con ustedes allí en Capiatá con la presencia de Diego Iván, con Ricardo, con Víctor, con todos los compañeros en esta continuidad de la fecha 2 de adelanto. Juega en San Lorenzo, Cerro 20:15 en Capiatá por ahora. Luqueño Nacional en Itagua 0-0. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja de entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de videos templados, TV, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. ¿Quién está sentido, Germán? Santiago Ocampo se toma de la pierna izquierda. El árbitro autoriza el ingreso del equipo médico para que lo atiendan al lateral derecho de Luqueño. Sentido Campo, fútbol paralizado, el partido 0-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Lázaro, tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellala 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Y lo están asistiendo a Ocampo, se interioriza de lo que ocurre con su compañero allí Lautaro Comas, el propio Facundo Viesniata. Habrá pelota para el equipo de Luqueño, mira Roque, salida para el equipo azul. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se unen, Escape Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 098-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota le va quedando a Campos, que se va recuperando sin niño. Compartía Víctor el mediodía la noticia hoy de Olimpia y sus cambios. 5 para enfrentar así como están las cosas mañana el 2 de mayo. Cáceres, suspendido por lesión, es uno de los que está para salir. Así como están las cosas, Chalá está para ingresar igualmente sobre el perfil izquierdo en la zona defensiva de Olimpia. Una de las novedades, otro de los que descansaría es Richard, también Redes y Vera. Con esto el equipo sería con Olveira, Cardoso, Vargas, Gamarra y Chalá, Alfaro, Franco Quintana, Delmas, Ferreira y Leguizamón. El equipo para medir al 2 de mayo. Hablamos de Olimpia. Esto mañana en la terraza del país. Es así, saque de meta para Nacional con Rojas. El juego sigue 0-0. Y seguido a este partido tenemos el encuentro entre San Lorenzo, Cerro Porteño. Va a ser a las 20:15 en el Erico Galeano. Continuando esto con la fecha 2 del torneo Apertura. La pelota de Giovanni Bogado recoge el rebote, cruza mitad de terreno. Falta
Infracción de Jara, tiro libre en ataque, tiro libre para Luqueño. Aires Split 18 cuotas 189.000 y ladera media 300 litros 18 cuotas 169.000. Comprando participas de la promo 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Se va recuperando Bogado, que le pedía la tarjeta al árbitro del partido luego de la infracción de Jara. Ya se realiza el tiro libre. Se viene Ocampo sobre la zona derecha para Luqueño. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos se hace seguro protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 para inscripciones abiertas. Llamarnos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Gutiérrez tiene la pelota, no se apresura. Descarga sobre Cañete, sobre la zona derecha para el equipo de Nacional. Otra vez Gutiérrez piensa. Vuelve a descargar, a tocar, a mover la pelota con su compañero en defensa, Cañete. Apertura sobre la zona derecha, allí se muestra Feliu. Va la presión de Bogado, pelota de Gutiérrez con el arquero Rojas. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad y litro exacto indica corte. Empatan por ahora Luqueño Nacional 0-0. Eso seguro, Chaco. Pierde Quintana, le va quedando a Roberto Ramírez. Ramírez juega por abajo para Rúa. Arrúa pone el balón sobre la zona derecha para Gaona. Lugo mano a mano con Martínez. Ganó Gaona. Lugo centro para Roque. Intenta de cabeza, termina sacando como puede Aldo Maíz. Va el equipo de Nacional dentro del área con la presencia de Ramírez. Salta y golpea de cabeza Quintana. Quiere el contragolpe Díaz para Luqueño. En Concasa, acá ladrillo, tejo, aroma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Zamber. Banco, viví el verano. Lautaro Comas acelera, quería el contragolpe. El centro sobre Maggi, cruzando, viene la marca Cañete, pelota al fondo, tiro de esquina para Luqueño. Martes de Itaú, 35% de descuento en productos varios, 30% en medicamentos y mucho más. En Punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Atención, señores, con este córner sobre la zona derecha para el equipo de Luqueño. Lautaro Comas apunta, va al centro, pelota arriba. Gol, 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 gol. 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 De Luqueño, de Paul, de Riveros, de cabeza, gran centro de Lautaro Comas, midió bien desde el lado diestro, colocó la pelota bien arriba allí, la cabecera del área chica, asomó, se elevó, saltó bien Paul Riveros, más que el defensor de Nacional Gutiérrez, pelota que pega en el travesaño y se le va metiendo a Rojas, pasa al frente Luqueño, era mejor en este lapso inicial, lo plasma en el marcador, gran centro de Comas, terrible testazo de Paul Riveros, Luqueño gana, Luqueño por ahora en la cima, Luqueño la punta, Luqueño 1, Nacional 0, Paul Riveros de cabeza. Monumental. Destacamos lo atractivo que era el partido, ¿cierto? Le estaba faltando el gol y de qué manera Luqueño aprovecha. Y la acción de pelota quieta, siempre una fórmula válida en el fútbol paraguayo. Aquí por Riveros de arriba. Algunos reclamaban falta hacia Tomás Gutiérrez, pero no. Salto lícito allí de Paul Riveros. El centro con mucha rosca al perfil derecho. Sorprendió a todos los defensores de Nacional. Apareció allí desde el fondo Paul, el nuevo Uriazul Riveros. Cabezas al fondo para que el Chancho momentáneamente le gane 1-0 a Nacional y se quede así como están las cosas, solito arriba con 6 en la tabla. Momento del gol. 41 minutos, primera etapa. Saque de costado para la Academia Ofensiva. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Está ganando Luqueño por la cuenta de un gol contra 0 en instantes. Rodrigo nos cuenta quién es el próximo rival de Luqueño, la fecha 3 del campeonato. Señores, en el... ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó, Germán? ¿Se tomó Ramírez con quién? Con Aldo Maíz. Se tomó recién, le dio una patadita ahí abajo al jugador del Sportivo Luqueño. Quedó muy sentido allí el volante
del auriazul. Una tarjeta amarilla, me van a confirmar Ramírez, ustedes, compañeros, para porque Ramírez. justo cuando estaba viendo ahí el tumulto con otro jugador del Sportivo Luqueño, apareció una tarjeta de amonestación. Para mí, para Ramírez, ya te confirmo, creo que es Ramírez. Por la reacción justamente, Sí. por la reacción contra el futbolista del Sportivo Luqueño, así que es la primera tarjeta de amonestación. Sí, señor Ramírez, amonestado. Tiro libre para la academia. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Aposta, la sponsor oficial del Albirroja. Coció con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Está sentido maíz en el suelo. Fútbol paralizado. Gana Luqueño 1-0. Jorge. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve May Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Ve May Flores. Sí, Germán. Y ahora la tarjeta de amonestación es para Aldo Maiz. Para hacer un poco de cronología nomás sobre este hecho, Jorge. Aldo Maiz comete la falta contra un jugador del Nacional. Por eso él ve la tarjeta amarilla. Por lo que ocurrió, por la falta ocurrida reaccionó Roberto Ramírez y por esa reacción es que le exhibió también la tarjeta amarilla el árbitro Juan Gabriel Benítez. 2 amonestados, uno en el local y otro en el visitante en este caso. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. En Itagua, Luqueño le gana Nacional 1-0. Y su seguro Chaco. Lo quiere empatar Nacional. Señores, ¿cuánto más, Germán? 3 más, Jorge. Hasta el minuto 48 va este primer tiempo. Le pega Rúa, quiere la igualdad a la academia, la orden del juez. Va Rúa, frontal al arco, defendido por Aguilar, pelota viene arriba, salta Gutiérrez, baja de cabeza para Gaona Lugo, termina sacando Bogado, insiste, buscando por arriba Gastón Benítez, despeja la defensa de Luqueño. Ofertas renovadas de los imbatibles Stock, productos de primera necesidad con los mejores precios del país en supermercados Stock Express y online. Como el Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Falta, Lautaro Comas no, dice allí. Reclama el entrenador Lucas Barrios, pero está en el piso el futbolista de Nacionales Benítez. Tiro libre para la academia. Con Coca-Cola y Power viví la Copa Mundial, busque las tapas doradas y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Es el reclamo de Barrios, el árbitro pitó la falta, 46 tenemos, tiro libre. Se va recuperando el futbolista de Nacional. Hablamos de Ramírez. Tiro libre que favorece a la academia. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Wolf. Encontrarlos en Erimar. Lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Sigue reclamando Ramírez. Vendrá el tiro libre de Rúa. 12 la barrera. Finalmente Comas en la muralla. Le pega Rúa y Nacional quiere el empate. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución en el Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Vamos, profe, le dice Roque a Juan Gabriel Benítez. Quiere que agilice el árbitro. Levanta Rúa, la pelota viene arriba. Está el gol del empate. Y no se animó Valdés. Tenía ángulos para el remate. Quiso un centro. Es córner para Nacional. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Paquerá, Encarnación, Caracol, la y participa por premios. Copetrol, vamos. Inscrito hoy en la Universidad Iberoamericana con matrícula accionera y 35% de descuento en las cuotas. Universidad Iberoamericana, tu diferencial sos vos. Quizás lo último, 30 segundos y termina la primera etapa. Córner que favorece al equipo de Nacional. Le pega la pelota a Valdés. La orden de Juan Gabriel Benítez que observa cada detalle dentro del área. Va Gaona Lugo. Finalmente pelota bastante largo, amplio. No va a alcanzar Cañete, señores. Habrá salida para Luqueño. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Se está yendo la primera etapa en Itagua. 48 tenemos de la primera fracción con gol de Paul Riveros. Va ganando Luqueño 1-0. La pelota le queda en la salida. Martínez, final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción en Itagua. Jornada 2, fecha de adelanto. Con el gol de Paul Riveros. De momento, Luqueño 1, Nacional 0.
Monumental. Relato Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Cibellala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me acerco aquí junto a César Venegas, el exdirectivo del Sportivo Luqueño. Don César, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, que no solamente me gustaría resaltar en este caso la victoria parcial, sino el carácter demostrado por el equipo en la cancha. ¿Le sorprende también eso? ¿Qué consideración tiene al respecto? Buenas tardes para hoy, por la audiencia. En verdad que no me sorprende porque el Luqueño vino trabajando bien la pretemporada, vino trabajando calladamente. La parte física, mira, los 49, 50 minutos que se jugó, lo que corrió el Deportivo Luqueño y tiene pila todavía para más, ¿verdad? Yo pienso que en la parte física es fundamental para cualquier plantel y bueno, Luqueño está haciendo lo suyo. Mucha seriedad entonces en la pretemporada, eso es lo que más se puede destacar entonces, además de lo que tiene que ver con la cuestión táctica. Aparte de la seriedad, yo pienso que el compromiso de los muchachos, ¿verdad? Están comprometidos con la institución, el cuerpo técnico, con la comisión directiva, con la visión deportiva, con la República de Luque, entonces están dando todo de sí ellos y bueno, este es un partido que hoy tenemos que llevar los 3 puntos como sea y están subando la gota ahora, como se dice. Y además con el condimento de que pueden subir a la punta, a la espera de lo que haga Olimpia, ¿verdad? Pero ustedes siendo uno de los 3 equipos que ganó, al término de esta jornada van a ser punteros sí o sí y que terminan ganando. Y bueno, empezamos el partido siendo punteros, ¿verdad? Y seguimos manteniendo esto tiempo por lo menos, ¿verdad? Yo pienso que vamos a estar así, yo pienso que esta segunda rueda va a estar el Deportivo Luqueño en la cima. Y bueno, ojalá que cada partido sea también algo motivo para los jugadores, para la República de Luque y que la gente siga apostando y apoyando lo que es el plantel de la comisión directiva. O sea, también se nota la rápida integración a los nuevos, como Viesnia, como Maggi también, muy compenetrado con lo que es el equipo y entendiendo rápido la idea del técnico, ¿no? Claro. Mira, es fundamental la cabeza, el cuerpo técnico es fundamental para trabajar por los muchachos. Son muchachos jóvenes, muchos su primera arma en la primera división. Y en la forma que se está complementando hay mucha armonía, hay mucha alegría. El vestuario hay mucha alegría y eso es fundamental para cualquier plantel. Y el Deportivo Luqueño está haciendo lo suyo y va a dar mucho que hablar el Deportivo Luqueño, va a dar mucho que hablar. Y ojalá que sea protagonista porque se merece, el fútbol paraguayo se merece que el Deportivo Luqueño esté siempre peleando los primeros lugares. Y bueno, para la afición deportiva se merece la República de Luque. Muchísimas gracias. Cuando guste. En las palabras de César Venegas, directivo del Sportivo Luqueño, observando el partido aquí en el sector preferencial, Jorge. Repasamos la lista de suplentes nuevamente. La de Luqueño está compuesta por Francisco Mongelos, el arquero auxiliar, Adrián Brizuela, Alexis Villalba, Axel Balbuena, Fernando Benítez, Sebastián Maldonado, Tiago Franco, Jonathan Ramos, Marcelo Ojeda, Oscar Ruiz, Kevin Pereira y Alan Pereira. En el caso de Nacional está conformada por Gerardo Ortiz, el arquero de emergencia, Fernando Díaz, líder Cáceres, Carlos Espínola, Sebastián Vargas, Leandro Mesa, Danilo Santa Cruz, Lucas González, Mauricio Cabrera, Ignacio Bailone, Hugo Adrián Benítez y Matías Almeida, Jorge. Completito, gracias allí Germán en la zona baja. Salvo que tengas algún protagonista más, vamos a aprovechar porque ya que estás allí, si tenés 1 o 2 más hinchas, sensaciones de este luqueño. ¿Seguís todavía en preferencia, Germán? Las sensaciones son muy buenas, Jorge, la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, o al menos si comparamos directamente con lo que eran los partidos recientes de los torneos, tanto de la apertura y clausura 2025. Si salteamos eso, en mucho tiempo, después de mucho, vuelve a ser aplaudido el equipo del Sportivo Luqueño al terminar el primer tiempo, porque generalmente era entre abucheos, entre murmullos o quizás sin ningún reconocimiento, por más de que el equipo, no sé, por lo menos, por ejemplo, vaya sufriendo, pero salvando un empate, por ejemplo, ni siquiera en ese sentido del mal ambiente, digamos, que había en general. En este caso se nota que el sentir cambió, por lo menos en este inicio de temporada. Si te parece que conversamos con un par de ellos, sí, Jorge, un ratito. Aprovechamos, vamos ahí con 2 o 3 hinchas y este buen momento del cuadro azul.
Perfecto, Jorge, nos acercamos aquí a más hinchas del sector preferencial. Señor, puede ser un ratito para la audiencia de fútbol a lo grande Radio Monumental. ¿Por dónde cree que pasa este buen inicio del Sportivo Luqueño? Hasta acá, dos victorias, o una victoria y media se puede decir. Está todavía trabajando los muchachos y la verdad que se nota la actitud de los muchachos que están aprendiendo. En todas las líneas, el Chico Díaz se nota que está demasiado bien y por eso, por ahí pasa, yo digo, por la actitud. Hay mayor compromiso a diferencia de la temporada pasada, por ejemplo, hay cada barrida, cada trancada de pelotas, se nota que están mucho más unidos y comprometidos en la causa. Así mismo, se nota en la cancha eso, mucho luego. La diferencia con la temporada pasada es abismal. ¿Cree que gran responsable Lucas Barrios en ese sentido o pasa más por una cuestión propia de los jugadores? Y está en la mano del técnico, yo creo que le está psicologando a los muchachos y por esa razón apretando de esa manera. Gracias. Ok. La palabra de un hincha del Sportivo Luqueño. Seguimos recorriendo aquí un ratito por el sector preferencial. Uno más, Jorge, si me permitís. Y ya te paso. Amigos, puede ser un ratito para Fútbol a lo Gran Radio Monumental. Después de volver a ver así al Sportivo Luqueño, ¿no? Tan comprometido en un inicio de campeonato. Y hasta acá terminando como puntero parcial. Y la verdad que sí, le veo bien por el momento Luqueño. El primer partido estuvo flojito el primer tiempo, pero el segundo ya supimos acomodar, ya supo leer los cambios el técnico y ahora está bien también. Se comprometía el equipo y que pelea, eso es lo bueno, o sea, eso es lo que da gusto ver la gente que viene a Luqueño, que son jóvenes, que mojan la camiseta, eso es lo que más da gusto ver. Aparte de la cuestión táctica y demás que el técnico pueda enseñarle a los jugadores, la cuestión de la actitud es lo importante también, ¿no? Lo que más se destaca. Claro, la actitud se negocia, como te dije, por lo visto los jugadores nuevos que llegaron sintieron el momento en que llegaron, porque están la camiseta, como se dice, y eso es lo que le gusta al hincha luqueño, da gusto venir hacia a lugares lejos de Luque, pero da gusto venir si se siente el compromiso de los jugadores. Mucha gente llegó, incluso después del inicio del partido, llegó mucha gente. Acá el sector preferencial está casi copado. Allá en el sector de gradería norte también hay mucha gente con la hinchada organizada platea. Mucha gente se trasladó y eso que es día laboral, ¿verdad? Día laboral, sí, imagínate, día laboral, las 6 de la tarde un martes. La preferencia está llena, la platea casi también. Y la barra como siempre está. Eso es lo que le mueve a Luque, que es su gente que siempre va a estar acá y que siempre la va a apoyar a los jugadores. Gracias, amigo. ¿Tu nombre? Mateo Domínguez. Gracias. Dale. Las palabras de otro hincha del Sportivo Luqueño que observa el partido aquí en el sector preferencial, Jorge, del Estadio Luis Salinas. Completito. Agradecido Germán allí con las voces de los hinchas, aprovechando que estás allí en la zona baja para poder escuchar también a los fanáticos del cuadro auriazul. Y esta etapa redonda para el Sportivo Luqueño, en un momento había cierta paridad, pero de los dos, desde el inicio el que propuso, el que buscó, ese fue Luqueño, se quedó un poquito Nacional, tuvo también sus respuestas ofensivas dentro de lo que se fue presentando, pero en el comienzo, en esa conexión de Comas con Maggi, ya tuvo una chance al palo izquierdo el equipo auriazul al comenzar nada más el partido. Después algunas respuestas ofensivas, de algo de Arrúa, de Gaona Lugo. Pero si miramos ese primer partido, ¿cierto? Son rivales diferentes, son juegos diferentes. Pero vi mejor a Nacional en su primer juego ante San Lorenzo. Y como que le costó más, producto también del propio rival. Un poco más atado, maniatado. No aparecieron en la medida que se espera de aquellos que saben, como Arrúa, la velocidad de Valdés, del propio Gaona Lugo. Roque pelea allí solo arriba. Habrá que ver si realiza alguna variante también del propio entrenador Felipe Jiménez de cara a lo que se vendrá para el segundo tiempo. Y en un partido donde levemente estaba mejor jugando Luqueño, con alguna aproximación, no se le estaba dando el gol, el poder de la pelota quieta, del juego aéreo principalmente, no de la pelota quieta, sino del juego aéreo, del movimiento allí, donde por Riveros terminó conectando muy bien después de esa conexión con Lautaro Comas sobre el sector derecho, el pase de este. Y a los 42 del segundo tiempo terminó aprovechando el buen desarrollo del partido para Luqueño, con chances, con posibilidades, con situaciones que se fueron presentando dentro del partido. Y a los 42 de la etapa inicial, en esa conexión de Lautaro Comas Riveros, el otro día había sido Maggi, el de los goles importantes,
para el conjunto auriazul. Ahora de momento en Itagua, ventaja parcial a favor del Sportivo Luqueño, 1-0 ante Nacional. El gol de Paul Riveros en el relato de Jorge Casal. Repasamos a continuación. Lautaro Comas apunta, va al centro, pelota arriba. Gol, 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 gol. Gol. De Luqueño, de Paul, de Riveros, de cabeza, gran centro de Lautaro Comas, midió bien desde el lado diestro, colocó la pelota bien arriba allí, la cabecera del área chica, asomó, se elevó, saltó bien Paul Riveros, más que el defensor de Nacional Gutiérrez, pelota que pega en el travesaño y se le va metiendo a Rojas, pasa al frente Luqueño, era mejor en este lapso inicial, lo plasma en el marcador, gran centro de Comas, terrible testazo de Paul Riveros, Luqueño gana, Luqueño por ahora en la cima, Luqueño la punta, Luqueño 1, Nacional 0. Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Allí el gol de Paul Riveros, el momento, la situación, la jugada de Comas por derecha. Decíamos, estaba jugando mejor el Sportivo Luqueño, alguna llegada también de Nacional. Después tuvo una chance allí con Iván Valdés en la última parte del juego aéreo, pero sin lucirse de todo Nacional. Y eso que tiene jugadores de buen pie como Gaona Lugo, Iván Valdés, el propio Arruba, Solitario Roque en ataque. Ahora que ver si Felipe hace alguna modificación. Los dos vienen de ganar en su primera presentación. Nacional a San Lorenzo, Luqueño al 2 de mayo. Inclusive hoy estoy viendo más sólido al fondo, a la zona defensiva. Más sólida la defensa de Luqueño. Siempre con Riveros, Vieñac, allí el argentino. Ocampo por derecha, Martínez por izquierda. Las veces que se enfrentó a los de Nacional, encontró bien a la defensa de Luqueño. En una de ellas sí un contragolpe que sorprendió con Gaona Lugo, pero se abrió de más, pero a tiempo se repuso. Terminó en un tiro de esquina que después no dejó mucho peligro, por lo menos hacia el arco auriazul. Y ahora vamos a regresar en segundos de cara al segundo tiempo. De momento, con el gol de Paul Riveros se está ganando Luqueño a Nacional 1-0. Nos vamos hasta coordinación. Allí está Rodrigo Marecos con todos los compañeros. Repaso de lo que se vendrá en esta parte de la segunda fecha que está arrancando recién. Horario, partido, los árbitros, paraguayos por el mundo, fútbol en la Argentina. Y veremos también si hay algún contacto más en minutos también con Víctor, los compañeros allí en Capiatá. Ahora, Rodrigo, con ustedes a continuación en esta parte de la cobertura. Gracias, Jorge. Nosotros vamos a realizar un breve repaso de lo que va a ser la fecha 2, porque esto continúa con el duelo entre San Lorenzo y Cerro Porteño, que va a ser en el Erico Galeano a las 20:15 con arbitraje de Derlis Benítez en el bar Fernando López. El día de mañana se enfrentan Libertad y Ameliano. Va a ser en la Huerta a las 18 horas con arbitraje de David Ojeda en el bar Ulises Mereles. La fecha sigue, continúa con el choque entre 2 de mayo y Olimpia en Río Parapití a las 20:15 horas con arbitraje de Mario Díaz de Vivar y en el bar José Méndez. El día que culmina la fecha 2 del torneo Apertura 2026 va a ser el día jueves 29 de enero con el choque entre Trinidense y Guaraní en el Martín Torres a las 18 horas con arbitraje de Alipio Colmán en el bar Carlos Figueredo. El último encuentro de la jornada, el último encuentro de la fecha 2 va a ser entre Rubio Ñu y Recoleta en La Arboleda a las 20:15 con arbitraje de Blas Romero y en el bar Edgar Galeano. Realizamos un repaso de los paraguayos por el exterior. ¿Por qué? Porque el día de ayer para Fortaleza marcó Adam Vareiro, el único tanto en la victoria a los 25 minutos de penal. Esto contra el Floresta en Brasil. En estos momentos se encuentra disputando por la Liga Profesional Argentina el encuentro entre Banfield y Talleres. El encuentro va 1-1. En Talleres de Córdoba se encuentra nuestro compatriota Ronaldo Martínez. A las 20 horas tenemos otro encuentro donde posiblemente podríamos ver involucrado de nuevo un paraguayo.
el choque entre Huracán e Independiente de Rivadavia. Por Independiente se encuentran José Florentín e Iván Villalba. En otro duelo a las 20 horas también, Gimnasia de Mendoza se enfrenta a San Lorenzo. En San Lorenzo el arco es custodiado por Orlando Gil. Y en Gimnasia, en la banca tenemos a Juan Franco y a Blas Armoa. Adelante, Jorge. Correcto, ahí están los Jorge. No aclaraste quién de los Jorge. Ahí no chocamos, pues Jorge, los dos somos Jorge. Jorge 1, Jorge 2. Estamos ya para este segundo tiempo. Gracias, Rodrigo. No hay inconvenientes para lo que se vendrá. Y hablando de lo que se vendrá, Lucas González. Tenemos una variante de cara al segundo tiempo. Estamos con la información, Darío. Informa personal, elegí la conexión total, personal flow. Germancito Tilner, adelante, parte baja. Tal como lo anunciaste, Jorge, con la 19 a la cancha Lucas González, no retornó Carlos Arrúa. Es el primer cambio del profe Felipe Jiménez en el trico. Y al salir Carlos Arrúa, como capitán quedó Roque Santa Cruz en la visita. Mira vos, el detalle no menor después de Arrúa, entonces ya Roque. Camiseta 19 decía para Lucas, ¿verdad? Tal cual, Jorge. Para el delantero, a préstamo el año pasado en Recoleta, vuelve al equipo cuya ficha pertenece. Nos referimos a Lucas González, casaca 19. Reiteramos, no retornó a Rúa al campo de juego. Muy bien copiado, cambio fuera. Gracias, Germán. Muy bien, señores, aquí está. ¿Qué pasa con el árbitro? El mismo inconveniente de vuelta de la primera etapa, su intercomunicador, Germán. Sí, en este caso ya se está ultimando detalles con respecto al intercomunicador. También le está dando una indicación a Felipe Jiménez, a la banca de Nacional específicamente se refiere. Una cuestión que debe ordenarse allí y después ya directamente se ejecutará el pitazo inicial para este segundo tiempo. Estamos esperando el inicio de la etapa complementaria, Darío. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. En San Justo de Rosángulos, Franzuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembú. Venta 0183 30 88 13, Red San Justo y Arroz. Dale, señores, que 20-15 ya el otro partido. Ahí cerquita, pero se está demorando. ¿Qué pasa con el VAR, con el sistema? ¿Se va a mejorar eso? No, así ya arrancó con inconvenientes. Mirando el monitor, por lo menos está la pantalla oscura. Algo pasa con el monitor allí del VAR. A ver si es eso. Sigue la comunicación. Ahora sí parece que se solucionó. Mientras Felipe Jiménez habla allí con Gaona Lugo, otros jugadores. Ahora sí, todo ok. Esto está por comenzar en su segunda parte. Señores, vendrá la orden del juez. Mueve Roque. Comenzó la etapa complementaria. Monumental. Continuó relatando Jorge Casal. Muy bien, la salida del equipo de Nacional. Tiene la pelota sobre la zona derecha, mostrándose con el balón Feliu para el conjunto de Nacional. El balón le va quedando sobre la zona diestra. Ahora Gaona Lugo, retrocediendo con Feliu. Pelota por abajo, para atrás. Se queda con el esférico Cañete. Busca la salida a la academia con el zaguero Gutiérrez. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los gemelos JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Se va metiendo Fabricio Jara por el medio, Lu de la marca de Lautaro Jorge. Comas. ¿Cómo estás, Víctor? De vuelta. Ya le saludamos a Víctor. Vos sabés que de mi cabeza. Víctor, Sí, pero igual no escucho. está por demás el saludo nuevamente. Ahora le voy a hacer ya, entonces como nuevo saludo. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Renovado saludo para toda la audiencia de Fútbol de lo Grande, Radio Monumental. En Capiatá, cuando quieran, confirmados los equipos de San Lorenzo y Cerro Porteño. Muy bien, siempre digo esto, Víctor. Hace rato cuando estabas contando el tema de la presencia de los hinchas en plateas. ¿Cómo está la cuestión del sol a estas horas en Capiatá? No, ya no hay sol. De hecho, desde que llegamos está en su mayoría el cielo nublado. Ya me parece que no va a llover porque un poco más temprano hubo una lluvia algunos minutos. Pero sí, bastante calor. Por suerte no hay sol a pleno. Ya entró completamente. Y la gente se va acomodando en plateas. Así que dentro de todo ya está mucho más agradable la temperatura aquí en Capiatá. Dame tiempo, Víctor. Viene el córner de Nacional cuando carga la academia. Está. Gol, 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 gol. Gol. Gol de la
Nacional de la Academia, señores. Misma fórmula que el gol de Luqueño, con golpe de cabeza y desde el lado diestro, el centro fue a la cabeza de Cañete y de la misma manera cerrando en el área chica, también con golpe de cabeza Gastón Benítez. Empata Nacional en Itagua de cabeza. Gastón Benítez, pelota contra el poste izquierdo de Alfredo Aguilar. Se arroja el arquero de Luqueño, no alcanza. Iguala el conjunto de Nacional. Empata la Academia en Itagua, fecha 2 de la apertura. Luqueño 1, Nacional 1. Gastón Benítez de cabeza para la Academia. Monumental. En el inicio de la segunda parte, la primera importante, balón quieto, dos cabezazos en el área, esta vez sí terminan en gol, logra bajar muy bien, si no me equivoco fue Cañete cuando se iba cayendo allí, y en medio del área chica se durmieron los centrales de Luqueño, despierto Ivo, atento, se lanza allí de Paloma Gastón Benítez, el lateral por izquierda que tiene Nacional, la primera importante en todo el partido, inclusive para Nacional. Buen comienzo para el cuadro tricolor que iguala en Itagua. Esto recién arranca la segunda parte. Momento del gol. 2 minutos, segunda etapa. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, Víctor. San Lorenzo en el arco, camiseta 1, Federico Cristóforo, capitán de equipo. La defensa 2, Leandro Esteche. 4, Alexis Doldán. 5, Teodoro Paredes. 11, Iván Torres. En el medio, 22, Ignacio Figueroa. 8, Aldo Quiñones. 6, Héctor Villamayor. 30, Axel Galeano. En ataque, 10, Alex Álvarez. Y 9, Alfredo Barrios. La formación dirigida por Sergio Orteman. Cerro Porteño 1, Alexis Martinarias. 2, Fabricio Domínguez. 23, Gustavo Velázquez, capitán de equipo. 22, Matías Pérez. 15, Blas Riveros. En el medio, 28, Carlos Franco. 26, Robert Pirido Mota. 5, Jorge Morel. 31, Ignacio Aliceda. En ataque, 11, Juan Iturbe. Y 19, Pablo Vegetti. Los titulares de Jorge Baba. Hasta aquí la presencia de aficionados en Capiatá, Víctor. Y va creciendo realmente en platea, se va notando un grupo importante en la zona media de la tribuna. En gradería norte se nota que todavía se está haciendo espacio para la barra de Cerro, que aún no se hizo presente. En gradería sur también hoy estarán hinchas azulgranas. La divisoria es así: sur, plateas, norte y preferencia hacia la ruta para Cerro, preferencia central, preferencia sur para San Lorenzo. Reitero, se estiman alrededor de 10.000 personas presentes aquí en Capiatá. Muy bien, ya vamos a retornar seguramente contigo más adelante, Víctor. Allí con Diego, con Ricardo, con Víctor, con todos los compañeros, el partido en Capiatá. San Lorenzo frente a Cerro Porteño. De momento en Itagua, Luqueño Nacional 1-1. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago SBL 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto indica Jorge. Luqueño Nacional 1-1. Y su seguro Chaco. La pelota le va quedando al autor del gol de Luqueño, Paul Rivero, descargando sobre el lado izquierdo para Álvaro Martínez. Martínez cruza mitad de campo, deja para Quintana. Quintana por bajo, tocando para Giovanni Bogado. Conduce Bogado, la ofensiva del equipo de Luqueño. Pierde Quintana, me parece que termina cometiendo falta. Le dio ventaja. ¿Qué dice el árbitro? Que hubo falta allí de Valdés. Se toma de la cabeza sobre Quintana, en realidad de Feliu. Tiro libre, mitad de terreno. Tiro libre para Luqueño. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en escape, traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Está sentido, se va recuperando Quintana. Señores, tiro libre. Balón para el conjunto de Luqueño. Trabajan justamente allí cerca de donde se va a realizar el tiro libre los suplentes del equipo de Luqueño. Recoge Lucas González. Recapturó bien Roque Santa Cruz. La pelota para él sobre la zona derecha. Va Roque. Avanza Nacional. Balón para Gaona Lugo. Levanta centro. Despeja como puedo Campos. Recoge el rebote. Feliu a Nacional por el segundo. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recupera la actividad tu energía extra. Una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recupera un producto ADI. Evolucionamos juntos. Responde Nacional mejor a partir del gol del empate de Gastón Benítez. El balón le va quedando a Roberto Ramírez. Pone el esférico sobre la zona derecha. Allí corre encarando bien Feliu. Juega por bajo para Jara. Comanda la ofensiva del conjunto Nacional. Que bien picó Benítez. Si lo ve, está al segundo. No lo observó, le queda a González. Viene el segundo afuera. Le pegó mal Lucas González, que solo estaba Gastón Benítez del lado izquierdo. Llegó Nacional casi al segundo de la Academia, niño. Sí, se lamenta Lucas. Fue buena la jugada allí. Le queda justo rebote a Jara. Este cede el pase.
le queda el balón, pero no le da de lleno allí a Lucas González, que el otro día ya fue pieza de recambio en el equipo de Nacional. Esa vez ingresó con Bailones, esta vez un cambio, el de Lucas González por Arrúa, pero continúa Roque en este segundo tiempo. Busca una mejoría Felipe Jiménez y se encontró con ese tempranero gol que lo lleva a la paridad. Esto está 1-1 después de ese cabezazo de Benítez. Se viene Quintana para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Subellano 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Responde Lautaro Comas, buena descarga, atención, avanza Abogado, levanta centro, le va quedando a Sergio Díaz, cerca de la media luna, no tiene ángulo para el disparo, bloquea bien, recoge y termina despejando Gaona Lugo para Nacional Darío. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se une en escape traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Mañana Libertad Ameliano a las 18 en la Huerta. Posteriormente en el norte del país en Pedro Juan Caballero 2 de mayo frente a Olimpia. A mochila Shell, 4 modelos diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell más info en @Shell Paraguay. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000 Caja Mutual. ¿Qué le pasó a Lautaro Comas? Hay 2 cambios que prepara el equipo de Luqueño. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Germán. Sí, entra con la 11 Oscar Ruiz, se va de la cancha Aldo Maíz. A la misma vez entra con la casaca 27 Marcelo Ojeda, se retira con una molestia el argentino Lautaro Comas. Son las 2 primeras variantes que introduce el técnico Lucas Barrios en este encuentro. Reiteramos, a la cancha con la 11 Oscar Ruiz, con la 27 Marcelo Ojeda. Se acabó el partido para Comas y para Maíz. Decía Niño justamente lo de Lautaro Comas. Sí, justo en el movimiento se nota que algo pasó con él. Por eso se va sentido en el muslo izquierdo. Algún pinchazo allí. Incluso levante parte del short allí Lautaro Comas, lamentándose que es uno de los mejores jugadores que tiene el Sportivo Luqueño. No prosigue en el campo. Lo de Maíz igualmente, por eso el cambio de Oscar Ruiz, que el otro día le hizo bien su ingreso en Pedro Juan. A ver cómo anda Ruiz de este segundo tiempo. Suma a eso Marcelo Ojeda, que también ingresó al campo del lado Aurezul. Banderina arriba, todo anulado cuando se iba Ojeda. Tiro libre que corresponde a Nacional en su terreno. En Supli celebramos 70 años siendo tu de confianza, repuesto, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa en el las instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que están empatando en esta jornada de adelanto, fecha 2. Luqueño Nacional 1-1. Y su seguro Chaco. Cerro juega con San Lorenzo Cerro Porteño en Capi hasta las 20:15. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juega, gana un viaje todo pago con Laureus Diva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. Martes de ahorro con Continental hasta 30% de descuento con tarjetas de crédito. Contactanos al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Jara con la pelota jugando para Valdés. Valdés tiene el esférico para Gastón Benítez, autor del gol. El empate Roberto Ramírez con Jara. Sí, Niño. En el caso de Ojeda, que recién ingresó, él hizo todas las formativas, su 23 Luqueño, después fue a préstamo a Carapeguá y ahora está de regreso en el Sportivo Luqueño. 22 años en la actualidad para el extremo Marcelo Ojeda. Intenta Maggi, pero se le termina yendo la pelota por el fondo mientras reclama. Discute allí Felipe Jiménez con Gerardo Ortiz. Está dando indicaciones allí Felipe Jiménez a Gerardo Ortiz, o están intercambiando conceptos. Señores, estilo de portería que favorece la academia. El verano tiene sabor cuando se enciende con Pizza, Choripancho Pizza, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Filiales en Ambareque, Peteito, Huacorón, en Lovío, Villarica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Está metiendo por ahora campo rival. Lucas González pierde ante la marca del defensor Facundo Viesniantes del equipo de Luqueño. Valdés, Sergio Díaz juega por abajo sobre la banda derecha para Ojeda, recién ingresado. Encara Ojeda zurdo, pero juega abierto sobre la banda derecha. Coloca centro para Maggi. Impacta el esférico en la pierna de Cañete y estilo de esquina sobre la zona derecha para Luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, organización, centro industrial de Billetón 92, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gaole, la camionetaza al mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta gustar Héctor
redes @Volpac en Paraguay. Giovanni Bogado, atención porque de un córner vino el gol de Luqueño en la primera etapa y de la misma manera también empató el equipo de Nacional. Tiene buen juego aéreo Luqueño. Va el zaguero Riveros. Bien, está también Maggi. Oscar Ruiz. El árbitro advierte a Gutiérrez y a Riveros que no se tomen. Gutiérrez le mira al árbitro. Discuten. Vendrá el tiro de esquina para Luqueño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, VH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Posición Malto, alias su número de cuenta. Deja entrar en la escuelita. Asegura tu cobro con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. No pasó nada porque Ruiz no pudo darle dirección al testazo. Fue a las manos del arquero Rojas de Nacional, aunque va recuperando la pelota Sebastián Quintana para el conjunto de Luqueño. Juega por abajo para Maggi. Encara Maggi. Se le va la pelota a Maggi, que se frenó en este segundo tiempo. Se le va Ramírez, señores. De costado va a reponer el conjunto de Nacional con Feliu. Aires Split 18, cuota 189.000. Heladera media 300 litros, 18, cuota 169.000. Comprando participas de la promo 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Intento Iván Valdés, pierde la pelota ante la marca de Ocampos. Ocampos juega por abajo para Sergio Díaz. Descargando para Quintana, otra vez para Díaz. Díaz juega para Paul Riveros. Se muestra sobre el lado izquierdo Álvaro Martínez. Díaz elude la marca de Lucas González. Kevin Zafó, el 10 del conjunto de Luqueño. Pasa sobre el lado izquierdo Oscar Ruiz. Cruza mitad de terreno. Se desespera Felipe Jiménez. Saque de costado finalmente para Luqueño en su terreno. Informa personal. Elegí la conexión total personal Flow. En Boca Juniors fue presentado oficialmente nuestro compatriota Ángel Romero, como se venía anunciando en Fútbol a lo Grande. También tendrá de compañero a Santiago Ascasíbar. Sí, que estaban Estudiantes de La Plata, Estudiantes de La Plata fue campeón con Estudiantes en el fútbol argentino la temporada pasada en la final ante Racing. Lo acompaña Ángel Romero como refuerzos de Boca. Pelota para el equipo de Nacional, 1-1. En Concasa, acá ladrillo, teja, ramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarizamber. Banco, viví el verano. Niño. Y hasta aquí el que toma por lo menos la posesión y las riendas de este segundo tiempo de Nacional. Si bien ahora no está generando alguna situación, toca, rota la pelota, le esconde el balón Nacional a Luqueño. Comenzó mejor en la segunda parte el equipo tricolor. Es más, a los dos de este segundo tiempo ya llegó a la igualdad el cuadro tricolor. De a poquito tiene que meterse de vuelta en el juego Sportivo Luqueño. El partido sigue 1-1, Darío. En Rumbos estamos para cuidarte, hacia tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Se siguen empatando Luqueño Nacional 1-1. Y su seguro Chaco. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Germán. Felipe Jiménez llama al 14, Fernando Díaz, acaba el partido para Gastón Benítez. Al mismo tiempo va a ingresar con el número 9, Hugo Adrián Benítez. Se acaba el partido también para Roque Santa Cruz. Son el segundo y tercer cambios que introduce Felipe Jiménez en el conjunto tricolor. Reiteramos, a la cancha con la 14 Fernando Díaz, con la 9 Hugo Adrián Benítez. Se termina el partido tanto para Gastón Benítez, el goleador tricolor en esta tarde, y también para Roque Santa Cruz. Muy bien los cambios en el equipo de Nacional. El partido en Itagua 1-1. Sorteo un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún y 40 mini vacaciones a Encarnación. 30.000 guaraníes de compra, se acumulas un cupón. Viví el verano con Punto Farma. Promo ahorra y arranquea por 50.000 guaraníes de compra. Se accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía el ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Señores, Roque allí se saluda con los integrantes del Banco de Nacional, con Gerardo Ortiz, con otros integrantes del Banco de la Academia. Ocampos y lateral para el equipo de Luqueño, jugando por abajo para Bogado. Otra vez con Ocampos, Giovanni Bogado dejando para Díaz. Díaz para Ocampos, pica sobre la banda derecha del ataque de Luqueño. Recoge por ahora Viesniat, eleva el esférico en terreno de Nacional. Recaltura Jara y se viene Hugo Adrián Benítez en su primer contacto con la pelota para la Academia. Pierde el balón, recoge Ramírez, va a insistir Nacional. El día de hoy, luego de este partido, tendremos la transmisión del encuentro entre San Lorenzo, que recibe a Cerro Porteño. Esto va a ser en Enrico Galeano a las 20:15 con arbitraje de Derlis Benítez. Intentó de cabeza Lucas González.
más lejos afuera, tiro de portería para Luqueño. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. Escucho. Y ya que hace un ratito informábamos acerca de la cuestión de la Capitanía Nacional, ahora la actualizamos porque al salir Roque Santa Cruz queda como capitán Orlando Gaona Lugo en el trico. Gracias, Germán. Pica Ocampo, se anima. Avanza el equipo de Luqueño. La pelota le va quedando a otro que ingresó en este segundo tiempo. Hablamos de Ojeda. Marcelo Ojeda levanta la pelota. Corre Oscar Ruiz de espaldas al arco. No pudo sortear la marca de Feliu. Recoge el lateral derecho de Nacional y se viene de contra. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillalamen 751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. La pelota de Alfredo Aguilar. Alta presión de Lucas González. Aguilar nos apura porque lo tiene allí por el medio. A Giovanni Bogado. Encamina el ataque del equipo de Luqueño. Juega por abajo para Álvaro Martínez. Corre sobre la zona izquierda Oscar Ruiz. Le va cerrando el paso y le saca la pelota a Feliu. Impacta en Ruiz. El rebote para Ramírez en el equipo de Nacional. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en escape y traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Saque de... ¿Qué reclamó allí el futbolista de Nacional, Germán? Quedó reclamando una falta, sin embargo el árbitro determina lateral para Nacional. Pelota para la Academia en su terreno. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Aposta la sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sartén fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Señores, el jueves se va a cerrar esta ficha de adelanto del torneo Trinidense Guaraní en Santísima Trinidad del Martín Torres. También allí en Santísima Trinidad, pero en su escenario en Arboleda, Rubio Ñu frente a Recoleta. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Beimay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marca López, teléfono 679-767. Síguenos en Instagram como Beimay Flores. Parece que gastaron todas sus energías, tanto Luqueño y Nacional, porque el primer tiempo fue distinto a esta etapa complementaria, niño. Sí. Y eso que comenzó con un gol, el gol de Nacional, pero después como que estaba en un plan más de tocar, rotar ambos la pelota sin dañarse mucho. Marcó, es cierto, tempraneramente Nacional el gol, pero después se quedó. Tiene un rasgo de amistoso, por lo menos esta parte del segundo tiempo. A ver si le comienzan a imprimir nuevamente velocidad de 3/4 de cancha, principalmente algo diferente al partido, pero ahora como que está en un ritmo lineal el juego en esta parte del partido. El partido, el juego, está 1-1. Ofertas renovadas de los imbatibles Stock, productos de primera necesidad con los mejores precios del país en supermercados Stock Express y online. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de George TV llevan al sello lo mejor de nuestra tierra. George TV, sponsor oficial del Albirroja. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. En Itagua el partido está 1-1 para Luqueño, 1 para Nacional. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Hay cambios, Germán? No, de momento no. Bueno, pensé que sí porque el árbitro estaba observando el banco de Nacional. Ahora sí le indica a Ocampos que juegue la pelota del equipo de Luqueño. Campos corre, pica sobre la zona derecha, balón para Maggi, le va quedando a Ojeda, que ingresó en este segundo tiempo. Va Marcelo Ojeda, descarga por el medio para Ruiz, otra vez con Marcelo Ojeda, se animó Ojeda, acelera, tiene ángulo para el disparo, no quiere rematar, insiste Ojeda, zafó de la marca de Ramírez, pero le termina regalando a Jaramillo. Era buena inicialmente la jugada individual hasta que después se termina equivocando. Hizo bien Ojeda 1-2, pero en el pase le salió cualquier cosa a Ojeda, al extremo que ingresó en este segundo tiempo en Luqueño. Ingresó él, ingresó Oscar Ruiz, algunas de las variantes en el equipo auriazul para el segundo tiempo. El ingreso de dos jugadores con rasgos más o menos similares, extremos antes, ambos digo, Ruiz y Ojeda. Esto sigue 1-1. Con Coca-Cola y Power vivir la Copa Mundial, buscar las tapas doradas y participar por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ramírez tiene la pelota, comanda el ataque del conjunto de Nacional, descargando para Feliu, otra vez para Ramírez, pide Gaona Lugo, aunque Feliu
Juega por abajo para atrás, retrocede todo con Cañete. Para el arquero. No se quiere complicar Santiago Rojas. Eleva el esférico con destino a Lucas González. Termina sacando Campos con golpe de cabeza. La pelota le va quedando a Maggi. Baja para Sergio Díaz. Quedó tendido, tumbado un futbolista de Nacional. Me parece que van a frenar la marcha del fútbol para que lo asistan. Sus compañeros no se dan cuenta. Y se viene Benítez para el segundo. Carga Nacional. Vino el arquero. Y el arquero Alfredo Aguilar, señores. Le termina pegando con la zurda. Adrián Benítez parecía el segundo. Salvo Aguilar el arco de Luqueño Niño. Sí, aquí toda la experiencia de Aguilar para aguantar, para esperar, para terminar tapándole allí ese tiro a Hugo Benítez, que ingresó hace unos 5 minutos aproximadamente por Roque Santa Cruz. Después de esa chance, que lo termina aprovechando Gastón Benítez de cabeza en el tiro de esquina, fue la segunda importante que tuvo Nacional en el juego. Por lo menos pasaron casi 20 minutos de esa situación, pero esta lo tuvo Benítez, casi el segundo del Trico. El partido, el juego sigue 1-1. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Antec y Wolf. Encontrarlos en Erimar. Lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y mucha chance por volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes irse. NTS por Emoy. Sacando la pelota Alfredo Aguilar, descargando sobre la zona derecha para Facundo Viesniata. Se viene Viesniat, que tiene la pelota en su poder. Juega por abajo para su compañero en defensa. Hablamos de Paul Riveros. Para Sergio Díaz. Encara Giovanni Bogado. Pelota para Díaz. Anticipa bien Fabricio Jara. Recoge el rebote Valdés y va a insistir en la academia. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferropares, la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borgio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Giovanni Bogado con la pelota, descarga, suelta el esférico sobre el sector izquierdo. Allí corre Álvaro Martínez para el equipo de Luqueño. Buen pase para Ruiz. Ruiz bajó bien para Maggi. Busca el espacio para el disparo. Se equivocó, remató, pero le pegó mal con la zurda. Señores, habrá tiro de portería en Itagua para el equipo de Nacional. El partido 1-1. Carga desde Similita, acercarse al Mundial todo enero. Viernes y sábados en San Bernardino de Paquirá. Encarnación, carga con la AVI. Participa por premios. Copetrol, vamos. Inscríbete hoy en la Universidad Iberoamericana con matrícula exonerada y 35% de descuento en las cuotas. Universidad Iberoamericana, tu diferencial sos vos. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Germán. Se viene el cuarto cambio en el tricolor. A la cancha con la 31, el sub-19 Mauricio Cabrera. Se va de la cancha Iván Valdés. Cabrera por Valdés. El cuarto cambio en el equipo de Nacional Niño. El cuarto cambio, cuarta variante. Veremos qué le puede dar el chico. Sumado a tener también allí los minutos necesarios en lo que se vendrá a partir de aquí en el equipo tricolor. Lo hablamos recién en privado con Casarí. Decíamos, hay espacio para un gol más, o si no, definitivamente en empate. También nos estamos descubriendo a América con eso, ¿verdad? Pero tiene ese rasgo el partido. Ya no está del todo, por así decir, lúcido el juego, el partido. Es para que nos lleve a un empate o por ahí como máximo algún gol más. No es de esos partidos que pinta que serán con goles, con emociones, por lo menos dentro de lo que se vendrá. Si hay espacio, será para un gol más. Hasta esta parte por lo menos parecería que no. Puede darse el empate, pero igual quedan por lo menos unos 30 minutos de acción en Itagua, pero bajó el nivel en este segundo tiempo. Y eso que se metió el sol, porque en el primer tiempo pensamos que iba a ser más bajo el rendimiento, no. Lo opuesto, en este segundo tiempo bajó un poquito el rendimiento de los equipos, tanto el Luqueño y Nacional. Esto sigue 1-1. Muy bien, y es pelota para el equipo de Nacional. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HD Play. Proba hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que el litro exacto indica Jorge. Luqueño Nacional 1-1. Y su seguro Chaco. Saca como puede, comete falta, termina cometiendo falta Álvaro Martínez sobre Gaona Lugo, que está en el suelo, es tiro libre y se queja Gaona Lugo. Y muestra ayer ejemplo a Juan Gabriel, es una especie de Monkey Kong. Sí, Monkey Kong se lanza allí, especie de mono, se lanza, se tira y le abraza arriba. Sí, por eso allí la falta de Martínez, el lateral
en contra de Gaona Lugo. Está muy cerca Juan Gabriel Benítez, sancionó la falta. Señores, tiro libre en su terreno para la academia. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. En San Justo y Otros Ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Ñembú. Venta 018-330-8813 R. San Justo y Arroz. Fabricio Jara con la pelota luego de este partido con Diego, Iván, Ricardo, Víctor, todos los compañeros. El juego entre San Lorenzo, Cerro Porteño, queda continuidad a la jornada. Adelanto, fecha número 2 de la apertura. En Capiatá el partido entre San Lorenzo, Cerro Porteño. Balón que le va quedando al arquero Santiago Rojas. Despeja el arquero de Nacional. Golpea de cabeza, bajando bien por el medio Roberto Ramírez, el centrocampista del equipo de Nacional. Va recogiendo el rebote Bogado. Busca la salida Ruiz. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de simple. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chaco Mera Automotores. Carga el conjunto de Luqueño con Sergio Díaz en campo rival. Vuelve a retroceder todo. Comienza ahora con la presencia de Bieniat. Juega para Paul Riveros. Hace circular la pelota Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Está en modo H ahora el partido de los baches uncenos y los baches luqueños. Uno representando a Barrio Obrero y el otro a Luque. Sí, tienen que salir del bache los dos, tanto Nacional como también Luqueño y Nacional, por la mejoría del espectáculo en estos últimos minutos hasta aquí. Ambos se bloquean, es más, tienen la chance de poder ser punteros, porque con esto, dependiendo de otros marcadores y principalmente lo que pase con Olimpia, puede cortarse solo, que la distancia está pendiente igualmente. Dicho sea de paso, ahora en la tarde ya fue camino a Pedro Juan en avión el plantel de Olimpia, y por la hora ya debió llegar. Estará llegando. Sí, no. Un abrir y cerrar de ojos llegaba Pedro Juan, así que ya debe estar Olimpia en la zona norte del país. El partido en Itagua 1-1. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Escafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Está en el piso, se va recuperando el futbolista de Luqueño. El árbitro, ¿a quién se dirige, Germán? A el jugador Fernando Díaz, que fue el que cometió la falta. Ahora conversa un ratito con Santiago Ocampos, que fue el jugador de Luqueño que quedó reclamando una tarjeta amarilla para el lateral izquierdo recientemente ingresado en Nacional. El árbitro, cabe recordar, solo sancionó la infracción. Tiro libre en ofensiva sobre la banda derecha. Busca segundo Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Repaso de la fecha 3 del torneo Apertura. Esto va a arrancar el sábado 31 con el choque entre Nacional 2 de mayo. Va a ser a las 18 horas en el Arsenio Rico. Luego Ameliano recibe a San Lorenzo a las 20:15 en la Fortaleza del Pixerú. Señores, tiro libre, le va a pegar a la pelota Bogado. En realidad pase corto para Díaz, acción elaborada, centro, puede estar el segundo, pelota arriba. Ocampos intentó, pero ya no pudo alcanzar para darle de lleno. Desvió en el camino Bieniat, el zaguero argentino de Luqueño Niño. Y esto es novedad, pisaron el área grande, porque antes se daba todo en el medio campo, toquecito aquí, toquecito allá. Pelota aquí está preparada sobre el sector derecho, el centro y más o menos cerca del punto del penal. Allí fue cuando Bieniat intentó esa media vuelta y algo de peligro, por lo menos llegó Luqueño sobre el final. Cuando miramos el banco es un festival de hielos, porque Roque tiene en la rodilla, Gastón Benítez en el tobillo y en el muslo izquierdo está también con hielo allí Arrúa. 3 futbolistas con hielos en la zona de, en este caso ya los reemplazados, cuando es un momento, hablando de hielo, de refrescarse. Pausa, dice el árbitro. Los equipos tanto Luqueño y Nacional van a modo de refrigeración. A ver si esto ayuda a levantar el partido. Es así. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto indica Jorge. Que están empatando Luqueño Nacional en Itagua 1-1. Y su seguro Chaco. Germán, charlando los entrenadores en esta pausa. Sí, nuevamente aprovechando el momento no solamente para hidratarse, sino también para dar indicaciones de cerca. Allí un reclamo fuerte, está levantando los brazos allí Felipe Jiménez a unos de sus jugadores y en este momento ya reingresan, ya van retomando sus posiciones los futbolistas, especialmente los de Nacional. Todavía los de Luqueño continúan escuchando a su entrenador de cerca, ya con miras al tramo final del encuentro.
Muy bien, la pausa, señores, en Itagua, el partido 1-1. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperar la actividad energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Ation, evolucionamos juntos. Ahora sí, de a poco van retornando los futbolistas tanto de Nacional y Luqueño para que continúe el partido. Parte final del juego en Itagua, 1-1. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores. Con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Afiliado y emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedráticos, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Está Víctor por allí. Quería consultarte si se refleja lo que nos dijo hoy Oscar Said en tema de la cantidad de ventas de entradas, o de a poquito va llegando el hincha de Cerro y también de San Lorenzo a Capiatá. ¿Cómo están las cosas en las gradas, Víctor Villalba? Está por allí. Yo creo, Jorge, que todavía no llegamos al número que nos dijo el presidente, pero que vamos a llegar, así como se va dando el movimiento. Todavía tenemos 35 minutos hasta el horario de inicio del partido. Yo creo que vamos a tener ese marco una vez que llegue ese horario. Hay que entender también la complicación en este momento para llegar con el tránsito. Muchos seguramente ingresarán una vez que empiece el partido. Así que tengo esperanza de que vamos a llegar finalmente a ese número de alrededor de 10.000 personas presentes. Buen punto, muy buen número. Buen número si se termina por confirmarlo de las 10.000 personas allá en Capiatá para este compromiso. ¿Me vas a decir, Víctor, ya hay mejoría? ¿Se arregló en el aire? ¿O después nos va a decir Ricardo eso? ¿O no, todavía no sabes? Para mí que estamos igual que el año pasado, sinceramente, sí. Hasta el tema de las sillas tuvimos que mandar traer una butaca, pero bien, o sea, dentro de las limitaciones creo que estamos bien atendidos, así que seguramente se va a ir mejorando eso con el correr de los partidos. Bueno, pero de lo bien se puede al muy bien y a la excelencia, entonces para la próxima no hay para mensaje para Capiatá y para quienes terminen alquilando también el estadio del Erico Galeano. Señores, 1-1. Los próximos desafíos para Luqueño y Nacional en la fecha 3. Recordemos que el sábado 31 Nacional recibe a 2 de mayo en el Arsenio Erico a las 18 horas. Y el lunes 2, Cerro Porteño recibe a Luqueño a las 20:15 en la Nueva Olla. Gracias, Rodrigo. 33, cerca de los 34. Etapa complementaria. El partido sigue 1-1. Todos hablan de Mundial con Slot del Sol. Puedes ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Martes de ahorro con Continental hasta 30% de descuento con tarjetas de crédito. Contactanos al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Señores, le quedan 10 más el descuento del partido y va con todo ahora Nacional, plantado en terreno de Luqueño. Vendrá el centro de Fernando Díaz para el equipo de la Academia. Díaz eleva, pelota arriba para Hugo Adrián Benítez, de cabeza a las manos de Alfredo Aguilar, que le indica a sus compañeros que vayan para el frente. Sale Ruiz para el conjunto de Luqueño. En Supli celebramos 70 años siendo tu liga, confianza, repuesto, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Saque de costado en su terreno para la Academia. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscano Pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA. Es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Feliu levanta el esférico, corre, pica. Lucas González, que la temporada pasada estuvo jugando por Recoleta, hoy con la camiseta del equipo de Nacional. Pica Hugo Adrián Benítez, también Gaona Lugo, pero es bastante amplio el pase. Sale el arquero, se queda con la pelota Aguilar. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto. Invite a Jorge. En Itagua, Luqueño, Nacional empatan 1-1. Y su seguro Chaco. Con Diego Iván, con Ricardo, con Víctor y todos los compañeros. San Lorenzo frente a Cerro 2015 en Capiatá. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Habilita 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gaole, la camionetaza al mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Fiel oyente reportando sintonía, Blas Antonio Serafini. Cachorrito. ¿Cómo se llama el cachorrito? Luna, mira vos. Cachorrito de Blas Antonio. Saludos para Blas Antonio allí en San Lorenzo. Sí, señor, en la zona de Sinalco, camino a Ñembú. Abrazos para Blas Antonio Serafini. 1-1. Para Fútbol a lo Grande, hace unos minutos con nuestro director Arturo Máximo Rubín, habló en exclusiva Ángel Romero antes de su presentación oficial en Boca Juniors. Dio notas, como que antes de llegar al club habló mucho con Oscar Romero y agradeció a Riquelme por la confianza.
Muy bien, allí entonces la charla que tuvo en el extra de Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín. Allí el futbolista que va a militar en Boca. Hablamos de Ángel Romero antes de la presentación en Boca. Su hermano estuvo un tiempo allí, Oscar Romero. Sí, claro, Oscar estuvo allí. Ahora le toca el turno a Ángel. Y ambos en su momento llegaron a unas pruebas en Boca. Siempre cuenta Arturo, en su momento a Rufino, que fue el que llevó. Cañete. Sí. También. Y ahora le toca el turno a Ángel Romero de vestir la camiseta de Boca. Sí, señor, el partido 1-1, Darío. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita. Asegura tus juegos con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, exportación a colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Intenta Nacional, pero se le nota cansado a ambos equipos. La pelota le va quedando, por eso los cambios, varios cambios. Decía Niño Hielo en Arrúa, en Roque Santa Cruz y 3. El otro, Gastón Benítez. 3 que salieron con alguna molestia. En el caso de Arrúa, por lo menos muscular. Roque, el tema de la rodilla. También parecía muscular lo de Benítez. Cuando aquí se vendrá otra variante del lado del Trico. Así mismo. Pero que dice Germán tiene el parte baja. Estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Germán. Así es, como lo decía Jorge, mueve por última vez la banca Felipe Jiménez en este partido. Con la 13 a la cancha, Leandro Mesa. Se retira Fabricio Jara. Correcto, Germán Eliodoro. Allí en la zona de parte baja en Itagua. El cambio del lado tricolor. Darío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago Subellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Gracias por el dato, Jorge Casano. Sabía el segundo nombre de Germancito Tilner, Eliodoro. Entonces, Germancito allí en la zona baja. Dato de recaudación aún no tenemos, ¿verdad, Daniel Luque? Normalmente Luqueño suele dar, creo, ¿verdad? Pero de momento no, ¿verdad? De momento no. Esperamos que en los próximos minutos, en el mejor de los casos, antes de que termine el partido, ya se ha difundido ese dato, Jorge. Que mucho cayó el nivel de esta segunda etapa. 1-1, Darío. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Y coste que Nacional hizo sus 5 cambios a Nacional. A Luqueño todavía le queda. Pide infracción allí. Otro que ingresó en esta etapa complementaria, Marcelo Ojeda, centrocampista del lado derecho para el conjunto de Luqueño. No le dice el árbitro del partido. Salió mucho Gutiérrez, va cargando el equipo de Luqueño. Termina complementando la salida Fernando Díaz, aunque recaptura sobre la zona derecha. Avanza por ahora Ocampos, quiere colocar el centro. Va Luqueño por el gol de la victoria. Pelota arriba a las manos de Rojas. Sí, Niño. Sí, una especie de centro y tiro al arco. Se le fue cerrando el centro allí. Pero atento, seguro el Kiri Santiago Rojas para quedarse con ese balón. Envía saludo a Alberto Caballero, fiel oyente nuestro, hincha trinidense. Saludo para él reportando sintonía. Y reporte sintonía también desde Jaén, España. Canterito, Axel de América en su momento. Saludo para él. Muy bien, el partido 1-1, Darío. Ofertas en Aires con instalación gratis y cuotas de 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Peiriga. Canterito también envía un saludo para su sobrino que dice va camino a la cancha para ver San Lorenzo Cerro. Fue el cantero en sintonía. Muy bien, señores. La pelota le va quedando ahora a Martínez, Álvaro Martínez sobre la zona izquierda del ataque de Luqueño. Recoge Feliu, quien está picando. Es Hugo Adrián Benítez, pero no lo observa. Intenta por ahora Lucas González. Vuelo del ataque, marcamos el tiempo de juego. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro Chaco en Villa Corte. Están empatando Luqueño Nacional 1-1. Y su seguro Chaco. Ahora sí, Germán modifica Luqueño. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Germán. Se van de la cancha los dos ofensivos de Luqueño. Se van Sergio Díaz y también Iván Maggi, el futbolista argentino, para permitir el ingreso del 35, Alan Pereira, y también del 7, Kevin Pereira. Los Pereira de Luqueño a la cancha. Retiramos a la cancha con la 7, Kevin Pereira, con la 35, Alan Pereira. Se fueron Díaz y Maggi.
Muy bien, Alan Pereira estuvo el año pasado, si no me equivoco, en Guaraní. Quiere ganar el equipo de Nacional y va con Feliu sobre la zona derecha. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.D. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Lucas González con la pelota dentro del área de Luqueño. Marca Viesniat, despeja con la pierna izquierda. La pelota sobre Fabricio Jara. No hay falta. Recoge el rebote y se viene Kevin Pereira al piso. Tampoco hay infracción. El árbitro deja seguir. Tiene la pelota sobre la banda derecha. Feliu, pase de Gaona Lugo. Se muestra Leandro Mesa en campo rival. Lo quiere ganar Nacional. Va Mesa, pero se equivoca en el pase. Sale Aguilar. Se va a quedar con la pelota el arquero de Luqueño. En Concasa, Calatrillo, Tejabramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Samber. Banco, viví el verano. Ojo que Luqueño tiene espacios, va Abogado, pero Picolar, Galé termina sacando Mesa, colaborando Ramírez, va Gaona Lugo, pega la pelota en la pierna de Abogado, señores, 42 tenemos de la etapa complementaria, el partido está 1-1, Darío. Martes de Itaú, 35% de descuento en productos varios, 30% en medicamentos y más. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo ahorra y arranca por 50.000 con NT compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Va a sacar la pelota Feliu, cerca de los 43, etapa complementaria, 1-1 el partido. Corre Hugo Adrián Benítez, pero lejos del arco de Alfredo Aguilar. Lo persigue Viesniat, termina ganando el zaguero de Luqueño. Gaona Lugo reclamaba una falta que no existe para el árbitro, que le indica que se levante. También reclama por allí cerca Lucas Barrios. La pelota le va quedando Oscar Ruiz. Va cargando Luqueño. Lucas Barrios sigue reclamando. Le queda Ruiz. Ruiz con Quintana. Ojo que va Luqueño. Si lo ven a Quintana puede estar el segundo. ¡Centro! Buena marca de Cañete cuando iba Ruiz para el disparo, niño. Sí, bien paradito. Sobrio en el fondo. Cañete para terminar por cortar ese avance que parecía podía llevar cierto peligro sobre el final. La conexión de Cureí Ruiz, el 1-2 por izquierda allí con Quintana, hasta que apareció Cañete para cortar. A ver si sobre el final uno de los dos tiene la capacidad de poder ganar en el juego. Luqueño Nacional, porque le quedan todavía 3 minutos al tiempo normal y después veremos lo que se adiciona. Habrá salida para el equipo de Luqueño. En Villeta, zona residencial, salidas rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Promo como tal por último mes, comprando 3 cubiertas te regalamos una para automóviles, camionetas y utilitarios. Carga Nacional, está el segundo, viene. Gol, 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 gol. 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 De Nacional, de la Academia, de Hugo Adrián Benítez, de cabeza. Hay algo que nunca falla, que es el centro, cabeza y gol. Lo entendió a la perfección Gaona Lugo. Se fue metiendo sobre la banda derecha. Levantó la cabeza, colocó el centro allí en el área chica. Cayéndose, arrojándose de palomita. Golpea de cabeza Hugo Adrián Benítez. Ingresó para esto en esta etapa complementaria entre los zagueros. Se arroja, aplica el testazo por bajo. Cerca del poste izquierdo, nada que hacer para Alfredo Aguilar, se enoja con sus compañeros en defensa. Nacional estaba perdiendo 1-0, lo empató, lo da vuelta y por ahora es el puntero absoluto de la apertura. Itagua, Luqueño 1. Siempre está allí con una marcha más adelante. Ese es Gaona Lugo, que ganó la última línea. Centro preciso y perfecto para que en medio de los centrales aparezca allí Hugo Adrián Benítez para lanzarse de palomita abajo al poste izquierdo. Parecería que llega a rozar con el pie izquierdo, pero se lamenta Aguilar, no llegó a sacar esa pelota de cabeza. Nuevamente la fórmula del gol. Está ganando en Itagua Nacional casi sobre el cierre. Puntos importantes para el tricolor de Felipe Jiménez. Momento del gol. 43 minutos, segunda etapa. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Señores, Luqueño 1, Nacional 2. Hizo seguro Chaco. ¿Cuánto más, Germán? Bueno, ya nos va a indicar Germán, son 5 más.
5 más se juega en Itagua, señores, hasta los 50 el partido. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Promo como tal por último mes, comprando 3 cubiertas te regalamos una para automóviles, camionetas y utilitario. Como mejor en todos los caminos. Puede empatarlo. Escucho, Germán. Sí, para responder simplemente a la pregunta, ya complementaste vos la información. Se juegan 5 minutos más, hasta el minuto 50 va este segundo tiempo y recién fue amonestado por cometer una falta Leandro Mesa, el volante recientemente ingresado en el Trico. Es el segundo que ve la tarjeta de amonestación en la visita. Y está en el suelo Rojas, si no me equivoco. Santiago Rojas, luego del pelotazo de Ruiz. Sí, y un segundo después ya se puso de pie nuevamente el arquero tricolor. Señores, gana Nacional 2-1. Apostarla te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostarla, sponsor oficial del Albirroja. Coció con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera es lo mejor en lácteos. Se viene Hugo Adrián Benítez, intenta el contragolpe, se le termina yendo la pelota que dice el asistente. Que habrá saque de costado, es para el equipo de Nacional en su terreno. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general día 640. Teléfono 496-553, seguinos en Instagram como Bemay Flores. Esto se está yendo de a poco, 47 de la etapa complementaria, gana Nacional 2-1 en Itagua. Ofertas renovadas de los imbatibles de stock, productos de primera necesidad con los mejores precios del país en supermercados Stock Express y Online. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. De momento en la cima del campeonato el equipo de Nacional, claro, la espera de los otros partidos. Juegan más tarde San Lorenzo, Cerro Porteño, mañana Libertad Ameliano, 2 de mayo frente a Olimpia. Con Coca-Cola y Power vivir la Copa Mundial, buscar las tapas doradas y participar por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Pelota para el equipo de Nacional, cargando la academia, el balón le va quedando Hugo Adrián Benítez, bajando sobre la presencia de Feliu. Vino la marca de Kevin Pereira, se viene Giovanni Bogado para el equipo de Luqueño, le queda muy poco el partido, 2 y termina el juego. La pelota de Santiago Campos, avanza el conjunto de Luqueño, levanta la cabeza Campos, cruzamiento de terreno, va a elevar el centro, frena la marcha, prefiere el pase corto allí con Marcelo Ojeda. Ojeda perdió tiempo, va Luqueño por el empate. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Volve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no lo dejes ir. CNTC por Emoy. Giovanni Bogado levanta la cabeza, carga el conjunto de Luqueño. Apertura sobre la zona derecha para Santiago Campos. Campos con la pelota, le queda muy poco al partido. Sacando de cabeza la defensa de Nacional. Insiste Luqueño, viene el gol, el empate. Travesaño, el arquero Rojas, la pelota pegó en el travesaño en lo último del juego, venía de cabeza el arquero y el travesaño Niño. Otra más, Viñaga está activo principalmente en el área rival, la llega buscando con este cabezazo, llega a desviar levemente allí, me parece rozar el arquero Rojas, el travesaño, y la pelota le queda nuevamente a Rojas, que asegura tenaza. A falta de 30 segundos, esta última pelota era para el empate luqueño. Igual, todavía no termina el partido. Le quedan 20 segundos al juego. Luqueño quiere el empate. Atención, sube sobre la zona derecha. Va Ojeda, va a colocar el centro. Se va el juego en Itagua. El día de mañana sigue la fecha 2, con el duelo entre Libertad Ameliano a las 18 horas en La Huerta. Luego 2 de mayo Olimpia a las 20:15 en Río Parapití. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros acto en Villa Gorge. Luqueño 1, Nacional 2. Y su seguro Chaco. Insiste Luqueño, el disparo al arco de Alan Pereira afuera. Me parece que fue lo último. Se salvó de vuelta Nacional, Niño. Ahora la última, sí. Allí sobre el cierre. Insistió, buscó. Ahora está media vuelta. Se defiende como gato panza arriba sobre el final el equipo de Nacional. Y se queda con puntos claves de oro, que lo deja momentáneamente en la cima con 6 al equipo nacional. Y se escucha el grito de Nacional de los hinchas que están allí en la gradería ecológica. Es así el grito de los aficionados de Nacional. Esto va a terminar, me parece que se va el juego. ¿Alguna revisión o no?
va a terminar el partido en Itagua, señores, ganando la Academia por ahora 2-1. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, segura, empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. ¿Se está revisando algo? No. Señores, no hay tiempo final. Final del juego, final del partido en Itagua. Inicio de la jornada 2 del torneo Apertura, fecha de adelanto. Ganó la Academia, ganó Nacional, que por ahora alcanza la cima porque la primera fecha le ganó a San Lorenzo. Ahora tumbó a Luqueño. Luqueño 1, Nacional 2. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevilla 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Acá estoy con el señor Víctor Morán, directivo del Sportivo Luqueño. Don Víctor, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Qué pasó en este segundo tiempo? Parecieron dos luqueños, entre comillas, el del primero y el del segundo tiempo. Sí, lastimosamente parece que el equipo no salió. Entramos dormidos en el segundo tiempo, entrar ese gol de vestuario, digamos, en Nacional, y después una desatención ahí en la salida nos costó el segundo gol, lastimosamente. Desatenciones en defensa definitivamente, ¿verdad? En el principio y sobre el final del partido. Sobre el principio del segundo tiempo y sobre el final del partido. A mi parecer sí, el primer gol de cabeza ahí le dejamos solo al de Nacional. Y en el segundo un despeje que quedó corto y a contrapierna de la defensa y cabeceó súper bien, centro preciso ahí de Gabona Luz, no hubo caso. Y en la elaboración, ¿qué le parece que faltó, don Víctor? Porque en el primer tiempo sí fabricó varias ocasiones de gol y en el segundo tiempo se quedó en ese aspecto el equipo. Sí, creo que desaprovechamos varias en el primer tiempo. Así como decir, mucha participación de todos los, y no sé si nos quedamos sin combustible, pero faltó más del equipo en el segundo tiempo. Quizás el desgaste, el calor, las corridas permanentes en el primer tiempo le hizo factura. ¿Usted cree eso? Creo que sí, pues está bastante pesado para ambos. No es excusa, ¿verdad? Pero Luqueño hizo el desgaste en el primer tiempo y creo que le pasó factura en la parte final. Lo lindo del fútbol es que da rápidamente revancha, ¿verdad? Este fin de semana y contra uno de los grandes, uno de los campeonables, entre comillas, como siempre se dice, ¿verdad? Eso es lo bueno, lo positivo, digamos, pese a este mal resultado, que rápidamente se puede revertir. No, y totalmente, vamos a ir a buscar el resultado en la cancha de Cerro para recuperar este bajón. Este tropiezo, digamos. Claro, y mantener el rendimiento a lo largo del partido es lo que va a ser clave también, ¿verdad? Sí, eso lo va a tratar seguramente el profe ahí en vestuario con los muchachos. Gracias, don Víctor. Por favor, a la orden. Serán las palabras de Víctor Morán, directivo del Sportivo Luqueño, que observó el encuentro aquí en el sector preferencial del estadio Luis Salinas, Jorge. Correcto, Germán, ya liberado. Después sí, para las notas, allí en la zona baja, conferencia, los entrenadores del lado de Luqueño, de Nacional. Imaginamos la felicidad, porque así observamos a la distancia los hinchas tricolores retirándose. Hasta más tarde, Germán, gracias. Perfecto, Jorge, saludos a la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Los invitamos a seguir en sintonía. Así mismo, porque ya se vendrán las conferencias, vamos a ir compartiendo seguro eso después. Un partido que se termina liquidando sobre el final. A los 43 minutos parecía que caminábamos rumbo al empate. Tempraneramente en el inicio del segundo tiempo, de cabeza Gastón Benítez, el gol para Nacional. Se frenó un poco Luqueño, tuvo alguna posibilidad también Nacional de alguna preocupación que podía tener el hincha tricolor, a la victoria final con el gol de Hugo Benítez. La gran corrida de Gabona Lugo, que sigue siendo ese diferente en cuanto a la velocidad, el juego, el movimiento allí, fue vital para ese cabezazo sobre el cierre y el triunfo de Nacional. ¿De qué manera? Primer partido le ganó a San Lorenzo, el segundo partido a Luqueño, el 2-1, y el triunfazo tricolor momentáneo puntero a falta de los otros partidos, y a ver qué pasa con Olimpio mañana en Pedro Juan. Ya nos vamos allí a Capiatá, porque hay una gran expectativa para lo que se vendrá con Diego Iván, con Ricardo, con Víctor. ¿Cómo estás? Buenas noches, Diego Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Sí, ya estamos acá en la ciudad de Capiatá para un partido donde juega San Lorenzo. Rayadito hace local acá en cancha Erico Galeano frente a Cerro Porteño. Un colorido interesante de público. Estamos con un colorido muy bueno realmente para lo que pueda proponer San Lorenzo, Cerro. De hecho, Cerro acá es local en cancha de Capiatá. Pero realmente es algo fantástico ver esto en el fútbol paraguayo, la asistencia del público.
principalmente los equipos grandes del fútbol paraguayo como lo son Olimpia, Cerro Olimpia y el resto, pero acá evidentemente el colorido fantástico. Una cancha que está en buenas condiciones, estamos con Ricardo, con los compañeros observando, con Damián la parte técnica, con Víctor Villalba. Muy bueno está el campo de juego del Erico Galeano. Los equipos están en vestuario, ya van a pisar la cancha para este adelanto de la fecha número 2 del torneo de apertura. Un equipo de San Lorenzo que viene de caer justamente ante Nacional, que volvió a ganar el tricolor frente a Sportivo Luqueño 2-1. Había perdido San Lorenzo frente a Nacional en este arranque 1-0 y Cerro viene de empatar frente a Libertad en condición de local 1-1. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas noches, Ricardo F. Buenas noches, Diego. Saludos para los compañeros, para la audiencia. Bien, realmente esperando por el inicio del partido. Acá el calor realmente es muy fuerte. Pero por supuesto nosotros contagiados con el ruido de la gente, de los hinchas de San Lorenzo, los hinchas de Cerro Porteño. No sé si hay 8.000 personas como decía hoy el presidente, ¿verdad? Pero creo que esto se va a ir sumando un poco más. Vamos a llegar a tener una cantidad aceptable de público el día de hoy aquí en Capiatá. Muy bien, vamos a probar el contacto con Víctor Villalba, con Víctor, con las informaciones. Tenemos equipos confirmados, ya tenemos San Lorenzo, ya tenemos Cerro Porteño. ¿Cómo te va, Víctor? Bienvenido, buenas noches, Víctor. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, renovado saludo para la audiencia de Fútbol en lo Grande Radio Monumental. Ya se van ubicando los suplentes en sus respectivas bancas. Hoy Cerro estrena camiseta, la titular, la azulgrana, mitad y mitad. Va a usar el día de hoy aquí en su visita a la ciudad de Capiatá, así que es inminente el ingreso de los equipos. Cuando quiera, Diego, repasamos formaciones titulares de San Lorenzo y Cerro. Sí, señor, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Adelante, Víctor. San Lorenzo en el arco, 1 Federico Cristóforo, capitán de equipo, 2 Leandro Esteche, 4 Alexis Doldán, 5 Teodoro Paredes, 11 Iván Torres, 22 Ignacio Figueroa, 8 Aldo Quiñones, 6 Héctor Villamayor, 30 Axel Galeano, 10 Alex Álvarez, 9 Alfredo Barrios. El equipo dirigido por Sergio Orteman, suplentes Wilson Quiñones, Matías Martínez, Bruno Piñatares, Víctor Céspedes, Tobias Jara, Pablo Aveiro, Luis Cáceres, Hugo González, Mauricio Rivas, Antonio Oviedo y Maximiliano García. Continuación, equipo de Cerro, 1 Alexis Martinarias, 2 Fabricio Domínguez, 23 Gustavo Velázquez, capitán de equipo, 22 Matías Pérez, 15 Blas Riveros, 28 Carlos Franco, 26 Robert Pirigamba, 5 Jorge Morel, 31 Ignacio Alicea, 11 Juan Iturbe, 19 Pablo Vegetti, titulares de Jorge Baba, suplentes Roberto Fernández, Abel Luciati, Cristian Paredes, Guillermo Benítez, Lucas Quintana, Fabricio Peralta, Gabriel Aguayo, Jonathan Torres, Santiago Mosquera, Rodrigo Gómez, Mauricio de Carvalho y Mateo Klimovic. Diego. Muy bien, correcto, Víctor. Arbitraje de Arles Benítez. En el bar estará Fernando López. Esto es Fútbol a lo Grande. Estamos por la 1080 AM y toda su plataforma. Con esa gran sintonía que tenemos en cada transmisión de fútbol, realmente marcamos una alta diferencia en lo que tiene que ver con ese compromiso y con esa voluntad, el sacrificio que ponemos a cada cobertura futbolera realmente, y es impresionante la sintonía que tenemos. Repito, en toda su plataforma, en Fútbol a lo Grande por la 1080 AM. Radio Monumental. Darío Arguello, ¿cómo te va? Buenas noches, Darío. Buenas noches, Diego, compañeros, audiencias de Fútbol a lo Grande. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguro Chaco. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco, Seones, Café, traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buenas noches. Buenas noches, Diego, Iván, acá desde estudios te comento que se está dando un enfrentamiento por la Liga Profesional Argentina entre Huracán e Independiente de Rivadavia. En Independiente de Rivadavia tenemos 2 compatriotas, José Florentín e Iván Villalba. Muy bien, Víctor, los hinchas de San Lorenzo, ¿en qué sector están ubicados? ¿Preferencial, zona preferencial? Preferencia central y preferencia sur. Para hinchas de San Lorenzo, que trajo también su gente. Yo veo fácilmente unas 500 personas por lo menos hinchas de San Lorenzo. De resto, obviamente, todo de Cerro. Yo creo que estamos en torno a 8.000, 8.500 personas en este momento. Pero hay mucha gente afuera, hay mucha gente que está formando fila para entrar todavía en gradería sur, en plateas. Yo creo que vamos a llegar, o vamos a estar cerquita por lo menos de las 10.000 personas
presentes esta noche aquí en Capiatá. Ahora, una pregunta que te hago, Víctor, de hecho, en todos los escenarios creo que es lo mismo, es lo repetitivo, sin ninguna duda en ese concepto. ¿Qué capacidad tiene el Erico Galeano? 15.000 lugares. Se habilitaron hoy 13.000 entradas para este partido. 15.000, ¿cuánto habilitaron San Lorenzo? 15.000 en total, la capacidad 13.000 habilitadas. ¿Qué cantidad tenemos ahora, Víctor? Aproximadamente. Yo creo que estamos en 8.500, un poquito más, quizás llegando a 9.000, hasta ahí en este momento. Pero reitero, hay mucha gente afuera todavía que va a entrar en los próximos minutos. Muy bien, correcto. Bueno, ¿qué se espera por este partido? Algo lo previo, Ricardo. Cerro está obligado a ganar, no queda otra para Cerro. No, claro, Cerro obligado a ganar, San Lorenzo a no perder, porque si San Lorenzo vuelve a perder y va a quedar un poco golpeado ahí sin puntos en la tabla, en el acumulativo, teniendo en cuenta que es un equipo que divide solamente por esta temporada. Entonces, si bien perdiendo en lo peor de los casos el día de hoy, pero ganando la tercera fecha, va a tener igual promedio 1, porque van a ser 3 partidos, divididos los 3 puntos que tiene, le va a quedar un promedio 1 igual. Es la ventaja que tienen los equipos que recién ascienden, que si ganan, suman demasiado y están bien, pero si no ganan, allí se les empieza a complicar. Buena noticia para los equipos que están comprometidos, como Ameliano, por ejemplo, es que hoy perdió Sportivo Luqueño, que había ganado la fecha pasada, comprometiendo inclusive al 2 de mayo, porque pienso que si uno mira y hace los números bastante fríos, no está nadie muy cómodo en cuanto al acumulativo y el promedio, excepto los grandes, ¿verdad? Pero después hay varios equipos, creo que 5 o 6 que están ahí metiditos y no pueden perder demasiado, de lo contrario se van a complicar. Bueno, muy bien, habló Ángel Romero, presentado en Boca Juniors. La nota en el Extra Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín. Vamos a escuchar lo que decía Ángel Romero y su presencia en el equipo Ceneice de la Argentina. ¿Cómo te va? Todo bien, Arturo, ¿cómo estás? Bien, disculpanos, Ángel, estamos en el Extra NPI. La primera palabra con tu presencia en Boca, enseguida va a ser presentado. Cuando te vimos, cuando llegaste, todo lo que despertás, Ángel, en Boca, contanos, Ángel. Sí, la verdad muy contento, Arturo, de poder dar este paso en mi carrera. Bueno, llegué ayer en el país, hoy me hice la revisión y bueno, gracias a Dios salió todo bien y pude firmar por Boca. Ahora estuve entrenando con el equipo, mañana ellos tienen un partido de la liga contra Estudiantes y bueno, ya metido a lo que sería acá en Boca y trabajar para ponerme bien físicamente y poder ayudar al equipo. Totalmente, Ángel Romero, esto de Boca, lo que es, las contrataciones que está teniendo Boca para lo que viene. Sí. Mucha expectativa. Boca ahora comenzó a... Muy bien, correcto. Después seguimos. Gracias, Rodrigo. Muy bien, después seguimos. Correcto, estamos de retorno aquí en Capiatá. Después vamos a volver a escuchar justamente la nota con Ángel Romero. Muy bien. Ahora ayudarle al equipo y poder hacer... Muy bien, correcto. Después estamos con Ángel Romero. Vamos a seguir después la nota porque los equipos están en el campo. Vamos al comentario previo de Ricardo F. en una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBT 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, los equipos en el terreno de juego, allí vemos a los de Cerro saludando a los árbitros, también a sus colegas, los de el conjunto de San Lorenzo. Lo veo a Cristóforo muy pintoresco, un arquero, sabemos que tiene mucha experiencia en el arco y solamente me venía la imagen del gol que casi le hizo Jara al partido pasado, el jugador de Nacional, la pelota que pegó en el travesaño y va a ser un golazo de la mitad de la cancha. Y Cerro, que hoy presenta a Vegetti como titular, no es el debut, pero sí es el primer partido como titular de Vegetti. La pregunta es, ¿cómo va a jugar Cerro? Va a jugar para Vegetti. Vegetti se va a tener que acomodar a Cerro. ¿Cómo va a hacer eso? Porque siempre nos preguntamos con los técnicos, por ejemplo, el técnico se adapta a su plantel, el plantel se adapta al técnico. Ahora
Vegetti va a adaptarse a cómo juega Cerro Porteño, o Cerro Porteño se tiene que adaptar a Vegetti para sacarle el mayor provecho al goleador que trajo Cerro por muy buena plata, 37 años, 3 años de contrato, lo que significa que va a jugar hasta los 40. Si es que no lo venden, cosa que para mí va a ser muy difícil, o si no se rescinde antes, ¿verdad? De acuerdo a lo que haga Vegetti en el club, porque si no hace goles, si lo trajeron para hacer goles, entonces no sé hasta cuándo va a tener vida. Ahora si empieza a convertir, se empieza a ganar el cariño de la gente, ahí creo que hasta los 3 años pueden llegar a ser cortos para el jugador Vegetti. Cerro Porteño con algunos cambios, no está Gómez en la zona defensiva, vuelve Domínguez como lateral derecho y Franco, que va a ocupar el lugar que tenía Domínguez, dejándolo a Vegetti adelante, ocupando el lugar del jugador colombiano que hizo su debut en Cerro Porteño en la fecha anterior, la fecha pasada, y por supuesto ahora ya con toda la ilusión del mundo Cerro de ver si cambian las cosas. San Lorenzo, un equipo recién ascendido, va a jugar su segundo partido, como todos los demás, en esta primera división del año 2026, con un técnico bastante estudioso como Sergio Orteman. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa entonces entre estos equipos. Cerro Porteño, que está obligado a ganar, y San Lorenzo, que no debe perder. Un empate hasta le va a quedar bien a San Lorenzo. Claro, la victoria ni hablar, pero el no perder ya va a ser algo positivo para el conjunto de Sergio Orteman. Muy bien, correcto, señor. Estamos a la espera de este partido entre San Lorenzo y Cerro Porteño. Adelanto, fecha 2 del torneo, apertura al fútbol paraguayo. ¿Qué tenemos, Víctor? Y ya esperando solamente el inicio del partido. Se hizo el sorteo, resta solamente la evaluación de las redes de portería y falta 1 minuto para el horario oficial de inicio. Bueno, como bien decías, Víctor, camiseta, la nueva camiseta, la piel de Cerro para el 2026. Ahora en este juego, la de San Lorenzo ya lo hizo la fecha anterior con la camiseta nueva, me imagino, Víctor. La vez pasada usó la alternativa, los dos usan por primera vez la titular. La vez pasada jugó de gris San Lorenzo en cancha de Nacional, hoy estrena la rayadita y Cerró por supuesto la azulgrana. Muy bien, correcto, esto va a arrancar, Darío. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Pacará y Encarnación. Carga con la app y participa por premios. Copetrol, vamos. Inscríbete hoy en la Universidad Iberoamericana con matrícula exonerada y 35% de descuento en las cuotas. Universidad Iberoamericana, tu diferencial sos vos. Muy bien, el árbitro va a tocar la pelota. Sportivo San Lorenzo, arranca el fútbol. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota para el fondo, sale Cristóforo, portero de San Lorenzo. Va a ubicar esa pelota Cristóforo. Lento desplazamiento, área chica. Ahora sí le pegó, tiró pelotazo, largo arriba sobre la izquierda. Viene parando la pelota el hombre rayadito. Va por mitad de terreno, Galeano, tiene, coloca al medio. Deposita la pelota, buscando bien la acción sobre punta zurda, se metía Figueroa. El árbitro de conseguir, ataca San Lorenzo. Viene bajando Álvarez. Está por mitad de terreno, zona izquierda, mueve la pelota. Avanza el rayadito. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y no TV gratis. 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participa comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. La pelota a mitad de terreno para Pérez da Bota. Jugando en el balón sobre punta derecha. Corre, se va de arriba. Se va de arriba. Es el hombre de San Lorenzo. Vino la mano. Pelota. Se metía en esa zona justamente el Tito Torres. Pone al cuerpo. Viene bajando sobre punta zurda. Amaga, colocó, tiró pelota al medio. El rebote para Figueroa. Toca, levantó la cabeza. Sí, señor, te escucho. Sí, en San Lorenzo finalmente en el medio va por derecha Axel Galeano y por izquierda Héctor Villamayor. El doble 6 lo componen Figueroa y Quiñones. Excelente, Víctor, pelota a la derecha, sale Cerro Porteño con Pérez da Bota. Pechugona, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta. En San Justo de Los Ángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perfecto, Socorro, Ñembú. Venta 093308813 San Justo Hierro. Nacional le ganó a Luqueño por 2-1. Flan de leche Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con las camiones JMC. Adaptadas tus necesidades y diseñadas para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chaco Mero Automotores. La pelota al medio, va saliendo en esa zona. Matías Pérez Bavira levanta la cabeza, pone de zurda. Entregó para Rivero. Rivero tiene, sostiene pegadita la raña. Va por el medio Rivero. Rivero se entregó para Morel. El rebote, pelota a la izquierda, se metía Galeano. Viene peleando en esa zona Esteche de San Lorenzo. Está ganando Esteche. Esteche jugó por el medio, el rebote para Blas. Ataca Cerro, busca el primero.
La acción es buena, pero marca Aldo Quiñones. Aldo puso dejando mitad de terreno, zona media. La viene bajando San Lorenzo. Otra vez para Aldo. La marca punta derecha, recupera Galeano. Tiene para Rayadito. El pelotazo largo al fondo corrió. Se metía Pérez, pelota en costado. Se metía Aldo. A ver qué dice el juez. Y será tiro de portería para la visita. El comentario Ricardo F. es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sobre estos 2 minutos del primer tiempo, ¿cómo ves el trámite de juego, Ricardo? Bastante parejo. San Lorenzo que salió decidido con jugadores que ponen todo lo que tienen que poner en terreno de juego. No hay divididas donde no lleguen con fuerza, con temperamento, y Cerro equivocándose en los pases cortos. La pelota a la derecha, sale Velaje, juega pelota para el fondo para Cerro. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se unen a Café Traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Pérez cometió falta y van de todo, dicen al árbitro. Víctor. Así es, amonestado Martín Pérez, lo sujetó a Alex Álvarez cuando ya se escapaba. Sale temprano la primera amarilla Matías Pérez. Muy bien, amonestado Pérez, tiro libre para San Lorenzo. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperar la actividad tu energía extra. Una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto A, y evolucionamos juntos. Tiro libre, señores, pertenece a San Lorenzo, le va a pegar. El Tito Torres está para pegarle de zurda. ¿Quién está de derecha, Víctor? Héctor Villamayor. Muy bien, Villamayor de derecha. El Tito está para pegarle de zurda. Ex Cerro Porteño, dicho sea de paso. Le va a pegar el Tito Torre. Está en territorio de Cerro. Repito, el partido por ahora está igualado 0-0. Estamos llegando a minuto 4. Pelota en el aire. El cabezazo dentro del área. La va buscando a lo que yo le pegó. Tiche le pegó de aire. Arriba, tiro de portería para Cerro. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores. Con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Esto es fútbol a lo grande por Monumental, por la 1080M y toda su plataforma. Muchas gracias a todos los que están en sintonía a través de redes sociales. La pelota a la derecha, juega Velaje. Está dejando para Cerro, movió, se equivoca. El balón para Barrios, tiene para San Lorenzo Barrios. Jugó sobre punto, zurda para Villamayor. Viene picando bien por el medio. Ataca San Lorenzo, hay peligro. Pelota larga, profunda. ¿Qué pasó, Ricardo F? Se apuró acá el jugador de San Lorenzo para meter el pase. Cerro sigue equivocándose en los pases cortos, no puede salir con comodidad, no está jugando largo tampoco para ver si de esa manera intenta salir del asedio que le propone San Lorenzo apretando en la salida. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad, delito exacto, indica Diego Iván. El partido por ahora permanece 0-0. Hizo seguro Chaco. Nacional le ganó a Luqueño 2-1. Informa personal, elegir la conexión total, personal flow. En este momento por la Liga Profesional Argentina, 21 minutos el choque entre Huracán, Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo. En Independiente Rivadavia tenemos 2 paraguayos y en San Lorenzo está en la portería Orlando Gil. La pelota para Licea. Licea tiene sobre la izquierda, puso para Blas, levantó, tiró al centro. La marca en esa zona. Iba despejando Doldán. Cristóforo atrapa la pelota. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Todos hablan del Mundial con Slot del Sol. Puedes ganar un viaje todo pago con Lauris Viva. Más jugás, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Mañana prosigue la fecha con Libertad Ameliano. 6 de la tarde de fondo, 2 de mayo Olimpia. En Pedro Juan 2015. Martes de ahorro con Continental, hasta 30% de descuento con tarjetas crédito. Contactanos al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Supli celebramos 70 años siendo tu de confianza, repuesto, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. ¿Y los técnicos qué dicen por ahora, Víctor? Vivaba con su perfil habitual, ya parado desde el primer instante del partido. Orteman, brazos detrás de la espalda. En este momento lo vi muy tranquilo todavía el técnico de San Lorenzo. La pelota larga al fondo, va buscando Álvarez. Alex, qué jugada. Está San Lorenzo, remató, tiró, pelota al poste. El rebote, insiste, se manda arriba Villamayor, levantó, le pegó el arco. Ricardo F. Sigo insistiendo, Cerro está jugando mal. O San Lorenzo está jugando muy bien, presionando, robando la pelota. Acá Álvarez sacó un remate con potencia. El arquero Arias aplicando el manotazo, la pelota después en el palo. No puede salir del fondo, no puede tocar con facilidad. Lo aprietan, lo asedian a Cerro.
algo tiene que hacer Baba, de lo contrario me parece que San Lorenzo va a seguir jugando un partido cómodo y lo puede poner en jaque permanente a Cerro. Sí, señor, pelota al fondo, área chica, sale Cerro, pelota al medio, moviendo Piri Mota. El comentario de Ricardo después de una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago se ve en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre la izquierda, sale Matías Pérez, movió, entregó suavecita para Rivero, Rivero va por mitad de terreno, marca Alex Álvarez. Está ganando falta, comete Álvarez. Cometió falta Víctor. Falta del número 10, Alex Álvarez contra Aliceda. Protestó la gente de San Lorenzo, pero ya la decisión estaba tomada. Muy bien, correcto. Tiro libre para Cerro. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Café Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. La pelota para Domínguez, sale para Cerro, movió. Entregó sobre punta derecha para Franco Domina, viene por el medio. Va la marca, pelota de Villamayor, juega para Aldo Quiñones. La pelota para Aldo. Domina, sigue sobre mitad de terreno, zona media, pone la pelota para el fondo. Entregó para Teo Paredes y se movió, juega al medio. Insiste, se moviliza Teche. Teche ganó campo rival, tiene Teche, pone la pausita Teche. Teche movió, dejó sobre mitad de terreno, zona media para Figueroa. Levanta esa pelota larga a la derecha. Viene marcando Cerro, se mete. Mirá dónde busca la pelota Pablo Becchetti. Busca en el medio Pablo. Se asocia con el compañero. Becchetti movió sobre punta derecha. Está dejando cortita para Franco Azara. Ataca Cerro, punta derecha. Energy Gas llega hasta tu casa. Además, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana o pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. La pelota al fondo tiene Aldo Quiñones. Movió por el medio. Ataca San Lorenzo. Juega a mitad del terreno. Movió para Barrio. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA. Es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos a 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billeto 92. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Pablo Becchetti baja mucho al medio sector del campo de juego, Ricardo. Claro, necesita tener contacto con la pelota porque él está jugando muy lejos de con nadie lo va a asistir. Porque Cerro, de hecho, no tiene la pelota, por eso quiere asociarse, quiere encontrarse, buscar, tocar con los compañeros y ver si de esa manera arrastra un poco las marcas también y aparece alguien destapado. Cerquita de los 10. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billeto 92. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ataca San Lorenzo, pelota a la derecha, tiene Teche. Teche jugó por el medio, baja la pelota para Aldo Quiñones. La tiene Aldo, va a colocar el centro, no prefiere el paso otra vez para Teche. Teche con ese pase largo dentro del área. El golpe de cabeza, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Virgo y Bam. 0-0. Hizo seguro Chaco. Monumental. Es offside, Víctor. Así es, hubo offside del número 2, Leandro Esteche. Pedían penal los de San Lorenzo, pero ya la jugada quedó anulada por posición adelantada. Ricardo, ¿qué pasó? ¿Cómo viste? No, está bien, la posición adelantada ya no hace que todo lo que pasó después no sirva. Quedó todo anulado. No sé si era para penal, pero Cerro se sigue complicando y entró muy fuerte Riveros en busca de la recuperación del balón. La pelota al medio, va saliendo en zona media. Va buscando Velázquez, está dejando cortita, pone para Pérez Mota, toca Cerro, mitad de terreno. Amaro Cable, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, res, @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Rivero le pegó. Gol. De Cerro Porteño, Blas Rivero. Le pegó de zurda. El centro sobre zona derecha. El centro fue a la derecha en el ataque de Cerro Porteño. El balón finalmente queda sobre la izquierda. Se metía a Blas. Parecía que iba a colocar otro centro, pero no. Probó nomás al arco. Probó nomás, se animó Blas Rivero. Tremendo disparo de Blas. La pelota al poste izquierdo. Voló, no pudo Cristóforo. Y el gol de Blas. Llega Cerro al primero aquí en Capiatá. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana a San Lorenzo por 1-0. Monumental. Antes se decía mucho que en el fútbol no podían ir los dos laterales, que si se iba al derecho se quedaba al izquierdo y viceversa. Acá se fue Domínguez
a meter ese que fue pasado en el otro palo para pegar y para que Cerro muy bien, ahora volvemos. La pelota al fondo, sale Aldo Quiñones, juega. Cerro gana por 1-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Integran Frutos de los Andes PY. Ofertas en aire con instalación gratis y cuotas de 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pelota al medio, sale San Lorenzo. Viene buscando pelota para el fondo. Arriba sale pelota en esa marca justamente Aldo Pérez. Está dejando cortita, gana Vegetti. Vegetti puso para Liceda. Movió sobre la izquierda. Pelota a la punta zurda. Está corriendo, gana Teche. Juega para San Lorenzo. Crystal Caos, expertos en la corcación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal Caos, cristalizando sueños. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos, S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Cerro gana el partido por 1-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillo, teja, broma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. La pelota a la derecha, está saliendo Teche. Teche para Rayadito, puso para Paredes. Levanta la cabeza, botín izquierdo pone en esa zona del campo de juego. Está dejando cortitas para Dolan. Pone sobre punta zurda, toca San Lorenzo ahora. Viene girando por mitad de terreno Villamayor. Villamayor movió, dejó la punta derecha, entrega para Paredes. En Concasa, acá ladrillo, teja, broma, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías, restaurantes de Encar y Samber. Banco, viví el verano. La pelota para Barrios, para San Lorenzo. Colocó, marca en esa zona, Velázquez arriba, golpe de cabeza, peleaba Morel, deja al medio, tiene Vegetti, baja mucho Vegetti a recibir la pelota, movió sobre punta izquierda para Iturbe, ahora toca la pelota Iturbe tiene para Cerro, puso más arriba, rebote la barra. Viene bajando esa pelota, Aldo Quiñones juega para San Lorenzo. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. El día de mañana sigue la fecha 2 del torneo Apertura. El enfrentamiento de Libertad Ameliano a las 18 horas. Esto va a ser en La Huerta. También 2 de mayo recibe Olimpia a las 20:15 en Río Parapití. Señores, corresponde ahora tiro de portería para Cerro. Le pega esa pelota Alexis Martín área. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Martes de Itaú, 35% de descuento en productos varios, 30% en medicamentos y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Y el partido qué te dice, Ricardo F? Bueno, que el gol cambia todo, porque es lo táctico más importante dentro del fútbol. Cerro no estaba jugando bien, San Lorenzo estaba mejor, pero el gol lo hace Cerro en el momento quizás menos esperado, hasta para el propio cerrista. Y ahora Cerro va a jugar con la tranquilidad del resultado. San Lorenzo va a tener que salir, desprotegerse un poquito más. Y también va a tener la tranquilidad de saber que Cerro lo está ganando, porque Cerro estaba por momentos, hasta si se quiere, desesperado en busca de ese gol y jugando mal. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Cerro con gol de Blas Rivero, gana por 1-0. Y su seguro Chaco. En primer turno con Jorge Casal, con Jorge Sosa, la victoria de Nacional 2-1 ante Luqueño. Promo Ray arranca por 50.000 colones de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía el ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Cerro gana el partido por 1-0. Promo Kumo TAE por último mes, comprando 3 cubiertas, te regalamos una para automóviles, camionetas y utilitario. Kumo mejor en todos los caminos. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. La pelota a la derecha, se mete Franco tiene para Cerro, va la marca, pelota sobre punto sur, se metía el hombre de San Lorenzo. A ver qué dice el juez. Finalmente saque de costado para Rayadito. El pelotazo largo para Álvarez. Se mete Alex está sobre punta zurda, se metía, vino rebote otra vez para San Lorenzo. Pica larga, se le va el balón. El rebote pertenece otra vez para el equipo Rayadito. Viene peleando Villamayor. Movió sobre punta derecha, pelota al fondo para Aldo Quiñones. La recibe Aldo. Aldo movió, entregó para Teo Paredes. Sale por el fondo el saqueo de San Lorenzo. Puso por mitad de terreno, juega su media. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Para los fanáticos del fútbol internacional, el día de mañana también arranca la Champions League. Hay encuentros interesantes de las 17 horas. El choque, como por ejemplo, como el del Arsenal, el del Ajax, el del Barcelona, el del Liverpool y Manchester City. La pelota al fondo, gana
0. El comentario de Ricardo es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Llama 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Con gol. Revemos. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Cerro gana 1-0. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En El Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recordamos que el jueves sigue la fecha 2 del choque entre Trinidense y Guaraní a las 18 horas. Esto la pelota al medio. El Martín Torres. Estamos contigo, Diego. Bueno, repetimos. También tenemos el choque entre Rubio Ñu y Recoleta a las 20:15 en La Arboleda. Avanzamos un poco con la fecha 3 del torneo Apertura 2026. Esto va a arrancar el sábado 31 con los choques entre Nacional 2 de mayo a las 18 horas en el Arsenio Erico. También Ameliano que recibe a San Lorenzo a las 20:15 en la Fortaleza del Pique Seré. Otros choques interesantes. El domingo 1 de febrero, Olimpia que recibe a Trinidense a las 18 horas. Esto en el Defensores del Chaco. Y Guaraní, Rubio Ñu a las 20:15 en el Erico Galeano. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Día 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bema y Flores. Ofertas renovadas de los imbatibles de estos productos de primera necesidad con los mejores precios del país. En supermercados Stock Express y online. El lunes 2 prosigue la fecha número 3. El choque entre Recoleta Libertad, 18 horas en el Ricardo Gregor. Bueno, muy bien, estamos retorno, pelota a la derecha, saque de costado para Cerro. Ofertas renovadas de los imbatibles de estos productos de primera necesidad con los mejores precios del país en supermercados Stock Express y online. Como la Roja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroca. Cayó Vegetti, pide falta, Víctor. Así es, Diego pide falta Vegetti, estaba en la marca detrás del Doldam, pero no pasó nada, dijo el árbitro. La pelota al fondo tiene Paredes, este movió, dejó por mitad de terreno, juega la punta derecha, entregó para Esteche. Esteche para la pelota, juega otra vez a la izquierda, toca la pelota, San Lorenzo. Con Coca-Cola y Power viví la Copa Mundial, buscar las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Un gol, Cerro gana. Y su seguro Chaco. Monumental. La pelota a la izquierda. Saque de costado para San Lorenzo. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Evolve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no lo dejes ir. CNTC por Emoy. La pelota sobre punta derecha, cae el hombre de Cerro. ¿Qué pasó, Víctor? Cayó nuevamente Vegetti, esta vez tras el forcejeo con Iván Torres. No cobró de vuelta nada el árbitro. Bueno, ¿y acá qué pasa, Víctor? Y aquí hubo falta contra Fabricio Domínguez, contra Piriga Mota, que está en el piso. Pelota Breves, volvemos de nuevo con el contacto con los compañeros de la cancha, mientras informamos que el equipo de Talleres de Córdoba, donde estaba jugando Ronaldo Martínez, nuestro compatriota, fue remontado y cayó 2-1 contra Vélez Sarsfield en la Liga Profesional Argentina. La Plata Empeños, la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro, empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Ahora mismo el choque entre Huracán e Independiente Rivadavia con los paraguayos José Florentín e Iván Villalba en Independiente. 0-0 el partido. Carga desde Simil y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Paquelay, Encarnación. Carga con la AVI, participa por premios. Copetrol, vamos. Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar, básica, bachilleratos en ciencias sociales y mucho más. Inscripciones 2026 abiertas, consultas al 0186-100-656 ibero.do.py.
Orlando Gil de titular ahora mismo en San Lorenzo por la Liga Profesional Argentina, que se está enfrentando a Gimnasia de Mendoza. En la banca de Gimnasia se encuentran los compatriotas Juan Franco y Blas Armoa. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Recordamos también que Ángel Romero fue oficializado en Boca Juniors en las redes sociales. Nuestro compatriota ahora es Ceneice oficial, la noticia que se venía comentando en Fútbol a lo Grande. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. En San Justo y Hierros, Ángulos, Plancholas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 018-330-8813. San Justo y Hierros. Otro paraguayo destacado en el exterior es Adam Vareiro, que el día de ayer marcó el gol de la victoria para Fortaleza sobre el Floresta. 1-0 al minuto 25 desde el punto penal por el campeonato cearense de Brasil. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. El flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Realizamos un repaso de lo que va a ser la fecha 2, cómo va a continuar la fecha 2 del torneo Apertura 2026. El día de mañana sigue esto con el choque entre Libertad Ameliano. Va a ser en el estadio La Huerta a las 18 horas con el arbitraje de David Ojeda. El cuarto árbitro Samuel Morales y en el VAR Ulises Mereles. También tenemos el choque entre 2 de Mayo Olimpia. Va a ser en Río Parapití a las 20:15. Arbitraje de Mario Díaz de Vivar. Cuarto árbitro Álvaro Jiménez. Y en el VAR José Méndez. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperar la actividad tu energía extra. Una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto A de un evolucionamos juntos. El día jueves 29 de enero sigue la fecha 2 del choque entre Trinidense y Guaraní, que va a darse en el Martín Torres a las 18 horas con arbitraje de Alipio Colmán. El cuarto árbitro César Rolón y en el VAR Carlos Figueredo. También Rubio Ñu contra Recoleta va a ser en la Arboleda a las 20:15. Arbitraje de Blas Romero. Cuarto árbitro Marco Franco y en el VAR Edgar Galeano. Adelante, Diego. Bueno, correcto. Hasta el fondo. Nuevas mochilas. La pelota, madre. Seguimos con el recuento entonces, mientras tanto, de la fecha 3 del torneo Apertura. Como bien decíamos, esto arranca, sigue el sábado 31. El choque entre Nacional 2 de Mayo a las 18 horas en el Arsenio Rico. El mismo día se enfrentan Ameliano contra Sportivo San Lorenzo, que ahora está jugando contra Cerro Porteño. A las 20:15 horas va a ser esto en la Fortaleza del Pique Cirú. Adelante, Diego. Bueno, muy bien. Saque de costado, punta derecha. Vamos a ver, pertenece a San Lorenzo. Esteche puso la pelota dentro del área. Va al despeje, golpe de cabeza, pelota para Aldo Quiñones, le pegó Aldo. El rebote, pelota para Álvarez, le quiso pegar a la pelota, marca Velázquez, pelotazo al medio. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell, más info en @Shell Paraguay. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. La pelota en mitad de terreno, zona media, va avanzando, se mete Galeano para San Lorenzo. Este puso para Esteche, Esteche levanta el centro, tiró, levantó Esteche, golpe de cabeza al medio, sale marcando en esa zona Morel, jugó pelotazo largo, mitad de terreno. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. El Mundial se vive en Slot del Sol, juega, gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugas, más chances de ganar, detalles en slotdelsol.com. La pelota para Esteche, Esteche juega para San Lorenzo, dejando sobre mitad de terreno para Aldo Quiñones, este puso pelota al fondo, movió la pelota, juega la salida, insiste para Paredes, juega para Lodán, toca la pelota al equipo
por Rayadito. El comentario de Ricardo F. es una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Subellana 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo Gambo, tu parrilla preferida. Gana Cerro Porteño con gol de Blas Rivero, gana Cerro 1-0. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín Coco se une en Nescafé Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. El balón sobre la punta derecha, la pelota es para San Lorenzo. Cerro está con el resultado. Pelota a la derecha, tiene Bellamayor, levantó, jugó la pelota del arquero. ¿Qué pasó, Ricardo? Bueno, el jugador de Cerro pide mano del de San Lorenzo y el de San Lorenzo pide mano de Fabricio Domínguez. En realidad creo que no pasó nada, pero cuidado, Cerro se volvió a quedar en el partido. San Lorenzo juega bien, le falta el gol. Víctor, cayó al piso el de Cerro, Domínguez. Falta de Iván Torres contra Fabricio Domínguez. Muy bien, correcto, Víctor. Tiro libre para Cerro, mitad de terreno. Martes de ahorro con Continental, hasta 30% de descuento con tarjeta crédito. Contactanos al 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Supli celebramos 70 años siendo utilidad de confianza, repuesto, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. En primer turno de esta fecha 2 del Adelanto Nacional, volvió a ganar, está con 6 la Academia. Le ganó 2-1 a Luqueño. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano tiene sabor cuando se enciende con Opisa, Choripancho, su pizza, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Y Turbe le pegó, se desvió esa pelota, remate de Turbe, Ricardo. Sí, se desvía. Era un hombre de San Lorenzo que iba al cruce, la jugada muy buena de vuelta por el sector derecho, desborde, la pelota al medio. Y Turbe le pegó de primera como venía. Se desvía, pasa por encima del travesaño, era el segundo de Cerro, se salvó San Lorenzo. Tiro de esquina, ¿quién le pega, Víctor? Blas Riveros. Muy bien, le va a pegar Blas. Es un tiro de esquina a propósito con gol de Blas. Está ganando Cerro por 1-0. Estamos llegando a minuto 28 ahora, minuto 29. En la etapa inicial de este partido se juega en el Helico Galeano. Esto es fútbol a lo grande. Esto es 1080M, Radio Monumental y toda su plataforma. El árbitro autoriza tiro de esquina. Autorizó el juez. Cerro quiere el segundo. Cerro busca el segundo. Vamos a ver si se le da. Pelota en el aire. Cabezazo. Aliceda corre. Vaca para Cerro. Unisal, C Central España 330, San Lorenzo, Filiales, Alambaré, Capete, Itagua, Coronel Oviedo, Villarreal, Caguasucio, al este, Carapeo, Pilar, Unisal. Para instalar tu industria, fábrica, organización, Centro Industrial de Billetero y todo, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria sea. ¿Quién comete falta de Domínguez, Víctor? Fabricio Domínguez, Alex Álvarez. Muy bien, tiro libre para San Lorenzo. Amaro Cable, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja de entrar en Escolita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. El árbitro va a autorizar tiro libre para Rayadito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Diego Iván. Señoras y señores, Cerro gana 1-0. Y su seguro, Chaco. ¿Quién le pega a Víctor? Héctor Villamayor. Le va a pegar Héctor Villamayor, tiro libre para San Lorenzo. Hice el rayadito, llega el empate en pelota parada, veremos qué pasa. Atento el arquero Alexis Martinaria. A ver, le pegó Villamayor, cabezazo fuera. Doldán de cabeza, Ricardo. Bueno, el centro fue pasado, Cerro perdió la marca. Aparece el defensor central por detrás de todos, Doldán, en el segundo palo para aplicar el cabezazo sin la dirección necesaria. Parecía empate de San Lorenzo, se enoja Vegetti ahora con el árbitro, le dice, me agarran, me pegan y no cobras nada. Bueno, hay que ver qué pasa con el árbitro, capaz no le gusta el 19. Muy bien, hay una pausita, Víctor. Así es, minuto para hidratación. Vegetti aprovechó para reclamar, lo mismo Pirida Mota. Iván Torres también se acerca al árbitro. Todos con alguna queja sobre algunas decisiones puntuales a lo largo de este primer tiempo. Vos sabés que yo le decía justamente a Ricardo, pero lo decían de manera seria. Cuando veníamos a Enrico Galeano, a Pablo Vegetti, ¿te acordás que decía Ricardo? Le van a ir a Vegetti, le van a buscar a Vegetti, Ricardo, ¿te acordás? No, pero claro, si el 9, de hecho que no lo van a dejar jugar. Pero una cosa es que le cometan falta y el árbitro no cobre. Porque para mí hay dos oportunidades donde le cometen falta y el árbitro dejó pasar. Inclusive hay faltas fuertes que también dejó pasar. Y en la primera, que él cobra y saca tarjeta amarilla, no la se las... Darío,
Aires Split 18 cuotas 189.000, heladeras medida 300 litros 18 cuotas 169.000. Comprando participás de la promo 2.000 millones en premios. Brigistol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde Los Viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Bueno, vamos a los técnicos. Indicaciones de Orteman, permanentemente Orteman indicando, Víctor. Así es, los dos aprovechan este minuto de pausa, lo mismo va, hablan entre los propios jugadores, por ejemplo Pirida, Mota y Iturbe coordinando algo en este momento, Blas Riveros con Iturbe ahora, Martín Arias con Morel, como se suele dar en cada pausa para hidratación. Darío. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Mañana prosigue la fecha con Libertad Ameliano a las 6 de la tarde, Fondo 2 de Mayo Olimpia. En la terraza del país, 2015. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillo, tejaromas, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Erro por ahora se está quedando con la victoria. Gana el partido con Gordo y Ribeiro. Gana por 1-0. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Samber. Banco, viví el verano. Sorteo un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún y 40 mini vacaciones a Encarnación. 30.000 guaraníes de compra, se acumulas un cupón. Viví el verano con Punto Parma. ¿Te parece, Rodrigo, si repasamos la fecha 3 del torneo? Porque todo arranca el sábado. Hacemos un repaso general sábado, domingo y el próximo lunes. El próximo lunes se cierra, dicho sea de paso, la fecha 3 del torneo de apertura. La pelota para el fondo tiene en esa zona. Va bajando lentamente Pérez. Está dejando para Rivero sobre punta zurda. El árbitro dice que será saque de costado finalmente. ¿Es saque de costado o falta, Víctor? Lateral para San Lorenzo. Muy bien, lateral para San Lorenzo, punta derecha, Stich el encargado. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Repaso de la fecha 3 del torneo de apertura. Esto arranca el sábado 31 con el duelo entre Nacional 2 de Mayo, que va a ser a las 18 horas en el Señorico. Luego Ameliano recibe a San Lorenzo a las 20:15 en la Fortaleza del Pique Seré. Muy bien, correcto, Rodrigo. La pelota al medio para Aldo Quiñones. Aldo tiene para San Lorenzo, jugó al medio. Le pegó, tiró, le pega. El 30 Galeano cerca del poste derecho, Ricardo. Sí, se dio cuenta San Lorenzo que tenía que cambiar un poquito el formato, no tantos toques, sino algún matanarco. Por eso allí le pegó Galeano con potencia, tenía totalmente medido el remate y dejó pasar la pelota a Arias. La pelota al fondo, sale Cerro Porteño con Gustavo Velázquez. Y seguimos con la fecha 3. Esto va a seguir el día domingo 1 de febrero con el duelo entre Olimpia Trinidense a las 18 horas en el Defensores del Chaco. Luego tenemos a Guaraní Rubio Ñu a las 20:15 en el Erico Galeano. Muy bien, la pelota al fondo, sale Gustavo, domina, juega para Cerro, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Franco le pegó, se desvió, Cerro gana 1-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Tiro de esquina para Cerro, punta derecha. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En billetas, zona residencial, salir rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Quién le pega esa pelota, Víctor? Con derecha Franco, con zurda Blas Riveros. Muy bien, correcto, señor. Es un tiro de esquina. El árbitro va a autorizar. El partido está ganando Cerro por 1-0. El árbitro va a autorizar. Es un tiro de esquina. Repito, el juego está ganando Cerro 1-0. El centro por arriba, golpe de cabeza, se desvió. Y otro tiro de esquina. Y el lunes 2 de febrero cierra la fecha 3 con los duelos de Recoleta Libertad a las 18 horas en el Ricardo Gregor y Cerro Porteño que recibe a Sportivo Luqueño a las 20:15 en la Nueva Olla. Muy bien, Franco es el encargado, Víctor. Aquí de vuelta con derecha Franco, con zurda Riveros. Muy bien, le va a pegar Franco, tiro de esquina. Vamos a ver, el árbitro va a autorizar. El árbitro de este partido, Derlis Benítez. Le pegó, tiró, pelotazo por el medio. Viene bajando Licea. Le va a pegar, le pegó, tiró. Se desvió. La pelota se quiere meter dentro del área. Marca Barrios. Puntín, pelota a mitad del terreno. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar a la Albirroja. Apostá, la sponsor oficial de la Albirroja. El jueves para 2 partidos, Trinidense Guaraní de fondo, Rubén y Recoleta. Rocío con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad
días de frío, La Pradera, lo mejor en lácteos. En El Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Cerro gana el partido por 1-0. El comentario Ricardo F es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al medio, va saliendo en zona izquierda, tiene Doldán con ese balón, juega sobre mitad del terreno, pelota al fondo para Cristófano. Muy la pelota el portero uruguayo Cristófano. Esta se moviliza sobre punta derecha, dejó cortita. Está dejando su pelota para el jugador Paredes, se te pone para Aldo Quiñones. Este es el todoterreno que tiene San Lorenzo, hablamos de Aldo Quiñones. Impresionante, el 8 de San Lorenzo. La pelota al medio juega el equipo Rayadito. Cerro gana por 1-0. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Cocosión en Nescafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. ¿Y te gusta el partido trámite de juego, Ricardo F? No está tan lindo el partido. De repente se hace muy enredado con un San Lorenzo que intenta, pero tampoco tiene muchas ideas, y un Cerro que quiere salir a controlar el partido, pero no puede tener el control del mismo. Yo digo, ¿qué estará pasando por la cabeza de Vegetti? Cerro tuvo 3 tiros libres de esquina y ni siquiera uno de los 3 fueron bien ejecutados, así que el gol de cabeza va a tardar en llegar si le siguen pegando de esa forma. La pelota para Morel, juega el 5 para Cerro Morel, está bajando para Riveros, está sobre punta zurda, levanta el centro, juega por el medio, se metió y Turbe, la marca de Paredes, Teo, levantó, tiró pelota para Álvarez, movió sobre zona derecha para Barrios, viene buscando el 9 del Rayadito, se metió, corrió, fondo de cancha, marca Riveros, saque de costado para San Lorenzo, punta derecha. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la Liga Profesional Argentina está cayendo Independiente de Rivadavia contra Huracán 1-0. En Independiente recordemos que tenemos a 2 compatriotas en cancha, José Florentín e Iván Villalba. La pelota al fondo para Paredes, juega San Lorenzo, pelota a mitad del terreno. Bema de Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Seguinos en Instagram como Bema de Flores. Ofertas renovadas de los imbatibles de estos productos de primera necesidad con los mejores precios del país. En supermercados Stock Express y online. Estamos cruzando minuto 39 de la parte inicial. Cerro gana 1-0 con gol de Rivero. El balón sobre punto sur a propósito de Vía Rivero. Hay golpe de cabeza, Licea juega al medio. Entregó para Morel, juega para Vegetti, lo tocan a Vegetti. Acá lo tocó Doldán, es tiro libre, Víctor. Así es así, se la cobraron a Vegetti, caído el centro delantero de Cerro, la falta fue de Alexis Doldán. Muy bien, tiro libre para la visita. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del albirroja. Con Coca-Cola y Power, viví la Copa Mundial, buscar las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la albirroja. Cerquita del minuto 40. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Antec y Volv. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Darío, marcamos. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. El partido está 1-0. Y su seguro Chaco. Tiro libre para San Lorenzo. ¿Qué pitó el árbitro? Falta, Víctor. Sí, falta a Ron de Aliceda contra Axel Galeano. Muy bien. Tiro libre para Rayadito. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Vamos a ver, el árbitro va a autorizar, le va a pegar el 6. Es Villamayor, Víctor. Héctor Villamayor, así es. Muy bien, le va a pegar Villamayor, tiro libre para San Lorenzo, llegando al minuto 41. El árbitro autoriza, va a autorizar el juez, repito, el Cerro está ganando el partido por 1-0. Hizo una pelota parada para San Lorenzo. A ver, le pegó Villamayor, pelotazo, Lalo arriba. Viene bajando Barrio, va al puntín, Álvarez peinó. Cuidado con San Lorenzo, se desvió. Tiro de esquina. Materiales para la construcción, Ferropares la solución, Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares sea 43 años construyendo contigo. Cárgate de 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaré Encarnación. Carga con la AVI, participa por premios Copetrol, vamos. Es Villamayor el que le pega a Víctor. De vuelta Villamayor, así es. Muy bien, le va a pegar Villamayor, tiro de esquina.
Vamos a ver si llega o no el empate San Lorenzo. Por ahora Cerro está ganando por 1-0. El árbitro va a autorizar Bellamayor. Dejó esa pelota, colocó, tiró el centro por arriba, golpe de cabeza, marca Pérez. El desvío de Iturbe. Pelota por el medio sobre punta derecha, recupera y otra vez el balón para Aldo Quiñones. La pelota para Quiñones, toca el 8 de San Lorenzo. Levantó, jugó por el medio. Vino una jugada, una cortina, pelota al medio, avanza el Rayadito. Se mete con todo, juega Doldán. Otra vez para Aldo Quiñones, punta derecha, toca San Lorenzo. Inscríbete hoy en la Universidad Iberoamericana con matrícula accionera de 35% de descuento en las cuotas. Universidad Iberoamericana, tu diferencial sos vos. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Minuto 42 de la etapa inicial. Cerro continúa ganando por 1-0. El balón sobre zona derecha. Está llevándose Quiñones, jugó para Barrio, juega de primera, marca Rivero. Tiene para Cerro sobre punta zurda. Levanta la pelota para Paulo Vegetti. Soltó Vegetti, movió, entregó para Franco, pelota larga. ¿A dónde fue? Al defensor, iba buscando el Tito Torres. Baja su portero Cristóforo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HP Play, promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Pechunagui, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Cerquita del cierre de este primer tiempo, estamos ahora llegando al minuto 43. En San Justo y Ahorros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Ñembu y venta 098-330-8813. San Justo y Ahorros. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. La pelota a la izquierda sale Doldán. Pone para Aldo Quiñones, otra vez sobre punta zurda. Avanza Rayadito con Doldán. Pone la pelota para Aldo Quiñones, levanta la cabeza, botín derecho, juega para San Lorenzo. Está moviendo por el piso, movió los del piso, juega para Teo Paredes. Entregando por mitad del terreno. Otra vez sale el zaguero central de San Lorenzo. Va buscando Teo. Teo movió, cruzó la pelota, juega en media cancha para Figueroa. Movió sobre punta izquierda para Quiñones, levanta, juega bien San Lorenzo. Viene buscando el Tito Torres. La pelota para el Tito, giró, movió de zurda. Entregó para el Doldán. Toca la pelota el Rayadito. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona, te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Saque de costado para Cerro, punta zurda. Blas Rivero es el encargado. Con Recuperal, activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto ATI, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Ciel, 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Ciel, más info en @Ciel Paraguay. Paró Barrio, juega bien, se mete en esa zona, hay peligro. A ver, San Lorenzo Galeano levantó, tiró el centro, desvió Piridamota. El rebote para Figueroa, tiene, le puede pegar, ganó, se metió. Marca Riveros. ¿Qué pasó, Víctor? Mano de Figueroa, por eso será tiro libre en su área para Cerro. Muy bien, corresponde el tiro libre para Cerro. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Afiliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Villa Diego Iván. Que Cerro gana el partido por 1-0. Piso seguro Chaco. La pelota arriba, golpe de cabeza, pelota para el fondo, corre en esa zona Pérez, el defensor de Cerro movió, entregó sobre punta derecha para el arquero Alexis Martín Arias. Le pega de derecha, el pelotazo largo para el fondo, arriba se metía Vegetti, le van a cometer falta, no, dijo el árbitro, aquí no hay falta, pelota al medio, insiste Morel jugó, se mete para Franco, pelea Quiñones, juega a mitad del terreno para Iturbe, lo toca, no, ahora sí pitó, Víctor. Y reclama todo San Lorenzo esta jugada. Héctor Villamayor en el contacto, cayó Iturbe y le cobra el tiro libre a favor a Cerro. Ricardo F. lo tocaron a Iturbe. Para mí cobra cosas que no son y las que son no están cobrando el árbitro. Está entrando en un enredo, se deja también manosear un poco por los jugadores porque todo lo que cobran le protestan. Los de Cerro, los de San Lorenzo le protestan todo. Y repito, cobran lo que no es y lo que es no cobran. ¿Cuánto adicionó el árbitro, Víctor? ¿Pudiste observar? 3 minutos más. 6. 3.
3, correcto, muy bien. 3 más. Tiro libre para Cerro. Todos hablan del Mundial. Con el Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con Laura y Estiva. Más jugás, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Martes de ahorro con Continental hasta 30% de descuento con tarjetas de crédito. Contactanos al 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Piri da Bocha movió para Iturbe, le pegó. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Cerro Porteño, fuera del área, Iturbe. ¡Qué bien le pegó esa pelota, Iturbe, fuera del área! ¡Fuera del área! Le pega Juan Manuel Iturbe. Y al cierre de este primer tiempo, al cierre de la etapa de este primer tiempo, Cerro llega al gol. Iturbe puede ser el gol tranquilizador inclusive del partido. Puede ser un gol tranquilizador. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana a San Lorenzo 2-0. Monumental. Y va a ser una jugada que San Lorenzo va a protestar porque hasta podría tener razón. Primero no cobró la falta, después retrotrae en la jugada y cobra una falta o una supuesta falta contra Iturbe. Se enojó todo San Lorenzo y protestaron. Se ejecutó el tiro libre en corto a 2 toques. Iturbe le pegó de una manera maravillosa realmente, como la pelota se iba bajando. Se le clava en el techo del arco al arquero que nada pudo hacer. Y Cerro con Iturbe lo gana por 2-0. Momento del gol. 47 minutos, primera etapa. Hubo tarjeta, Víctor. Sí, para Iván Torres por protestar. Muy bien, correcto. Minuto 48. En Supli celebramos 70 años siendo Toledo de confianza, repuesto, variedad, calidad, atención especializada, automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rende más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Cerro está ganando el partido por 2-0. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica toscana o pizza, ideal para prender el fuego. Pizza, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Muy bien. ¿Qué pasó, Víctor? Hubo offside, pero también hubo falta de Teodoro Paredes contra Robert Piri da Mota. Correcto, muy bien. Pelota salida para Cerro. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billeto 92, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gable, la camionetaza al mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @bol. Paguen Paraguay. Señoras y señores, termina primer tiempo. Cerro está ganando a San Lorenzo 2-0. Monumental. Relato Diego Iván. Quedamos con Ricardo F. con Víctor en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Llamen 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sí, Víctor. Gracias, Diego. Aquí en la zona de preferencias vamos a escuchar el sentir de los hinchas. Están en esta zona disfrutando lo que es de momento la victoria parcial de Cerro Porteño 2-0 ante San Lorenzo. Así que vamos a hablar con algunos de ellos aquí en la zona de preferencias. ¿Te puedo molestar un segundo para Fútbol a lo Grande? ¿Qué te pareció el primer tiempo, este partido, la victoria de Cerro? ¿Cómo está viendo el equipo? El equipo más bien está por momentos muy estático y por momentos se despiertan. Pero creo que una falta más de concentración le va a llevar por delante al equipo. ¿Qué tal hasta ahora? Y está peleado con el gol, pero ojalá que pronto se le dé porque está buscando también. Tanto como él y su compañero están buscando también el gol de él. ¿Pero te gustó la versión de Cerro en general? ¿Te parece? Me gusta, pero hay que meterle un poquito más y estar más despierto. Gracias. Así los hinchas de Cerro Porteño hablando aquí en la zona de preferencias con este 2-0. Vamos a molestar un segundo para Fútbol a lo Grande. ¿Qué te pareció el primer tiempo de Cerro, esta victoria 2-0? Y en realidad estuvo, más o menos no podemos decir que estuvo bien. Están teniendo unas cuantas fallas y... Porque... Un poquito más. Bueno, así estábamos con Víctor, ahí con la gente que está opinando. El hincha aparentemente conforme, Diego. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso nosotros. Esto fue lo que dejó la jornada de hoy. ¿Por qué? Porque Nacional remontó 2-1 a Sportivo Luqueño. Y recordemos que Sportivo Luqueño en la fecha 1 había remontado también al 2 de mayo
así con goles de Iván Maggi al minuto 92 y al minuto 94. Realizamos un repaso de cómo se va a dar la fecha 2 del torneo Apertura 2026. El día de mañana sigue esta fecha en los duelos entre Libertad y Ameliano a las 18 horas en La Huerta. También ese mismo día, un poco más tarde, 2 de mayo, Olimpia. Va a ser a las 20:15 en Río Parapití. Cierra todo esto el jueves 29 con el choque entre Trinidense y Guaraní a las 18 horas. Va a darse en el Martín Torres. Y el último partido es el duelo entre Rubiño y Recoleta a las 20:15 en La Arboleda. Estamos con Ricardo. Ricardo está para su comentario final ahora. Acá me avisa Diego, creo que tenemos a Ricardo. Ricardo, ¿nos escuchás por ahí? Bueno, en breve volvemos entonces con ellos. Podemos escuchar un poco las palabras de Ángel Romero que estuvieron en el extra. Sí, estuvo con una nota exclusiva con don Arturo Máximo Rubín para el extra de Fútbol a lo Grande. Esto luego de la presentación del compatriota como refuerzo del Ceneice, de Boca Juniors. En las redes sociales de Boca ya fue presentado y habló con don Arturo. Esto fue lo que dijo. Hola. Ángel, ¿cómo te va? Todo bien, Arturo, ¿cómo estás? Bien, disculpanos, Ángel, estamos en el extra NPI. La primera palabra para... Con tu presencia en Boca, enseguida va a ser presentado. Cuando te vimos, cuando llegaste, todo lo que despertás, Ángel, en Boca, contanos, Ángel. Sí, la verdad muy contento, Arturo, de poder dar este paso en mi carrera. Bueno, llegué ayer en el país, hoy me hice la revisión y bueno, gracias a Dios salió todo bien y pude firmar por Boca. Ahora estuve entrenando con el equipo, mañana ellos tienen un partido de la liga contra Estudiantes y bueno, ya metido a lo que sería acá en Boca y trabajar para ponerme bien físicamente y poder ayudar al equipo. Totalmente, Ángel Romero, esto de Boca, lo que es, las contrataciones que está teniendo Boca para lo que viene. Sí, mucha expectativa. Boca ahora comenzó a reforzarse, llegó también Alcacíbar, que es un gran volante que estaba jugando en Estudiantes. Y ya tenía un buen equipo Boca y bueno, ahora tratar de nosotros que llegamos ahora a ayudarle al equipo y poder hacer un Boca más competitivo y poder disputar todas las copas y ganarla todas las copas que juguemos. Boca obviamente tiene pretensiones muy grandes, siempre entra para ganar cualquier torneo y bueno, este año no va a ser la excepción. Nosotros vamos a tratar de ayudar para eso también. Ángel Romero, no te queremos robar mucho tiempo, tu deferencia es muy importante. ¿Qué te dijo Riquelme cuando te invitó, entre comillas, a ser jugador de Boca? Me preguntó si tenía ganas de defender los colores de Boca y ni dudé, le dije que sí, que tenía muchas ganas de poder disfrutar ese momento de poder vestir los colores, de jugar en la Bombonera, comentando siempre con Oscar en su momento, me comentaba de lo que significaba eso, de jugar por una camiseta tan pesada, ¿no? Tan exigente como es la de Boca, jugar en la Bombonera, tener ese clima que siempre se tiene en la Bombonera y bueno, contento hoy poder estar acá, poder disfrutar de todo lo que es el mundo Boca y ojalá poder disfrutar con responsabilidad y más que nada tener esa continuidad que vengo buscando, sabiendo que es un año muy importante en mi carrera. En el medio del año está el Mundial y tratar de pelear un lugarcito ahí para poder disputar el Mundial con mis compañeros. Ese es el objetivo y también acá el objetivo que tiene el club. Bueno, decime en qué momento podemos, porque enseguida viene la conferencia. Ángel, ¿en qué año fuiste a pasar pelota de Boca con Oscar cuando por una cuestión de documentos no pudieron jugar en Boca cuando eran chiquilines? ¿Qué edad tenían? Era en el 2007, en donde con Oscar vinimos a probar acá en Boca y bueno, tuvimos la prueba, lastimosamente no pudimos quedarnos, pero disfrutamos un poquito de lo que es la inferior de Boca, vivimos en Casa Amarilla, conocimos la Bombonera, estuvimos de pasapelota en un partido también, en 2 partidos creo también
de la liga, una de la Sudamericana, recuerdo, y bueno, pudimos disfrutar en ese momento, pero no tuvimos la oportunidad de quedarnos en inferiores. Fuimos a Cerro, donde hicimos prácticamente la mejor decisión de nuestra carrera, poder hacer la inferior en Cerro, poder debutar ahí como canterano de Cerro y después ya hacer la carrera que hicimos. Oscar por su lado, yo también por mi lado, y hoy coincidentemente pudimos retornar acá. Oscar también tuvo la oportunidad de jugar también ya en Boca, así que muy contento y agradecido con Dios por todo lo que nos dio. Lo último de mi parte, agradeciendo tu deferencia. Después 2 minutos más nos va con Santi con el récord. Ángel, ¿en qué puesto vas a jugar? ¿Se puede saber en Boca? No, estuve conversando con el entrenador, pero todavía no sé, dependiendo del sistema también en que juegue el entrenador. Obviamente que quiero jugar en el frente de ataque, tratar de estar cerca del área para convertir goles. Yo creo que para eso me trajeron y bueno, tratar de, como dije, ponerme bien físicamente y pelear un puesto, porque hay grandes jugadores. Estuve entrenando acá con los compañeros y se ve la calidad que tienen todos, así que tratar de ponerme bien físicamente y poder disfrutar y poder ayudar al equipo. Una pregunta más con Ángel, agradeciendo, sí, Santi. ¿Cómo te va, Ángel? Te saluda Santiago. Ángel, vas a compartir equipo con, campeones del mundo, estrellas mundiales como Paredes. Ahora llegó Ascasíbar, sabemos su calidad. Está Cavani, Merentiel. ¿Ya pudiste hablar con ellos? ¿Cómo te recibió el grupo y lo que significa para vos formar parte de este equipo, prácticamente un equipo de estrellas ahí en Boca? Santi, mucho gusto, ¿cómo estás? Sí, la verdad que grandes jugadores, como dije. Me recibió justamente Paredes, estuvimos hablando con él, con Cavani también. Grandes personas, se le ve muy sencillos. Y bueno, tratar de adaptarme lo más rápido posible al grupo, al equipo, a lo que quiere el entrenador también, y sabiendo de que Boca siempre va a pelear en todas las copas. Es lo que por ahí siempre se exige acá, se ve, se siente, y bueno, tratar de, como dije, adaptarme lo más rápido posible al grupo y poder ayudarlo a ellos. Te saludo acá para cerrar la nota Denis Caniza, el récordman de los 4 mundiales, Ángel. Ángel querido, ¿cómo le va? Te mando un fuerte abrazo. Nada más desearte lo mejor, te mereces que llegue a un club grande. Y bueno, ojalá que sea para beneficio de nuestra selección. Estamos muy contentos aquí en Paraguay porque llegaste a Boca Juniors. Denis. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Estas fueron las palabras de Ángel Romero. Estamos contigo, Ricardo. Correcto, Rodrigo, gracias. Y nosotros que vamos a tratar de sintetizar un poquito el comentario en lo que queda antes del inicio del segundo tiempo. Un partido agradable, lindo por momentos. Una vez más, creo que en esta Cerro fue favorecido. No estoy hablando del arbitraje. Fue favorecido por los buenos momentos o los pocos momentos buenos que tuvo para aclararlo mejor. Porque en la primera llegada clara del sector derecho, el centro de Domínguez, que no puede sacar la defensa, y aparece para cerrar en el segundo palo el otro lateral, el izquierdo, Riveros, para pegarle con potencia, cruzado, dejarlo sin chances al arquero Cristóforo, y Cerro ponía el primero del partido. Hay jugadas buenas de San Lorenzo, que maneja bien la pelota, toca, tiene jugadores que corren y corren mucho, como Figueroa, como Quiñones, Galeano por uno de los costados, Villamayor por el otro, Álvarez y Barrios también mostrándose permanentemente y tratando de integrar ese toque que tiene el conjunto dirigido por Orteman, sabiendo lo que fue Orteman como jugador. Creo que quiere transmitirle también a su equipo el buen fútbol, el no apurarse, el no jugar la pelota por jugar, el saber dónde tocar, en qué momento hacerlo. Hay un remate que saca el arquero, fue del propio Álvarez, y manotea a Arias, después la pelota pega en el palo y sale hacia uno de los costados. Otra jugada donde metieron el balón y Cerro no podía sacar la pelota del área, estaba casi ahogado. Lo metió San Lorenzo con buen fútbol,
Por momentos sí hacían cambios de frente largos, pero no abusaba de las pelotas largas. Trataba de salir con pelota dominada, intentaba tocar, esconderle el balón a Cerro, que por momentos se desesperaba porque no podía recuperar el balón. Pero como el fútbol tiene cosas raras, porque muchas veces no el que juega mejor es el que gana, sino el que aprovecha las oportunidades. Por eso se habla tanto de que en el fútbol no se gana con merecimiento, se gana con goles. Y tal vez mereció mejor suerte San Lorenzo, por lo menos el empate para irse al vestuario con un 1-1, pero parece mentira. Los 3 minutos que adiciona el árbitro, y en el segundo minuto de adición hay una jugada que puede llegar a ser polémica. ¿Fue no fue falta contra Iturbe? ¿Por qué no cobró la primera? ¿Por qué dejó seguir? Después lo trajo. Se enojó todo San Lorenzo, protestaron. Creo que también es un problema que tiene que corregir San Lorenzo. No desconcentrarse, no salir del partido con protestas, porque eso hizo que Cerro en 2 toques, porque jugaron corto el tiro libre. La pelota fue para Iturbe que saca un remate con mucha potencia. El balón que iba bajando de a poco y se le mete a Cristóforo por sus espaldas. No pudo hacer nada el arquero o reaccionó tarde. Lo cierto y lo concreto que terminó siendo un golazo para Cerro, un golazo de Iturbe, que al minuto 47 de partido ponía el segundo para que Cerro se vaya al descanso, se vaya al vestuario, ganando por 2-0, tranquilizándose quizás. Y si hablamos de rendimientos individuales, corrió mucho, pero no aportó demasiado Vegetti. Él no vino para correr, él vino para hacer goles. Y mientras corra y se desgaste, y mientras no le llegue la pelota y él quiera tener contacto con el balón, y va a seguir siendo el segundo tiempo contra Libertad, el primer tiempo contra San Lorenzo, donde corre, pero donde no recibe pelota, y así es muy difícil. Y de los tiros libres de esquina que tuvo Cerro Porteño a favor, ninguno fue bien ejecutado. Todos fueron al primer palo o quedaron a mitad de camino. Y buscarlo a Vegetti por arriba es quizás el arma que tenga Cerro Porteño, pero si ni siquiera le llega la pelota, entonces va a ser muy difícil. Difícil para Cerro, jugando contra San Lorenzo, jugando contra Libertad, jugando el próximo lunes contra el Sportivo Luqueño. Hay que afinar, hay que, creo, empezar a saber, los compañeros digo, mejor los movimientos de Vegetti, cómo juega Cerro, y de esa manera tener mayor contacto con la pelota para llegar a ser peligroso. De lo contrario, vamos a ver un desgaste innecesario de parte de Vegetti, corriendo, pero sin aportar lo que Cerro fue a buscar en él, que lo vio, que le gustó y que pagó una muy buena plata, que es el gol. Y hoy Vegetti estará cerca del arco, pero todavía muy lejos del gol, principalmente de la forma en que juega Cerro Porteño. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y va a arrancar la etapa final. Autorizó el juez y empieza el segundo tiempo. Monumental. Continúa relatando Diego Iván. La pelota sobre punta derecha, va saliendo Iturbe. Iturbe tiene para Cerro, movió un poco más arriba. Juega para Franco. Franco sostiene, se van de arriba, levanta la cabeza Franco para Cerro. Insiste el juvenil, domina, levanta el centro, tiró. Vegetti movió, le pegó. ¡Epa! Domínguez, arriba el techo, Ricardo. Bueno, se toman la cabeza los compañeros, Vegetti principalmente. El centro fue bueno, también el control al remate se le fue muy alto al jugador Domínguez, que pisando el área está mostrando también la calidad que tiene para ir a definir la jugada. Cerca Cerro del tercer gol al inicio del segundo tiempo. No hay cambios para el segundo tiempo, Víctor. Sin cambios en el entretiempo, Diego. Correcto, muy bien. Recordando que Nacional le ganó a Luqueño 2-1. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La pelota mitad de terreno, va saliendo Cerro Porteño con Riveros. Riveros tiene, juega pelotazo largo al fondo. Está marcando el Tito Torres. El Tito tiene para Cerro, movió, dejó suavecita, pone para Bellamayor. Deja el mitad de terreno, zona media. Deposita, jugando para Figueroa. Movió sobre punta derecha, ataca San Lorenzo. Ofertas en aires con instalación gratis y cuotas desde 189.000, los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. La pelota a la derecha, juega, sale el juvenil Franco para Cerro Porteño. Está llevándose la pelota, ganó el Tito Torres
para San Lorenzo, levantó el centro, golpe de cabeza, rechazo, tiro de esquina. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso, encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Es Villamayor, Víctor. Así es, Héctor Villamayor. Muy bien, le va a pegar Villamayor, tiro de esquina donde está la barra del Cerro Porteño sobre esa gradería que da sobre la ruta principal, ruta 2. A ver, el árbitro autoriza tiro de esquina. Vamos a ver para San Lorenzo. Villamayor le pegó, tiró, golpe de cabeza al medio, va al rechazo, sale Morel, puntín, va buscando Arias. Se fue la pelota y otro tiro de esquina para Rayadito. El comentario Ricardo F. es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevilla 751, llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Otra vez el encargado es Villamayor, Víctor. Así es, el dueño de las pelotas paradas, Héctor Villamayor. Es así, el dueño de las pelotas paradas, tiro de esquina. Vamos a ver cómo resuelve San Lorenzo. Es un tiro de esquina ahora sobre punta derecha. El centro por arriba, cabezazo al medio. El despeje, ¿qué pasó en la jugada? Se salvó Cerro. Insiste San Lorenzo de cabeza arriba. Creo que fue Teo Paredes, Ricardo. Está sufriendo Cerro con las pelotas paradas, le pasó en el partido anterior, le está pasando ahora en este partido contra San Lorenzo. Y eso que tiene jugadores de buena talla física para sacar el balón, pero no pueden hacer eso. No pueden despejar la pelota de primera y se complican en el área. Muy bien, pelota al fondo, corresponde salida para Cerro. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se une en escape, traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Cerro está ganando el partido por 2-0. Pelota para el fondo para el Tito Torres. Este movió, le deja sobre mitad del terreno para Doldán. Doldán pone otra vez para Aldo Quiñones, tiene el 8 Aldo. Aldo puso más arriba. Movió para Barrios, pelota al rebote, tiene San Lorenzo. Se metía en esa zona Figueroa, colocó para Esteche. Esteche tiene, pone el cuerpo Esteche. Esteche pierde ahora la pelota, gana el de Cerro, se metía Rivero. El rebote para Paredes, juega, sale del fondo el San Lorenzo. Informa personal, el Equila Conexión Total, personal Flow. Recordamos que por la Liga Profesional Argentina a las 22:15 horas se enfrentan Newell's Old Boys e Independiente. En Independiente confirmada la titularidad de Gabriel Ábalos. A ver, San Lorenzo con Aldo Quiñones, juega San Lorenzo, largo esa pelota para el Tito Torres, Ricardo F. Bueno, no fue buena la resolución de Quiñones buscando a Torres, pero muy pasado al centro. Torres, que creo que tiene algo especial con la hinchada del Cerro desde que pasó a Olimpia, inclusive con algunos jugadores del Cerro, principalmente contra Domínguez, que se tomaron varias veces. Pelota al fondo. ¿Cómo están los técnicos, Víctor, por ahora? Y ahora justo Baba le indicó algo a Fabricio Domínguez y mandó a sus suplentes a calentar. Orteman en conversación con su asistente, veremos cuántos minutos espera como para hacer su primer cambio. La pelota al fondo, sale Doldán, baja o no, pedía Cristóforo, pelota a la izquierda, sale San Lorenzo del fondo. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso, encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay, inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto en Diego Iván. Cerro gana San Lorenzo 2-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Creo que Teo Paredes ya no continúa, Víctor. Me parece que hizo un movimiento muy exigido al intentar dar el pase a la altura del círculo central. Y ahí van a hacer el gesto, no va a continuar Teodoro Paredes. Cambio, lesionado, se va a retirar el central de San Lorenzo. ¿Quién va a ingresar, Víctor? ¿Quiénes son los centrales que tiene San Lorenzo? En la banca tiene a Luis Cáceres. Yo creo que él va a entrar. Luis Cáceres, ex Olimpia, ex General Caballero de Mallorquín. Veremos en un ratito y vamos a confirmar eso. Muy bien. Cerro gana 2-0. En Concasa, Ladrillo, Tejorama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Samber. Banco, viví el verano. Muy bien. Teo, bueno, se pone de pie Teo Paredes. Vamos a ver si continúa, Víctor. No, ya hicieron el gesto de cambio. No va a continuar Teodoro Paredes. Solamente resta confirmar quién va a ingresar en su lugar. Muy bien. Cáceres, ¿qué número tiene Luis? Cáceres es número 19. 19. ¿Y quién es? ¿Es él, Víctor? Ahí llama a un jugador, sí, Luis Cáceres.
Cáceres, 19. Primer cambio en San Lorenzo, se retira el lesionado Teodoro Paredes. Muy bien, sí, Darío. Martes de todo, 35% de descuento en productos varios, 30% medicamentos y más. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo, con tu más compras, más chances tenés de ganar. La pelota a la derecha, saque de costado para San Lorenzo. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Promo como tal, por último mes, comprando 3 cubiertas te regalamos una para automóviles, camionetas y utilitario. Como mejor en todos los caminos. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Sí, señor. Primer cambio en San Lorenzo, se retiró el lesionado Teodoro Paredes, ingresa 19 Luis Cáceres. ¿Y el partido qué te dice, Ricardo? A ver, pelota al medio, sale San Lorenzo. El comentario de Ricardo después de una presentación de la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, el partido se pone agradable por momentos porque cuando San Lorenzo busca, es como que lo encierra Cerro en el fondo y le cuesta salir. Ahora, cuando San Lorenzo se relaja, Cerro empieza a tener la pelota y cuando Cerro tiene la pelota es peligroso por la calidad individual que tienen sus jugadores. Repito, todavía no lo están buscando a Vegetti como uno piensa, lo tienen que buscar. Pero para eso está Iturbe, aparece Domínguez, Morel está haciendo un buen partido. Pirida Mota también está haciendo un partido interesante. Aliceda todavía en deuda, por lo menos en este encuentro. La pelota al fondo para Tito Torres. El Tito pone pelota sobre la izquierda. Domina para San Lorenzo, juega a mitad de terreno, va a la izquierda. Este va dejando al fondo. Está dejando pelota a mitad de terreno para Doldán. Doldán jugó sobre la derecha. Levantó Cáceres. El hombre recién ingresado en San Lorenzo. Golpe de cabeza de Franco. No llega nadie. Si llega el hombre de San Lorenzo, Doldán baja. Pelota para Tito Torres. Juega el Rayadito. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco una Nescafé traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Estamos llegando a minuto 9 del segundo tiempo. San Lorenzo pierde, gana Cerro 2-0. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Claro, quedan muchos minutos al segundo tiempo, pero si esto no da vuelta a San Lorenzo, ya podría ser su segunda derrota en el torneo. El Benjamín, a ver, el Tito levantó el centro para Rayadito. El despeje con golpe de cabeza, no podía Vegetti. Viene bajando Aldo. No, dijo el árbitro, no fue falta de Vegetti. Pone pelota a mitad del terreno, zona izquierda. La recupera otra vez San Lorenzo y peligro. Se mete en esa zona Figueroa. Colocó, busca bien a Alex Álvarez, le puede pegar, dejó. Jugando, remató Barrios. Ricardo F. Bueno, sigue teniendo complicaciones Cerro, no pueden salir. Y quieren tocar. Me parece que en algún momento tienen que pegar el grito baba y decir que revienten la pelota a los costados o para arriba. Pero no querer salir jugando. Y San Lorenzo que le falta puntería por lo menos para el descuento. Sí, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto. Indica Diego Iván. Que gana Cerro 2-0. Hizo seguro Chaco. Muy bien, este es Fútbol a lo Grande por Monumental, por la 1080M, toda su plataforma. Más de 5.000 personas conectadas a través de XD Monumental. Pelota, un saludo a todos ellos, gracias por esa gran sintonía. La pelota, la media cancha, corre, viene buscando esa pelota sobre punta zurda. Está dejando cortita, puso en esa zona Doldán. Se equivocó, pelota para Aliceda, tira Aliceda para Cerro, Domina, levantó la cabeza, marca Aldo Quiñones. Este movió a punta derecha, juega para Domínguez, toca Cerro. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Y recordemos que por la fecha 3, Ameliano se enfrenta a San Lorenzo a las 20:15. Esto va a ser el día sábado 31 en la Fortaleza del Piquecirú. Y Cerro Porteño el día lunes 2 se enfrenta a Luqueño a las 20:15 en la Nueva Olla. Muy bien, ganó Nacional, consiguió su segunda victoria consecutiva. Por ahora queda con 6 puntos el tricolor en este arranque del torneo. La va buscando en esa zona. Bellamayor puso pelota al fondo, dejando cortita para Aldo Quiñones. El balón para Aldo, toca la pelota San Lorenzo. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Sí, Ricardo F. Movió el banco por obligación Orteman porque
Se nota que le está convenciendo lo que hacen sus muchachos en el terreno de juego. Ahora hay que ver cuándo mueve Cerro, si le va a seguir dando más minutos al juvenil, al chico Franco, que no está desentonando, pero que todavía no está al mismo ritmo que sus compañeros. Lo raro es que De Carvalho era el que hizo 2 partidos muy buenos, los amistosos de Cerro, y no juega. ¿Qué pasó, Víctor? Hubo falta de Gustavo Velázquez contra Aldo Quiñones. De todo modo, Velázquez, el capitán de Cerro, fue el que quedó sentido, ahora se levanta. La pelota para Alex Álvarez. Ganó Álvarez, hay peligro. Falta. Iturbe. Víctor. Amonestado Juan Iturbe por la falta contra Alex Álvarez. Tiro libre para San Lorenzo. Ofertas renovadas de los imbatibles de estos productos de primera necesidad con los mejores precios del país en supermercados de Stock Express y Online. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. Mañana prosigue la fecha con Libertad Ameliano de fondo, 2 de mayo Olimpia. Con Coca-Cola y Power y viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viaje, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El árbitro va a autorizar, le va a pegar Bellamayor, el 6 también está para pegarle esa pelota a Galeano. Vamos a ver, empieza a gotear, dice Damián. Empieza a gotear acá en Capiatá, el Erico Galeano. Vamos a ver, tiro libre. El árbitro autorizó. Le pega el 6 Villamayor, le pegó. Se desvió, tiro de esquina. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec Volve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. ¿Quién le pega a Villamayor una vez más, Víctor? Así es, el 6 de San Lorenzo. Muy bien, le va a pegar Villamayor, tiro de esquina. San Lorenzo quiere llegar al gol de descuento, a ver si lo permite Cerro Porteño. El balón para el Tito, torre de copa para Villamayor, levanta el centro, golpe de cabeza, rebote y afuera. Se salvó Cerro Porteño, se salvó Cerro, qué cabezazo. ¿Quién llegó de cabeza, Víctor? ¿Fue Doldán o no? Doldán, y en el rebote falló Álvarez. Ricardo F. Bueno, gracias al camarógrafo de uno de los canales que se paró justo. No sé si para qué los hinchas vienen a la cancha. Que vayan a la gradería, no a la zona de prensa. No pude ver totalmente la definición de la jugada. Sí, la gran atajada que metió Arias aplicándose manotazo. Muy bien. Tiro de portería para Cerro. La Plata Empeño es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hilti levantó obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. San Lorenzo juega bien al fútbol, Ricardo. Juega bien, pero lastimosamente no le sirve jugar si no convierte, ¿verdad? Los famosos merecimientos. Es así, le falta el gol a San Lorenzo. Cerro está quedándose con el resultado. Cerro se queda con el marcador porque gana por 2-0. La pelota a la derecha tiene Esteche. Esteche levantó, tiró pelotazo largo para el fondo. Corre Barrios. Pelota muy fuerte, ganó. Se metió, sigue, marca Piris. La pelota le queda al portero. Sí, Darío, marcamos. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto. Indica Diego Iván. Cerro se está llevando la victoria, gana 2-0. Hizo seguro, Chaco. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Cambia el rayadito, Víctor. 7, Matías Martínez y 16, Víctor Céspedes. Los que van a ingresar. También va a cambiar Cerro, 29, Santiago Mosquera y 8, Cristian Paredes. Muy bien, ataca San Lorenzo, Álvarez, amagó, tiro de esquina. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaré, Encarnación. Carga con la app y participa por premios Copetrol. Vamos. Colegio Iberoamericano, nivel inicial, escolar básica, bachilleratos en ciencias sociales y mucho más. Inscripciones 2026 abiertas. Consultas al 0986-106-56 ibero.tu.py. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Víctor. Se retira Ignacio Figueroa, ingresa 7 Matías Martínez y se retira Axel Galeano. Ingresa 16 Víctor Céspedes. Segundo y tercer cambio en San Lorenzo. Sacame una duda. Céspedes es de Guaraní. Sí, a préstamo de Guaraní, volante por fuera. Muy bien. En Cerro, ¿quién está para ingresar? Mosquera, ¿y quién es el 8? 29 Santiago Mosquera y 8 Cristian Paredes. Va a debutar Paredes, Víctor. Debuta Cristian Paredes, así es. Muy bien, tiro de esquina. Le va a pegar Portillo. Esperó Villamayor. Golpe de cabeza al medio. Pelota al travesaño.
Se salvó otra vez Cerro Porteño, el cabezazo. El cabezazo, Víctor. ¿Quién llegó de cabeza, Víctor? Esteche, sí, Ricardo. Bueno. Ataca Cerro. Gol, 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 gol. Iturbe. Gol. De Cerro Porteño, Iturbe. La asistencia de Aliceda. Aliceda de contragolpe. De contragolpe define Cerro Porteño. Si se había salvado de ese cabezazo de Esteche que fue el travesaño. De ese rebote y de esa salida salió Cerro. De contra, una jugada rápida. Aliceda y Iturbe. Bueno, de lo que fue el partido anterior. Si Iturbe le había dado la asistencia a Aliceda en aquel partido frente a Libertad, ¿usted recuerda? Ahora la inversa. Ahora Aliceda y Iturbe. Iturbe en su segunda cosecha. En esta noche aquí en el Nico Galeano. En Capiatá, Cerro golea. Cerro se está llevando el marcador. Cerro golea a San Lorenzo 3-0. Monumental. Después de ese cabezazo que pegó en el travesaño, iba a decir que la fortuna está del lado de Cerro. Y más lo digo porque la fortuna estuvo para que la pelota no entre en el arco defendido por Arias y que después de esa contra termine ingresando en el arco de San Lorenzo en una jugada rápida de Cerro en la contra para que aparezca Aliceda para habilitarla a Iturbe, que acompañó la jugada hasta el último y definió con calidad para poner el tercero de Cerro Porteño, para que Cerro lo esté ganando de manera cómoda, sufriendo demasiado. Y ojo, otro detalle, físicamente me parece que Cerro se volvió a quedar en el partido. Momento del gol. 17 minutos, segunda etapa. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Víctor. Se retiran Blas Riveros, Carlos Franco e Ignacio Aliceda. Ingresan 13 Guillermo Benítez, 8 Cristian Paredes y 29 Santiago Mosquera. ¿Quiénes se fueron? Repasamos, Víctor, por favor, los que se fueron en Cerro. Blas Riveros, Carlos Franco e Ignacio Aliceda. Cerro gana 3-0. El comentario, Ricardo, es una presentación de Lázaro, tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve llamen 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cerro se está llevando la victoria al marcador a su favor, Ricardo. Sí, victoria, marcador, hasta goleada, pero si uno empezó a ver el partido desde el inicio se va a dar cuenta que no existe esa diferencia, que Cerro fue contundente, que aprovechó bien. Porque San Lorenzo malogró muchísimas oportunidades. En la última ya era para realmente tomarse de la cabeza el cabezazo con el arco libre, pegan el travesaño y te hacen el gol después. Ha de estar sufriendo realmente y ha de estar pasando momentos muy malos Orteman, sabiendo que su equipo juega pero que no convierte. Sí, es así, y está logrando su segunda derrota consecutiva. Víctor, segunda derrota de San Lorenzo. Así es, empezó ante Nacional perdiendo, hoy de vuelta, falta contra Vegetti, quedó sentido el delantero argentino de Cerro. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. Cerro gana 3-0. Eso seguro, Chaco. Muy bien, Riveros y 2 goles de Iturbe. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une que traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. ¿Qué pasó con la lluvia, Víctor? Está llovinando en este momento, Diego. Solo que es una llovina tenue. Por eso la gente permanece en sus lugares. ¿Tipo garúa? Sí, exactamente. Por eso ni siquiera hay necesidad todavía de sacar el piloto, por ejemplo. Muy bien, correcto. ¿Dónde vos estás sentado, Víctor? ¿Dónde vos estás? Preferencia del lado de Cerro. Muy bien, correcto, señor. Vegetti. Pablo Vegetti movió. ¡Qué jugada! Domínguez. Pega al palo. Al palo y afuera, Ricardo. Bueno, la jugada fue fantástica realmente. Con lujos incluido como ese taco para dejarlo solito al jugador Domínguez, que volvió a pisar el área, que volvió a rematar, pero que volvió a no acertar el arco, la pelota que pega en el palo y le dice que no al cuarto de Cerro. La pelota para Barrios.
Barrios tiene para San Lorenzo, se metió dentro del área. Barrios con esa pelota jugó, dejó para Martínez el rebote otra vez para Barrios. A ver, la tiene, marca el de Cerro Mosquera. Saque de costado para San Lorenzo, punta derecha. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Alienta el hincha de Cerro que está presente aquí en Enrico Galeano. Alienta el hincha del Cerro Porteño, sabe que golea 3-0. La pregunta es, ¿vendrá el gol de Vegetti? Vegetti ¿va a anotar para Cerro Porteño? Es la pregunta que yo me hago. La pelota sobre punta derecha. Ataca, hay dos pelotas en el campo. Insiste, marcó Benítez. ¿Después de cuánto tiempo? Importante ese dato tuyo, Víctor. Después de bastante tiempo, Benítez vuelve a jugar en Cerro, Víctor. Sí, en los últimos partidos ingresó en uno de ellos en las antepenúltima fecha, si mal no recuerdo. Guillermo Benítez entró en el segundo tiempo un ratito. Ya hizo la pretemporada normal, así que está bien, está entero Guillermo Benítez. Muy bien, correcto. Tiro libre para San Lorenzo. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. De esta forma va a seguir la fecha 2 del torneo de apertura. Libertad Ameliano va a darse el día de mañana en el Estadio La Huerta a las 18 horas con arbitraje de David Ojeda. También 2 de mayo Olimpia en Río Parapití a las 20:15 con arbitraje de Mario Díaz de Vivar. Muy bien, Rodrigo. ¿Quién le pega a Víctor? Villamayor. Muy bien, Villamayor. Todas las pelotas son del 6, Villamayor, de Héctor Villamayor. Tiro libre para San Lorenzo en territorio de Cerro Porteño. Cerro golea 3-0, pelota en el aire. Se salvó Cerro. Barrios se metía, Víctor, el 9. Sí, quedó sentido por el esfuerzo del número 9, Alfredo Barrios. Bueno, Ricardo F. Bueno, los problemas que tiene Cerro en defensa son muy llamativos. Hasta Vegetti bajó a marcar, pero nadie pudo tocar esa pelota. Tampoco lo de San Lorenzo, para suerte de Cerro, pero repito, tiene que trabajar mucho Baba. Hoy tiene la bendición de que San Lorenzo no la esté invocando y de que Iturbe esté fino con los goles, pero si sigue jugando así contra otro equipo, me parece que la suerte no siempre te va a acompañar. La pelota al fondo le va a pegar a Alexis Martín Arias. Tiro de portería para Cerro. Pechunaque, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. En San Justo de Los Ángulos, Plancholas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembú. Venta 018-330-8813 San Justo Hierro. Cerro gana 3-0. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. A ver, hay revisión de VAR, Víctor. Sí, los de San Lorenzo protestaban tímidamente un agarrón, así que me parece que va a haber penal para San Lorenzo. Bueno, el árbitro va al VAR, lo llamaron, Ricardo. Claro, por la forma que cayó el centro delantero, ¿verdad, Barrios? Hay que ver si lo tocaron, si no lo tocaron. Vegetti creo que era el jugador que estaba más cerca y el que está más enojado también. Bueno, Víctor. Sí, ahí el gesto de Vegetti, me parece que él sabe lo que se viene, que se va a terminar cobrando el penal a favor de San Lorenzo. Viene hasta la banca, aprovecha Baba, habla con Jorge Morel, habla con el propio Vegetti, mientras en suspenso esta jugada del partido veremos si hay penal o no para San Lorenzo. ¿Qué viste, Rodrigo? Estoy viendo todavía la reiteración del posible penal, posiblemente va a marcar. Correcto, es penal entonces, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Limpia, Diego Iván. Cerro gana 3-0. Y su seguro Chaco. Penal para San Lorenzo entonces, Víctor. Diego, Sí te escucho. Mano de Vegetti, es la que finalmente se cobra. Mano de Vegetti. Bueno, cobró entonces una mano de Vegetti, por eso vino Vegetti. Justamente al VAR, Víctor. Agarrón de Vegetti. Él es el que hizo la falta, perdón. Agarrón de Vegetti contra el 9, Alfredo Barrios. Por eso se notaba la expresión de Pablo Vegetti. Él fue el que hizo el penal. Bueno, pero agarrón entonces. Un agarrón. Perdón, agarrón. Correcto, muy bien. Agarrón de Vegetti, penal. ¿Quién le pega el penal en San Lorenzo? Barrios. El propio Barrios, el 9.
Muy bien, penal para Rayadito, Darío. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Penal para San Lorenzo. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal un producto Adion, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Ciel, 4 modelos diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Ciel más info en @Ciel Paraguay. Gol. Del Sportivo San Lorenzo. De tiro penal, Barrios. De tiro penal, Alfredo Barrios. La pelota a la derecha del arquero Alexis Martín Arias. Remate esquinado de Barrios. Y llega el gol San Lorenzo. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro 3, San Lorenzo 1. Monumental. Muy buena la ejecución de Barrios, pegándole con la pierna izquierda al palo derecho del arquero, que se tiró bien Arias, pero que no llegó. Esto le va a dar más emoción, esto le va a dar vida a San Lorenzo y el partido va a estar mucho más lindo en los minutos que le quedan todavía por jugar. Repito, Cerro está marcando mal, por eso comete el penal el Vegete, que no tenía nada que hacer en el área. Pero bueno, son las cosas que tiene el fútbol. Se estaba salvando de milagro, con el penal ya no pudo. Momento del gol. 27 minutos, segunda etapa. Pelota para el fondo, tiene Cristóforo. Le pegó, tiró Cristóforo, pelotazo largo al fondo. Corre Céspedes, primero llega Alexis Martín Arias. Deja el arquero del Cerro, juega, pelota del fondo. El comentario de Ricardo después de una presentación de la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago SB, llamen 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Nacional le ganó Luqueño 2-1. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Escafé y Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota a la derecha y Cerro juega de contra. Cerro está jugando de contragolpe. La pelota para Iturbe, va a la derecha Iturbe. Iturbe cambió, levantó de zurda pelota para Vegetti, paró Vegetti, movió, entregó para Morel. Morel con la pelota. Marca el de San Lorenzo. Le quedó Iturbe, pica larga ese balón. Falta, pita el juez, tiro libre para San Lorenzo. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. El Mundial se vive en Slot del Sol. Juegan a un viaje todo pago con la auditiva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. El amonestado, Víctor. Robert Piriga Mota, el tercero en Cerro Porteño, el cuarto en el partido. ¿Y cuántos amonestados tiene San Lorenzo, Víctor? Tiene uno, Iván Torres. Correcto, muy bien. Tiro libre para Rayadito. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la Liga Profesional Argentina, confirmados los equipos de Newell's Old Boys e Independiente que van a jugar a las 22:15. En ambos equipos hay un paraguayo. Por un lado, Saúl Salcedo y por el otro, Gabriel Ábalos. Muy bien, correcto, la pelota larga arriba. Tiene Esteche, levantó, tiró, pelotazo largo para Céspedes. Viene bajando la pelota para San Lorenzo, marca Domínguez. Pelota a un costado, se fue nomás el balón. Y el partido, Ricardo gana Cerro 3-1. El partido se puso más lindo ahora con el gol de descuento de San Lorenzo, que hace rato merecía un gol que se le estaba negando hasta de manera milagrosa para Cerro. Y hay que ver qué propone Baba ahora. Me parece que el equipo siente mucho el segundo tiempo. Perdió de vuelta el control del partido. Y acá no lo está perdiendo contra el bueno de Libertad, sino que lo está perdiendo con el San Lorenzo. El control del partido, digo. Entonces, si no corrige, hay que ver qué pasa con Baba. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto, indica Diego Iván. Cerro gana 3-1. Y su seguro Chaco. Mañana juega en Libertad Meliano de fondo, 2 de mayo Olimpia. Martes de ahorro con Continental, hasta 30% de descuento con tarjeta de crédito. Contactanos al 627-7000. Farmacia Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. En Supli celebramos 70 años sin totalidad, confianza, repuesto, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Tiro de esquina para San Lorenzo. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más las instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas.
El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa, choripancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Le va a pegar a esa pelota Bellamayor, tiro de esquina. El árbitro va a autorizar. Derles Benítez autoriza. A ver la pelota. Adentro. Gol. Gol. Céspedes. Gol. Confirmemos, Víctor. Creo que fue Céspedes. Correcto. Gol. Deportivo San Lorenzo. Céspedes en la boca del arco. La pelota al travesaño. Pica esa pelota en la línea, en la boca del arco. Céspedes ingresó en el segundo tiempo y se pone a tiro de empate nomás. Se pone a tiro de empate San Lorenzo. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro 3, San Lorenzo 2. Monumental. Y se acabó la mala suerte para San Lorenzo. Entró la primera, entró la segunda hora en una jugada que se va a protestar de vuelta. Parecía falta contra Velázquez, terminó siendo tiro libre de esquina. Cerro volvió a perder en las alturas, como en toda la noche del día de hoy. Aparece el remate en el travesaño, picó adentro me parece, y si no, para eso estaba Céspedes, para corregir y para que San Lorenzo, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que le estaba costando, ahora puso el primero, por el segundo. El partido está lindo. Momento del gol. 31 minutos, segunda etapa. ¿Qué partido estamos observando, señores? ¿Qué partido? 5 goles. Cerro está ganando San Lorenzo 3-2. Esto es fútbol a lo grande. Estamos por la 1080 M Radio Monumental y toda su plataforma. Impresionante la cintura que tenemos a través de Monumental con fútbol a lo grande. La pelota al medio, el pacto que no se puede romper. La pelota sobre punta zurda, saque de costado. ¿Qué partido estamos viendo, Ricardo? Sí, el partido está lindo y Cerro volvió a perder la forma. Cerro es un equipo que deambula por momentos en el terreno de juego, que no sabe a qué tiene que jugar, si a los pelotazos, si a los pases cortos, si retroceder, si cómo marcar. Bueno, se le cayó toda la estantería de vuelta en ese segundo tiempo y a Vegetti no le cobran una, le hacen de todo y Cerro parece que trajo un jugador de cristal. El árbitro mira, cayó el San Lorenzo. ¿Quién cayó, Víctor? Cayó Alex Álvarez después del salto con Gustavo Velázquez. Bueno, ¿y el árbitro qué pita ahora, Víctor? Falta contra Iván Torres de Fabricio Domínguez. Muy bien, tiro libre para San Lorenzo. Unisal C Central España 330, San Lorenzo de Pilar, San Ambaré, Capeteito, Guacorro, el Obvio, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo de Pilar. Unisal, para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billeto 1 y 2, comunicado al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria. Saque de costado, punto derecha para San Lorenzo. Amaro Gaule, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja entrar en la escuelita. Asegura tu seguro con Mango, la nueva forma de cobrar seguro, cobrar con Mango. Muy bien, cerca del minuto 35, ahora minuto 34, Cerro gana 3-2. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la Liga Profesional Argentina está perdiendo San Lorenzo de Orlando Gil 1-0 contra Gimnasia de Mendoza y el Independiente de Rivadavia le dio vuelta a Huracán. Está ganando 2-1 sobre el final del partido. La pelota al fondo sale Martín Arias. Deja la pelota suavecita sobre la punta derecha. Está dejando para Gustavo Velázquez. Y levanta la pelota por arriba. Hay golpe de cabeza. Pelota a mitad de terreno en zona media. La viene buscando el Tito Toros. El Tito paró. Levantó. Juega San Lorenzo. Cuidado que puede empatar o no. A la marca de Domínguez. Saque de costado para el Rayadito. Crystal House se protecciona colocación de virus templados de VH laminados y más. Y nos en redes sociales. Crystal House cristalizando sueños. Aires Split 18 cota 139.000. Heladera media 300 litros 18 cota 169.000. Comprando participas de la promo 1.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Diego Iván. Cerro gana 3-2. Y su seguro Chaco. ¿Qué pasó, Víctor? Hubo falta de Céspedes contra Domínguez. Muy bien, Ricardo F. Bueno, Velázquez, otro jugador que bajó muchísimo su rendimiento de lo que fue el año pasado a este año. Él fue uno de los culpables para que a Cerro le gane el segundo gol, porque quiso ir a cubrir una pelota y al final terminó perdiendo la posición, dándole el córner a San Lorenzo para que venga el descuento, y está indeciso qué hacer cada vez que recibe el balón. Muy bien, señoras y señores.
5 goles en este partido. Cerro gana 3-2. Mosquera con esa pelota. Mosquera tiene, pica larga ese balón. Balón por el medio, marca Velázquez y el rebote le queda a San Lorenzo. Se mete Mati Martínez. Martínez jugó para Céspedes. Ataca a San Lorenzo. Ataca el Rayadito. Se mete Céspedes. Céspedes movió. Dejó para Martínez. Ganó. Marca Velázquez. La pelota a la derecha. Juega. Sale Domínguez para Cerro. Desde los Piños de Alamos en Mendoza, Cacopas, un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte, hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos SD Seguros, protegiendo tu futuro siempre. ¿Cuántos cambios le quedan a San Lorenzo, Víctor? A San Lorenzo le quedan 2 cambios, tiene que hacerlo los 2 en una misma tanda. Y a Cerro le quedan 2 cambios, pero tiene 2 ventanas disponibles aún. Correcto, muy bien. Cerro gana 3-2. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Calatrillo, Tejerama, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. San Lorenzo ataca, pelota en el aire. Vino rebote para Martínez. Mati Martínez tiene, levantó, juega. Entregó para Steche. Fuerte esa pelota, Ricardo, en el pase. Bueno, San Lorenzo le gana a Cerro en toda la cancha. Le ganan los rebotes, le ganan el anticipo, le ganan las ganas. Valga el juego de palabra. Y Cerro está casi demolido, entregado en el terreno de juego. Cuando hizo el tercero, habrá pensado, bueno, acá ganamos el partido, metió los cambios. Y los cambios no le están dando el resultado que él quería. Mosquera es una sombra. Muy bien, pelota al fondo, sale Alexis Martínez. El comentario de Ricardo F. es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillalamen 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Nacional en primer turno le ganó a Luqueño 2-1. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se une en Escafé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Mosquera comete falta, Víctor. Sí, falta de Mosquera contra Víctor Céspedes. Ahora la indicación de Orteman fue que intercambien de banda. Céspedes pasa a la derecha, Matías Martínez a la izquierda. Ataca San Lorenzo. Álvarez con la pelota. Álvarez movió para el Tito Torres. Va al buscapié. Y se perdió San Lorenzo. Y es tiro de esquina, Ricardo. Y merecía empatarlo San Lorenzo. A 1 centímetro de llegar. El hombre que estaba atropellando se barre bien el de Cerro para sacar la pelota al córner, pero un equipo que se cae a pedazo, Cerro Porteño. A ver, Bellamayor dejó para el Tito Torres y otro centro. Tiro de esquina otra vez para el Rayadito. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Zamber. Banco, viví el verano. Sorteo un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún y 40 mini vacaciones a Encarnación. 30.000 guaraníes de compra, se acumulas un cupón. Viví el verano con Punto Farma. Le va a pegar Bellamayor. San Lorenzo quiere el gol, San Lorenzo quiere empatar, pelota en el aire, el rechazo, el balón va a caer sobre punta derecha. A ver, Céspedes juega. Este es el todoterreno que tiene San Lorenzo. Estamos hablando de Aldo Quiñones. ¿Cómo juega Aldo Quiñones? La pelota al centro, golpe de puños del arquero. Pelota a la contra de Cerro. Cerro de contra, ¿va a definir o no? ¿Va a definir o no Cerro? Cerro define o no. Iturbe dejó Pirida Mota, le pegó Ricardo Mendoza. Llegó casi sin pierna Espirida Mota, pero se le pegó tan flojo. Pero Cerro vuelve a quedar desarmado. Hay momentos que quiero detener el partido y mostrar. Pelota parada, despeja la defensa de Cerro. Nadie va a buscar el segundo balón, nadie va a buscar el rebote. Se quedan todos metidos en el área, como que no le dan las fuerzas. Como que es un equipo que está temeroso porque ya le hicieron 2 goles y porque saben que si se descuida llega el tercero. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. Cerro gana 3-2. Y su seguro Chaco. El remate de Mosquera se desvió, Víctor. Así es, córner para Cerro, amonestado Luis Cáceres por una falta previa. Muy bien, amonestado Cáceres, tiro libre de esquina para Cerro. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía el ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Es un tiro de esquina, vamos a ver, ¿quién le pega, Víctor? Mosquera.
Muy bien, le va a pegar Mosquera, tiro de gira, señoras y señores, tiro de gira. Corresponde al Club Cerro Porteño que está ganando el partido por 3-2 a San Lorenzo. Vamos a ver, minuto 41 de la etapa final de partido. El árbitro autorizó pelota en el aire, una peinada. Morelli con el cabezazo sobre punta izquierda, corre, viene buscando a Gustavo Velázquez. Y está recibiendo la pelota Velázquez para hacerlo, domina. Juega, levantó, tiro el centro, Aldo Quiñones de pega de cabeza. Cuando se trata de potencia de rendimiento, los paraguayos... Ataca Cerro. A ver, Morel le pegó. Vino un rebote, pelota al medio. Sí, Darío. Cuando se trata de potencia de rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Espérame, Darío, espérame, porque ataca San Lorenzo. Van para Toro, no. Álvarez con el pelota, giró. Bueno, Ricardo, ¿qué pasó? Vos sabés que me pareció que estaba offside el jugador de San Lorenzo. Pero bueno, tenía que terminar la jugada y si se convertía ahí iban a revisar. Darío. Apostado desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Apostar la sponsor oficial del Albirroja. Coció con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteo. Va a cambiar San Lorenzo, Víctor. Y camiseta 18, Pablo Aveiro. Y 28, Antonio Oviedo, los que van a entrar. Muy bien, el 18 y el 28, Cerro gana 3-2. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. A ver San Lorenzo, Teche, levantó el centro. Pelota pasada a la otra zona, a la derecha. Sale Mosquera para Cerro. Ofertas renovadas de los imbatibles de estos productos de primera necesidad con los mejores precios del país en supermercados Stock Express y online. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short y Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short y Beef, sponsor oficial de la Albirroja. También cambia Cerro Porteño, Víctor. 17, Gabriel Aguayo y 27, Jonathan Torres. Muy bien, correcto. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, Víctor. Primero los cambios en Cerro Porteño. Jonathan Torres se va a Vegetti, 27 por 19. Y 17, Gabriel Aguayo. Ahora se va a levantar el tablero, creo que se va a ir Iturbe, por eso ya se aleja. Sí, Iturbe es otro que sale en Cerro, último cambio. Y a continuación en San Lorenzo, 18, Pablo Aveiro, que es mediocampista. Y 28, Antonio Oviedo, centro delantero uruguayo. Muy bien, correcto. Se fue el Tito. ¿Y el otro quién es? San Lorenzo se va el 19 primeramente. No, perdón. Ese era el cambio de Vegetti. En San Lorenzo se va el 11, Iván Torres. Y el otro que sale es el 9, Alfredo Barrios. Muy bien, sí, Darío. Con Coca-Cola y Power viví la Copa Mundial, buscar las tapas doradas y participar por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Muy bien, cerca al minuto 45. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antegui y Volve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Para vos, ¿cuánto adiciona el árbitro, Víctor? ¿Cuánto pensás? 5. Para vos, Ricardo. 6. 6. La pelota sobre punta derecha. Sale Paredes para Cerro. Juega el mitad de terreno. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor en La Plata Empeños. Tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar ya 43 años construyendo contigo. La pelota sobre la izquierda. Está girando. Se manda arriba en esa zona. Viene bajando Avero. Viene buscando esa pelota. Avero, Perón. La pelota para Pires da Mota. Dejó para Morel. Toca Cerro. Busca la salida. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Diego Iván. Cerro gana 3-2. Y su seguro Chaco. Monumental. Morel con la pelota, puso bien a Mosquera. Pica larga, sale el defensor de San Lorenzo, Ricardo. Bueno, Mosquera, ¿de dónde vino? Porque realmente no es el Mosquera que uno conocía, lejos de mostrar su nivel, hasta me parece un poco rellenito, y el goleador de Cerro, Vegetti, le dio el gol a San Lorenzo por el penal que cometió. O sea, a Cerro hoy tampoco le sale bien las cosas
lo está ganando porque a San Lorenzo se le estaba cerrando mucho el arco. Cuando se le abrió, cuidado, cuidado que hasta lo puede empatar. Muy bien, ¿quién le pega a Víctor? Mosquera. Mosquera le pega la pelota, tiro de esquina, entregó, juega esa pelota, dejando cortita ese balón para Torres, levantó, tiró pelotazo largo, ataca San Lorenzo ahora, balón otra vez para Mosquera, juega el colombiano, le pegó, tiró pelotazo largo, atento Cristóforo. Carga desde Similita, acercarse al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaray, Encarnación, carga con la AVI, participa por premios Copetrol, vamos. Inscribite hoy en la Universidad Iberoamericana con matrícula accionera y 35% de descuento en las cuotas. Universidad Iberoamericana, tu diferencial sos vos. ¿Cuánto adicionó el árbitro, Víctor? 5 minutos más. 5, muy bien. ¿Amonestando quién, Aldo? Aldo Quiñones, falta contra Cristian Paredes. Tiro libre para Cerro. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participa comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Muy bien, Cerro gana 3-2. Pecho, nugget prácticos y deliciosos, bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búsquelos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. En San Justo y Rosángulos, planchó las chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 093308813. Re San Justo y Hierro. Recordando que Nacional le ganó a Luqueño por 2-1. Pelotazo largo al fondo. Hay golpe de cabeza, pelota al medio. Le recibe Paredes, jugó para Mosquera. Se van de arriba sobre punto sur, ataca Cerro. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con respaldo de Chaco Mera Automotores. La pelota a mitad de terreno, pelota en zona media, sale marcando Doldán. Arriba, golpe de cabeza, juega Cristóforo, sale el portero del Rayadito. Pinturas Corona, te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con recuperar la actividad tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto A y nos evolucionamos juntos. Ataca San Lorenzo, quiere empatar San Lorenzo. A ver, saque de costado. Saque de costado para el Rayadito, cerca al Valderín. Pelota en todo el área, golpe de cabeza. Marcó en esa zona Matías Pérez. Aldo comete falta. El árbitro pita tiro libre. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell, más info en @Shell Paraguay. Afiliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades. Para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Cerro se está quedando con la victoria. Empató con Libertad. Gana San Lorenzo. Llega a 4 puntos. Segunda derrota consecutiva por ahora de San Lorenzo. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Recordamos que nuestro compatriota Ángel Romero es oficialmente jugador de Boca Juniors. Pelota al fondo, sale Alexis Martín Arias, pelota a mitad del terreno. Todos hablan del Mundial con Slot del Sol. Puedes ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Martes de ahorro con Continental, hasta 30% de descuento con tarjeta de crédito. Contactanos al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Céspedes con esa pelota, levantó el centro, balón a la derecha, saque de costado para Cerro. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza, repuesto, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Ya termina el partido aquí, cancha de Capiatá. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Morel jugó al medio, afuera, gol, Aguayo, gol.